mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad lo vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros. Enorme saludarlas y un placer enorme saludarlos. Estamos desde el Parque 21 de Marzo, casa del equipo de los Rojos de Jiménez.
Agradecerle a mi compañero en controles, el señor Jorge Antonio Sánchez Garay. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia y por supuesto en especial a la parte medular en toda esta transmisión que es usted, amiga y amigo radioescucha de la mejor frecuencia, la voz del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza y por supuesto la voz del equipo de la tercera zona, Algodonero de Delicias. Ya va el cuerpo técnico encabezado por Javi Morales Bencomo a reunión cerca del plato con los 4 umpires encabezados por Rafael Lee Jr. y también el señor y el profesor Jaime Bujaidar, manager del equipo de los Rojos de Jiménez. Quien les saluda, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. Hoy el cuarto juego a punto de comenzar, esa serie que lidera el equipo de los Rojos de Jiménez, 2-1. Hoy duelo de pitcher derechos, Ismael Tijerina clasificado y también el de mucha experiencia, Servando López. Antes de dar a conocer, por supuesto, las alineaciones de los dos equipos, quisiera sobre todo aprovechar para mandar el micrófono al terreno de juego con el señor Ramón Gallego Rayos. Pompín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos que sintonizan ya en estos momentos Romántica 102.1 FM de Ciudad Delicias, Chihuahua y toda la tercera zona. Además, la gente que nos sintoniza a diferentes partes del mundo a través de las plataformas de internet. Gracias, muchas gracias. Quienes habla, quienes saluda, el gusto de siempre, su servidor amigo Ramón Manuel Gallego Rayos. 21 de marzo, cuarto juego de la serie semifinal del Campeonato Estatal de Béisbol del Estado Grande del Estado de Chihuahua, temporada que lleva el nombre de Ángel El Wiki Pérez. Llegando, Arturo, con calidad a lo que es la parte alta de este estadio 21 de marzo, tenemos una entrevista con el jugador del equipo de los Rojos de Jiménez, que viene siendo nada más y nada menos que Anthony Casarén, quien pues cubre el jardín central por parte del equipo local, y esto nos dijo para los micrófonos de Romántica 102.1. Anthony Casarín, jugador del equipo de los Rojos de Jiménez. Primero que nada, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Coméntanos, ya listo el equipo de los Rojos de Jiménez previo al cuarto juego de la serie. No, pues creo que Delicias es un rival muy fuerte y estamos dando lo mejor de nosotros para salir adelante en cada juego y cada jugada, en cada entrada también. Un equipo de Rojos de Jiménez muy bien parado, hombre por hombre a la defensiva, sobre todo pues con los huecos necesarios, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos entregado desde que jugamos contra Cuauhtémoc y hemos venido haciendo las cosas bien. Y hasta ahorita nos han salido los resultados y para seguir dando lo mejor de nosotros y a ver qué pasa. ¿Cómo te has sentido en el béisbol estatal de Chihuahua? ¿Cuánto tiempo llevas jugando aquí? Ya llevo con 2 años y la verdad muy fuerte, una liga muy competitiva y me siento bien aquí a gusto en la liga de Chihuahua. Coméntanos un poquito de tu trayectoria jugando el Rey de los Deportes. Fui firmado por Zarapero de Saltillo y estuve con Aguascalientes en sucursales en la Liga Norte de Sonora y Liga Norte de México. Te agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. También tuvimos la oportunidad de hablar con el manejador del equipo de los algodoneros, Javier Morales Bencomo. Vamos a escuchar qué nos dijo el timonel del equipo Algodoneros de Delicias. El equipo de los Algodoneros de Delicias, Javier Morales Bencomo. Javi, cuarto juego de la serie, previo a esto, el equipo de Algodoneros es obligado a ganar. Sí, claro que sí, vamos a ir con todo, a echarle todas las ganas y tratar de emparejar esta serie, ¿verdad? Viene Ismael Tijerina por delante. Sí, Ismael Tijerina. Importante para él y para ustedes. El día de ayer hubo momentos oportunos, no hubo jugadas que le dieron a Javi Morales. Coméntanos de ahí. Sí, yo creo que desperdiciamos más que nada. Yo creo que hubo un mal recorrido de bases, nos sacaron varios jugadores en las bases y desgraciadamente yo creo que esa fue la diferencia. Te digo, desperdiciamos, nos agarraron jugadores en reviradas, entonces pues desgraciadamente cuando juegas mal el béisbol te castiga, ¿verdad? Y en la primera entrada también tuvimos oportunidad de haber anotado carreras y no las anotamos, desperdiciamos, entonces yo creo que 1 o 2 carreritas hubiera sido la diferencia. Vimos un staff de cuerpo de relevo por parte del equipo de los Algodoneros únicamente dando un imparable. Se habla bien, ¿no? Que hay la confianza de que los chavos puedan hacer el trabajo. Sí, claro que sí, te digo, nunca esperábamos y nunca pensábamos que el mago nos iba a salir mal, o sea, en tan pocas entradas. Nosotros pensábamos, nos tenía acostumbrados pues a 6, 7 entradas, hasta 8 entradas, entonces nunca nos imaginamos, te digo, pero así es el béisbol. Nos hicieron las 3 últimas carreras con 2 outs y pues ahí fue donde marcó la diferencia. ¿Se habló con el equipo, Javi? Sí, claro que sí, tuvimos plática
pues constructivas más que nada, dándoles ánimos, dándoles consejos, animándolos, no regañadas, porque sabemos que a estas alturas pues no podemos estarles llamando la atención así tan drástica. Tratando de animarlos y decirles pues que no pasa nada, son 7 juegos, apenas no van ni la mitad, van 3 juegos, ahorita va a ser el 4º juego y tratar de ganar este partido. No hay presión ni confianza, que la gente de Delicias tenga claro eso. Claro que no, te digo, traemos buen equipo, sabemos que nos podemos levantar, no pasa nada absolutamente, yo creo pasó lo mismo allá, perdimos el primer partido y venimos y ganamos el segundo, hoy puede pasar lo mismo, perdimos el de ayer, podemos ganar el de hoy. Y ya mañana Dios dirá, y te digo más que nada tratar de asegurar este partido para regresar la serie a Delicias. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, fueron las palabras de Javier Morales Bencomo, manejador de equipo Algodoneros, y de Casarín, jugador del equipo de los Rojos de Jiménez. Esto está a punto de iniciar aquí en el estadio 21 de marzo. 4º juego de la serie semifinal. Algodoneros de la tercera zona de Delicias visitando al equipo de los Rojos de Jiménez. 7 de la tarde, Arturo, con 33 minutos. Los hombres de azul salieron a las 7:25. De nueva cuenta, tarde para este juego de la serie. Había una orden de salir a las 7:20. Mencionamos esto, Arturo, porque el nuevo delegado pidió esto, que los partidos fueran puntuales por órdenes del presidente de la Liga Estatal de Béisbol y presidente de la asociación. Así que quédese con nosotros. Buen juego de pelota que se espera el día de hoy. Sobre todo un buen duelo de pecheo entre Servando López contra Ismael Tijerina. La gente poco a poco llegando a este estadio 21 de marzo. Muy bien, Ramón Gallego Rayos desde el terreno de juego. En la crónica, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. Par de números telefónicos para la de acceso, ya sea mensaje de texto o mensajes de WhatsApp. 639-471-9124 y 639-123-5796. A continuación, la novena que presenta Javi Morales Bencomo, primero en el orden, jardinero central, Omar Jaramillo, el segundo, jardinero izquierdo, Ulises Vaca, el tercero, primera base, Luis Eduardo García, el cuarto, el tercera base, Carlos Rubio, el quinto, bateador designado, Miguel Ángel Holguín, el sexto, el receptor, Isidro Rocha, el séptimo, segunda base, Iván Gándar, el octavo, el parador en corto, Jaime Bustamante, y el noveno en el orden, el jardín derecho para el menor Raúl Ruiz, y la responsabilidad para Ismael Tijerina. El equipo de los Rojos de Jiménez va a saltar al terreno de juego igual que el día de ayer. Ahorita con mucho gusto, con tiempo, le voy a conocer la alineación. Viene el primer lanzamiento, play ball, comienza el partido. Primer lanzamiento bajito y afuera para Omar Jaramillo. Omar Jaramillo como primero en el orden, con el número 11 en su uniforme, enfrentando a la Cobra, Servando López. Servando ya de costado, se pone de acuerdo con su receptor Andrés Urbina, se balancea, lanzamiento conectado de foul. A la banda contraria le emparejan la cuenta el potrillo Omar Jaramillo. Omar en esta semifinal, 6 imparables, 3 sencillos, un doble con 2 triples. Tiene 3 carreras anotadas y 5 carreras producidas. Así que está bateando para 500 milésimas y en la temporada para 387. Una buena semifinal para el potrillo Omar Jaramillo. Ya de costado el pitcher, lanzamiento, cuidado, lanzamiento pegado, echando el cuerpo hacia atrás Omar Jaramillo, 2 bolas, un strike. En la temporada Omar Jaramillo, 55 indiscutibles. Primero en el orden del equipo algodoneros, que hoy salta con su camisola en color negra, en la pantalonera en color blanca. Y el equipo de los Rojos de Jiménez con su camisola en color blanca, pantalonera blanca también, con algunas rayas en color roja. Así que eso es lo que se estará viviendo el día de hoy. Sin strike el segundo para Omar. 2 bolas, 2 strike. Está nublado. Luce sobre todo el panorama, ¿no? En cuanto a una posible lluvia aquí en el 21 de marzo. Casa de los Rojos de Jiménez, que lideran la serie 2-1. Después de su victoria ayer, 5 carreras por 4. El pitcher ganador Javier Rodríguez, el derrotado Mario Alberto González, el salvamento. Lanzamiento rumbo al plato, rodado violento por tercera de foul. Buscaba la banda contraria aquí Omar Jaramillo. Para Josué García, precisamente. Ayer algunos errores, también descuidos, sobre todo falta de concentración, repito. Muchos out, buscando robos en tercera y en segunda. Lo comentaba Javi Morales, ustedes escuchaban la entrevista con Ramón Gallegos. 2 bolas, 2 strike. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma, bajito, 3-2 la cuenta para Omar Jaramillo.
Te le voy a conocer la alineación que presentará Jaime Bujaidar. Que bueno, pues tomando en cuenta que el día de ayer ganaron, pues no va a buscarle, va a repetir. Estará como primero en el orden Javier Encinas, para ahora en corto. Como segundo Naim Núñez, segunda base, nuevamente machucón de foul. Como tercero en el orden, el primera base Yosamot Cota. Como cuarto bateador designado Miguel Ángel Rivera. Estará cubriendo la tercera base como quinto en el orden Juan Manuel Maydaveita. Como sexto Andrés Urbina, el receptor. Como séptimo Anthony Casarín en el jardín central. Como octavo Manuel Torres en el jardín derecho. Y como noveno en el orden, en el jardín izquierdo, Ramón Espinosa. 3-2 la cuenta para Omar. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo al Pentágono. Conectado de foul nuevamente. Aquí encima donde estamos colocados nosotros. En este inmueble que mañana, por cierto, partido a las 4 de la tarde, el quinto. ¿Cómo llegará la serie? Empatada 2. O con ventaja para el equipo de los Rojos de Jiménez, que ayer saca una victoria importantísima. Un equipo bien armado, un equipo motivado sobre todo. Y vamos a ver al equipo algodoneros, que es la primera vez, usted lo comento con mucho gusto después de este lanzamiento. 3-2 para el primero en el orden. Omar Jaramillo viene el lanzamiento, rompa al plato. ¡Sí, señor! Ponche sin tirarle a la esquina de afuera. Para Omar Jaramillo. La ve pasar Rafael y dice: ponche. Bien la manera de manejarse. Aquí el pitcher abridor del equipo de los Rojos de Jiménez. Fíjate, Arturo, fueron alrededor de 10 a 11 pichadas que sacó Omar Jaramillo al lanzador Servando López. Pero aquí lo importante es que lo tenía adentro y después lo sorprende con el lanzamiento de la esquina de afuera. No se esperaba eso. El primer va del equipo de los algodoneros de Delicias, que al final de cuentas parecía que él cantó la base por bola, pero al final de cuentas Rafael y con su característico marcación del ponche, tenemos el primer out. Ahora viene el turno para el segundo en el orden, Ulises Vaca con el número 8 en su espalda, bateador derecho. Ulises, que ha conectado 4 imparables en esta serie. Los 4 han sido sencillos, con carrera anotada y par de carreras impulsadas. Bateando para 400 milésimas y en la temporada también para 400. Se va a lanzar el pitch, lanzamiento pegado, buscaba la esquina de adentro. Le emparejan la cuenta Ulises Vaca. Ayer, también como segundo en el orden, respetando al menos en esa cuestión Javi Morales. Hoy no aparece Iván Gamero, que ha estado muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo en esta etapa tan importante de semifinal. Una bola, un strike, viene la cobra, lanzamiento foul, conectado hacia atrás, una bola, 2 strike. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborosito casero en nuestros guisos. Y carnitas y chicharrones de anda, te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atiende Meme de Anda y Familia. Ventaja para Servando López, el derecho. Una bola, 2 strike también para el derecho Ulises Vaca. Esperando turno Luis Eduardo García. Ya de costado. Lanzamiento rumbo a home. Aquí un machucón de foul por tercera. Así la toma Juan Manuel Maydaveita. Así que defendiendo el turno Ulises Vaca. Que esta temporada para Ulises, 28 imparables. 21 sencillos, 5 dobles, un triple, un cuadrangular con 20 carreras anotadas y 16 carreras impulsadas. Tenemos al pendiente también de la otra plaza, aquí muy cerca en el Parque Alonso Ronquillo Gardea, el cuarto juego entre los Indios de Ciudad Juárez y el equipo Los Mazorqueros de Camargo. Una bola, 2 strike con un out. Ya listo Servando López, se puso de acuerdo con su receptor, lanzamiento peligroso, buscaba aquí con recta la esquina de afuera. 2 bolas, 2 strike, un out. Sale con un pasito de la caja de bateo Ulises Vaca. Ya le invita a Rafaeli a que tome posición. Ya también haciendo contacto con la placa aquí el veterano Servando López, que llegó por supuesto proveniente de los Indios de Ciudad Juárez junto con Álvaro Sandoval, buscando lo que está haciendo hasta el momento el equipo. Lanzamiento, ponche a la esquina de afuera para bateador derecho sin tirarle. Ulises Vaca, retirado también por la vía del ponche. No podemos mencionar todavía nada, Arturo, sobre las marcaciones del señor Ampaye, Rafaeli, porque por lo pronto vemos pichadas con buena altura, a donde estamos ubicados nosotros,
se ve en buena altura, no sé tú cómo la veas en cuestión ahí en la zona del plato, si a esquina de afuera para bateador derecho en esta ocasión, el caso de Ulises Vaca, pero a la altura a mí se me pareció una muy buena altura y con tranquilidad. Si te fijaste, Rafael tardó segundos en marcar el strike para tener la claridad y sobre todo ser muy claro en su marcación para marcar el tercer strike para el bateador Ulises Vaca, y de esta manera 2 hombres, 2 ponches en la apertura de la primera entrada. Ahora viene el turno para el tercero en el orden, Luis Eduardo García, bateador zurdo con el número 18 en su espalda, lanzamiento bajito abierto. La primera bola mala para la Changa, que ha conectado 3 imparables en esta semifinal. Los 3 han sido sencillos, con 2 anotadas y 1 impulsada. 250 milésimas de bateo y en la temporada para 479. El duelo entre el derecho y el zurdo. Se va a lanzar el derecho, el lanzamiento rumbo al plato. Swing, strike el primero. La bola, un strike, 2 out. Ha retirado a los 2 primeros por la vía del ponche, los 2 sin tirarle. Vamos a ver a Luis Eduardo. Ayer, batazo profundo entre el izquierdo central. Más cargado del central fue Ramón Espinosa. Un brinquito y se la trajo del otro lado. Con 2 a bordo en la sexta entrada, que parecía darle la voltereta cuando estaba en la loma. Álvaro Sandoval, lanzamiento, strike el segundo. Ahora le vino con velocidad en el puro centro. Luis Eduardo aguanta y se lo marcan. 1 bola, 2 strike, 2 out. Estamos apenas en la parte alta del primer episodio. Agradece Romántica 102.fm. Estamos también por Facebook, en la página de Pasión Deportiva, y también por la página de YouTube, el canal Pasión Deportiva Delicias. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento bajito, de hecho de un bote, no puede quedarse Andrés Urbina. La pelota hace contacto en la malla central. Así que 2 bolas, 2 strike, 2 out. Y por supuesto, por la mejor frecuencia, Romántica 102.fm. Un saludo a Mario Campos. Poco a poco estaremos depurando sus mensajes con mucho gusto. Sobre todo, infinito agradecimiento por estar usted en sintonía en este cuarto juego. La marabunta roja el día de hoy, apoyado por supuesto por su afición, ilusionados por llegar a una final más, como lo hicieron en el 2016 ante el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Lanzamiento con velocidad, parecía bueno. El umpire Rafael dice que no, y nos vamos a cuenta máxima de 3 bolas, 2 strike, 2 out. Autocristales Lux en Delicias, 472-76-77. La red más grande de cambio de cristal para tu vehículo, franquicia Vitrocar y agua Electropura Delicias, la mejor agua del estado. Surtimos a domicilio, abarrotes, empresas maquiladoras, 474-2332, agua Electropura Delicias. Así que cuenta máxima con 2 out para el zurdo Luis Eduardo García. Lanzamiento rumbo al plato, rodado, violento hacia el lado izquierdo del pitcher, imparable rumbo al jardín central. Responde Luis Eduardo conectando su cuarto indiscutible. Allá la recoge el central Anthony Casarín. Así que Luis Eduardo con la voz de ataque con 2 out. Descifró bien el lanzamiento de Luis Eduardo García, que le vino Servando López. Parecía que una pichante de oro. Arturo Andrés Urbina le reclamaba, ¿no? Tranquilamente le dio una mención al umpire de home. Si esa pelota ya pasó por la zona de strike, Rafael dice no señor. Y esto permite una pichada más para Luis Eduardo García y conectar el imparable rumbo al prado central. Le tiró el guantazo Servando López sin poderse quedar con la pelota. Y no va a tener Carlos Rubio de las modificaciones que se tienen el día de hoy en la alineación que presentó Javi Morales de como una cortesía de Caspor frente al Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Lanzamiento con velocidad, lanzamiento pegado para el zurdo con el número 16 en la espalda, Carlos Rubio. Y aparece como cuarto tolete. Carlos, que ha conectado 5 imparables, los 5 han sido sencillos en esta semifinal. 455 milésimas de bateo y en la temporada para 396. Una bola, 0 strike. Aquí rompe contacto con la placa Servando López, el derecho. Vigila de hecho en este momento a Luis Eduardo García, que abre ligeramente por primera. Servando se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado nuevamente en la misma dirección, imparable rumbo al jardín central. Carlos Rubio responde con 2 out también, hombres en segunda y en primera. Parecía navegar en aguas tranquilas Servando López, pero Carlos Rubio la pone en juego y nuevamente haciendo movimiento por Anthony Casarín, hombres en segunda y en primera. Tenemos el segundo imparable que le conectan a el pitcher del equipo de los Rojos de Jiménez y los 2 Arturo por los mismos sectores, que quede claro, hacia el jardín en central. Esto provoca que vaya a calentar Beltrán con el número 24
y el número 75 Valdés por parte del equipo de los Rojos de la octava zona del equipo de los Rojos de Jiménez. Ahora viene el turno para el bateador derecho con el número 88 en su uniforme, Miguel Ángel Holguín. 2 imparables en esta semifinal, 250 milésimas, y en la temporada 267. Hombres en segunda y en primera. En el cojín de segunda La Changa y en el cojín de primera Carlos Rubio. Servando López. Se dice ya que sí con su receptor Andrés Urbina. Lanzamiento romba al plato pegado. De hecho, Andrés Urbina exactamente se la pide pegado. Dio medio paso hacia el lado izquierdo para pegarse a la humanidad de Miguel Ángel Holguín. Lanzamiento demasiado untado aquí para Miguel Ángel, que echa el cuerpo hacia atrás. Una bola, 0 strike, 2 out. En esta parte alta de la primera entrada. Servando aquí, tomándose su tiempo. También a la distancia, poniéndose de acuerdo con su batería. Andrés Urbina ya voltea a ver a La Changa por segunda. Aquí presenta el pitcher, viene el lanzamiento, rumba al plato. Lanzamiento pegado. Aquí la afición esperaba sobre todo que el respetable estaba observando que Leférica a lo mejor mordía la esquina adentro. Dice que no, Rafaelí, 2 y nada la cuenta. Para el triunfo, Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en delicias para el triunfo. 2 bolas, 0 strike, 2 out. Aquí está Servando López. Trabaja de lado, lanzamiento, conectando de foul hacia atrás. Por encima del Parque 21 de marzo, que poco a poco empieza ya a lucir una gran entrada. Nuevamente mucha afición también de la tercera zona, esperanzada, ilusionada, sobre todo que el equipo pueda reaccionar hoy con Ismael Tijerina. Fíjate, el día de ayer, en la cuenta de 2 bolas en strike, tuvo bateadores y con corredores en bases y mandó jugadas de hit and run. Ahora Javier Morales manejó el equipo algodoneros en la cuenta de 2 bolas en strike, no mandó jugada con Miguel Ángel Holguín. A lo mejor también viendo la gente que está con los andores o de cierta manera jugando un poco más conservador por lo sucedido la noche de anoche. Sí, ayer hubo varias jugadas en ese sentido. Lanzamiento abierto, bajito, 3-1 con 2 out. Out en tercera, en segunda. Llamó mucho la atención ya en la novena cuando se envasa con imparable Ulises Vaca y a Luis Eduardo García. Pues al final no lo manda a tocar la pelota, a hacer el intento de poner en segunda la potencial del empate, ¿no? En ese caso. Y bueno, son aspectos simplemente que se dieron el día de ayer. 3-1 con 2 out. Servando, tardando una eternidad. Ya está listo, vigila nuevamente a La Changa por segunda, se balancea, lanzamiento romba al plato, línea entre tercera y short, imparable rumbo al jardín izquierdo, lo van a mandar, allá viene el tiro rombajón, viene La Changa, el tiro es abierto, se viene la primera, también la pierde el receptor, va a correr rumba tercera y rumba segunda, responde Miguel Ángel Holguín, sale la caseta del equipo algodoneros, una buena línea de Miguel Ángel, rumbo al sector izquierdo, y en la primera tierra prometida La Changa, una carrera para el equipo algodoneros. Imparable productor de Miguel Ángel Holguín rumbo al sector izquierdo con mucha autoridad, le conectó bien a la canica. El quinto va del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias y corredor la tercera, corredor en la segunda, un tiro abierto rumbo al Pentágono Arturo, que créeme que si el tiro viene un poquito más hacia el home, donde estaba el receptor, puede haber existido jugada porque la pelota fue bien, tiro bajito que permitió que la pelota se corriera, pero fue muy abierto, así que corrió la tercera, corrió la segunda, viene a batear Isidro Rocha. Ahora viene Chilo Rocha, el sexto en el orden, bateador derecho, receptor del equipo, número 25 en la espalda, haciendo daño al algodoneros con 2 out. En el primer juego, el segundo juego, llegaron a tener hombres en los senderos sin out, con 1 out y no anotaron. Aquí lo hace con 2 out. Listo, Servando López, viene el lanzamiento, bomba al plato, aguanta y se lo marcan a Chilo. Chilo Rocha, poca actividad en esta semifinal. De hecho busca su primer imparable en la temporada, bateando para 333 milésimas. Gran experiencia de Chilo Rocha. Hoy estará en la receptoría, a la defensiva, recibiendo los lanzamientos de Ismael Tijerina. Un batazo corto, al final va el segunda base hacia atrás, levanta el guante y captura. Fly al 4 para usted que anota, y con esto se va a la parte alta del primer episodio. Alcodés Alimentos Concentrado y se nos dice, algodonero se pone al frente, una carrera, vendrá a batear al equipo de los Rojos de Jiménez. Corte y regresamos.
Muchas gracias, ya vemos a la distancia en la loma de las Serpentinas, ¿sí? En lo más alto del cerro, ahí donde, bueno, Ismael Tijerina estará buscando llevar el equipo de la tercera zona con su brazo derecho, el clasificado regiomontano, a poder empatar, al menos tener una buena actuación, junto con su bullpen y el equipo de la ofensiva, al menos ya le ha dado una carrera de ventaja. Esa es la pizarra, la competidora ferretera, una para Algodoneros. Vendrá a batear el equipo de los Rojos de Jiménez. Jesús Los Pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo, Natura, la esquina de la nutrición, bajando la plaza del Santuario en Delicias, donde encuentre usted proteína, óxido nítricos, quemadores y aminoácidos, con mi buen amigo Fernando Barragán en Natura. Así que viene a batear el equipo de los Rojos de Jiménez. A la ofensiva, el equipo de los Rojos de la octava zona, Jiménez con primero, segundo y tercero. Aparece Javier Encinas, el lobito número 12, Naim Núñez, el número 7, segunda base, y Yousomot Cota, primera base del equipo local, Rojo de Jiménez. Poco a poco llegando más gente. Este es el 21 de marzo. A la distancia estamos hablando, Arturo, de un 80%, de 80-85% el graderío central. Atrás en los jardines, poco a poco se ve más poblado la afición de Jiménez. Ahora sí, pues bajó la cantidad de aficionados de Ciudad de Delicias, Chihuahua. Vamos a ver cómo le va al regiomontano número 67, Ismael Tijerina, que en este momento va a iniciar su labor de picheo. Ya está de costado, lanzamiento strike el primero para el lobito Javier Encinas, primero el orden para ahora en corto, número 12 en su uniforme, bateador derecho. En esta semifinal, 5 imparables, 3 sencillos, 2 dobletes, con 4 carreras anotadas y 3 carreras producidas. Lanzamiento, parecía bueno a la esquina de adentro, dice que no el umpire, una bola, un strike. 385 milésimas de bateo en esta semifinal para el lobito. Y 373 en lo que va de la temporada. Número 12 en la espalda, 67 para el pitcher. Lanzamiento rumbo al plato, bajito y pegado, 2-1. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Calle Central Sur y Avenida Cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Ya tenemos el estreno de Mi Amigo Enzo y se mantiene en cartelera Historias de Miedo, Playmobil, Mentada de Padre, lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul rumbo a la caseta del equipo Algodoneros, que está colocado de home rumbo a tercera y de home rumbo a primera la caseta del equipo local anfitrión Rojo de Jiménez. Mascotas 2, Rápidos y Furiosos y Rey León. El cine de tu ciudad, Cinema Delicias. 2 bolas con 2 strike, cuenta pareja para el lobito. De lobito ya no tiene nada, es un lobo en toda la extensión de la palabra, cubriendo mucho terreno, el campo corto. Me parece el mejor para ahora en corto que tiene el béisbol de Chihuahua, sin duda alguna, y sin temor a equivocarme, el que está en turno y primero en el orden. 2 bolas, 2 strike. Tijerina se balancea, lanzamiento bajito, 3-2. La plática que tuvimos en unos programas especiales con Ismael Tijerina nos mencionaba perfectamente que siempre es importante a Javier Encina mantenerlo en la caseta y no en circulación. Es un bateador sobre todo muy peligroso y corredor muy peligroso. Lanzamiento swing, al final conectando de foul. Lanzamiento que iba a la esquina de afuera. Hace buen contacto aquí Javier Encinas. La pelota va en dirección de la caseta del equipo de los Rojos de Jiménez. Estamos en la primera entrada en su parte baja. Muchas gracias por estar en sintonía. Se apenas está en la frecuencia, 1-0 ganando Algodoneros. Lanzamiento, nuevamente haciendo contacto de foul. Ahora machucón de botes lentos rumbo al bad boy del equipo de los Rojos. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. Calle Sexta Poniente en Delicia, cerca del Seguro Social. Servicio de domicilio 639-501-962. Derecho contra derecho, clasificado. En la loma de la Serpentina se balancea, lanzamiento rodado, violento, rumbo a segunda, se tira el segundo, nada. Imparable rumbo al jardín derecho. Buen contacto a la banda contraria. El minigato va hacia el lado izquierdo, muy cerca de la grama.
Al final la pelota se interna rumbo a los dominios de Raúl Ruiz, hombre en primera, y viene Naim Núñez. Fíjate, Arturo, cómo pichó afuera, lo fue llevando. Dos alcanzó a chocar de foul para no dejarle nada del umpire, como comúnmente se menciona. Y aquí de nueva cuenta le viene a repetir Ismael Tijerina hacia la esquina de afuera para bateador derecho y le conecta de imparable hacia la banda contraria. Todo lo contrario a la que hizo Servando López, tanto con Jaramillo como con Ulises Baca. Lo estuvo trabajando adentro y después le vino con pichada afuera y el umpire le marcó strike. Son de las maneras como pueden trabajar los comandos de picheo. Aquí se cuadra para tocar, rompe en toque. Al final conecta de foul Naim Núñez, que en primera instancia había cuadrado para tocar. Javier Encinas tiene que regresar rumbo a primera. Naim Núñez, que en esta semifinal ha conectado 3 imparables con carrera producida, 231 milésimas para el negrito, y en la temporada para 308. Bateador derecho con el número 7 en su espalda. 3 imparables para el equipo algoneros, ya el primero para el equipo de los rojos. Ismael Tijerina, el derecho. Ahora con Chilo Rocha, la batería de la tercera zona. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Cuidado, lanzamiento pegado. Mueve un poco su pierna izquierda para evitar contacto. Naim Núñez, le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. Sale la caja de bateo. Voltea al cajón de tercera. Las señas del profe Jaime Bujaida. Ismael Tijerina ya dice que sí a su receptor Chilo Rocha. Abriendo por primera Javier Encinas. De reojo lo vigila Regiomontano. Viene el lanzamiento. Esquina de afuera, nada. 2-1. Una buena velocidad, pero fuera de zona. Así que Rafael Lee, el umpire en jefe. En bases, Guadalupe Rivera, Gustavo Pineda y Ricardo Marín, que estuvo ayer muy incierto detrás del plato. Para los dos equipos, castigando tanto a Mayra González como a Javier Rodríguez. Revirada tranquila, rumba primero, no hay consecuencia, llegó a tiempo Javier Encinas. Esperando turno, Josamot Cota, el clasificado, el primera base, que hizo daño también el día de ayer, al igual que Ramón Espinosa. Ofensiva y defensivamente se trajo una pelota que parecía ir de cuadrangular de Luis Eduardo García. 2 bolas y un strike para Naim Núñez. Ya de costado el pitcher, balancea, lanzamiento rumbo al plato, swing, va el tiro rumbo a la intermedia, el tiro es alto, la pelota se integra rumbo al jardín central, la toma Omar Jaramillo, va el tiro rumbo a tercera, ya le espera un bote Carlos Rubio, quieto en tercera. Llegó tarde Jaime Bustamante a la colchoneta en la intermedia, esa es la perspectiva que tengo yo, está más cerca Ramón Gallego Rayos, así que con error del 2, así lo está marcando la pizarra. Se pone ya en tercera, sin out, Javier Encinas, ha hecho swing, Naim Núñez lo tiene en cuenta de 2 bolas, 2 strikes, y van a platicar rápido con el pitcher, Carlos Rubio, se acerca también Jaime Bustamante y el receptor Chilo Rocha. De las cosas que muchas veces no mencionamos en los oficiales o la gente, ¿no?, que también el béisbol, que es muy difícil que un robo de base le pueda anotar error a un catcher, porque muchas veces hay intervenciones tardías por parte del parador en corto o segunda base, pero aquí Arturo hay que mencionarlo, fue un tiro pésimo por parte del catcher, el equipo de los algodoneros de Listas, que provoca primero que nada robo de base y después error hacia la tercera base. Ahí está exactamente la marcación, robo de Javier Encinas, estafando el cojín de segunda, y bueno, ya con el tiro pésimo está en tercera sin out. 2 bolas, 2 strike para Naim. Lanzamiento, machucón por tercera de foul. Así que lo tiene ya cerca, 90 pies de la registradora. Naim Núñez, que ha conectado 45 imparables esta temporada. Tractores del Norte en nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Vir Junior en Delicias, barbería y peluquería calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Estamos ubicados en Oasis Plaza. Citas al 474-7895. Lanzamiento swing. Engañado totalmente, lanzamiento rompiente, la esquina de afuera, va por ella, no encuentra nada, así que abalica y se poncha Naim Núñez. Importantísimo este ponche que acaba de sacar a Ismael Tijerina, porque sacas tu primer out del juego de pelota y claro, le tiene que dar más confianza en el momento de los disparos. Viene a bater Josamot Cota, quien está en estos momentos colocado como tercero en el orden, corredor en la tercera almohadilla de los hombres claves con el bat por el equipo de los Rojos de Jiménez.
Sí, seguido de 4-0 el primer juego, de 4-0 el segundo. Ayer de 4-2 con par de sencillos. Aquí de vuelo de clasificados. Ismael Tijerina y Yousomot Cota. Los dos han sido sencillos, tiene carrera anotada y 3 carreras impulsadas. En esa semifinal 167 milésimas para Cota. Y en la temporada para 366. Duelo de derechos. Lanzamiento strike. El primero a la esquina de adentro. Bateador derecho, 28 en la espalda. En la temporada 30 indiscutibles para Yousomot Cota. Y está esperando turno Miguel Ángel Rivera. El cuarto, el bateador zurdo. Ismael Tijerina, pensativo. Viene el lanzamiento rombo al plato, conectando de foul. Lanzamiento pegado, no pudo estirar bien los brazos Cota. 1 bola, 2 strike, 1 out. Y ya Tijerina lo tiene donde lo quería. Al menos en ventaja en la cuenta. Para poder manejar un poco la situación en cuanto a sus lanzamientos. Ya voltea a ver a Chilo Rocha. Ya se ponen de acuerdo. Vigila quien corre por tercera, Javier Encina. Se balancea el lanzamiento rombo con bajito abierto. 2-2 la cuenta. Romántica 102.fm. Desde Jiménez. En el cuarto juego de la semifinal a ganar 4-7. Jiménez tiene 2 juegos ganados. Algodoneros 1. 2-2. Viene el lanzamiento rombo al plato pegado. 3-2. Es importante destacar algo, Algodoneros durante la temporada, incluyendo el rol regular, que ya es diferente y se juega con otra intensidad. No ha estado en esta situación, en esta circunstancia, presionado por supuesto, o bajo en la serie, en la postemporada. Dejó fuera a Parral en 4 juegos, lanzamiento de foul, conectado aquí por Cota, a la banda contraria. Nos vamos a ver realmente qué está hecho el equipo algodoneros, que tuvo una gran temporada y que al final, pues ahora está obligado a ganar para evitar que mañana los rojos se pongan a un juego de la gran final. Hoy algodoneros a trabajar por supuesto ese factor que para muchos le llaman presión. 3 bolas, 2 strike, lanzamiento en batazo profundo, rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás. De línea, la esférica, reposa del otro de la barba. Cuadrangular de Yousomot Cota. Y la de 108 costuras, reposa del otro de la barba. Cuadrangular de 2 carreras. Y ya ganan los rojos 2 carreras por 1. Ya lo mencionábamos, Arturo, la peligrosidad de este hombre, Yousomot Cota, jugador del equipo de los Rojos de Jiménez. Sobre todo, ¿no?, que tiene también un buen potencial con su bat para conectar este cuadrangular y llegar a la carrera número 2 en sus spike y poner a su equipo adelante al son de 2 carreras por 1. Cuadrangular de primera base del equipo de los Rojos de Jiménez. Lo llegó a tener en cuenta, 1 bola, 2 strikes, lo llevó a 3-2. Clase de batazo de Yousomot Cota por todo el jardín izquierdo de línea. Así que le da la vuelta al equipo de los rojos y la afición temprano en esta parte baja del primer episodio, pues contenta con su equipo. Ahora viene el turno para Miguel Ángel Rivera, cuarto del orden, bateador designado. Primer lanzamiento no es bueno, lanzamiento rompo al plato, alto, 2-0. Miguel Ángel Rivera, 44 en su espalda, 3 imparables, 2 sencillos y un doblete en la semifinal. Tiene carrera anotada, 375 milésimas. Y en la temporada 286. 2-0 la cuenta con un out. Ismael Tijerina todavía sacudido por ese cuadrangular de Yousomot Cota. Lanzamiento strike el primero. Onyx Suite en Delicias, nuevo concepto en hotelería. 20 cómodas y modernas suite, incluye desayuno. Ya contamos con elevador. Informes al 639-472-9595. Onyx Suite, a un costado de Casino Vitales y Farmacia 24 horas. Lanzamiento bajito. Y en el filo, 3-1 con un out. Así que batallando Ismael Tijerina. Aquí con los bateadores del equipo Los Rojos de Jiménez, que están crecidos. Un equipo que vino de atrás en la serie con Cuauhtémoc. Lanzamiento, strike.
Ya había soltado el bat Miguel Ángel Rivera en dirección del bat boy. Le dice el umpire Rafaeli, regrésese, porque el lanzamiento fue a la esquina de afuera. 3-2. Fue strike, lo marcó Rafaeli. Con 2 imparables le dio la vuelta. Algodonero se había conectado 3 en la primera entrada y solamente hizo una carrera. Ismael Tejerina, lanzamiento romba al plato, machucón de foul en dirección del cajón de primera. Defendiendo el turno el número 44 en su espalda, Miguel Ángel Rivera. Ismael Tijerina, vemos a la distancia incómodo, volteando a ver a su compañero Carlos Rubio y sobre todo agachando la cabeza y ahí diciendo como que no. Todavía, repito, sorprendido por lo que se está viviendo en este escenario. Viene el lanzamiento romba al plato, un batazo corto, Omar Jardín sentado, viene Omar Jardín hacia adelante, levanta el guante y captura. Buen recorrido Omar, ligeramente cargado rumbo al izquierdo, se encontró con la esférica, al final fly al 8 para usted que anota. Por donde quiera, menos por ahí, buen fildeo por parte del potrillo Jaramillo. Cayó el segundo out. Y sí es cierto, me dieron un mensaje Arturo sobre los imparables de Javier Encina. La mayoría han sido rumbo al jardín derecho. Gracias. Quinto en el orden, tercera base Juan Manuel Mainabeitia. Bateador derecho, quinto en el orden con el 72 en su espalda. Tijerina, sendero limpio, lanzamiento, strike el primero para Mainabeitia. 2 imparables esta serie. Los dos han sido sencillos, con 200 milésimas de bateo y en la temporada con 368. En el año con 53 indiscutibles. Viene el lanzamiento rumba home. Hay un batazo por encima del pitcher. Y un bote primero. Se estira Ismael Tijerina, imposible. La pelota se interna rumbo al jardín central. Machucón prácticamente. Con todo y que trató de meterle el guantazo Ismael Tejerina, la pelota se interna por encima de la colchoneta la intermedia. La recoge Omar Jaramillo, así que con 2 out está colocado Juan Manuel Mainabeitia en primera. Misael Verduzco y Adrián García Hernández al bullpen del equipo algodonero de la tercera zona de Delicias. Tercer imparable que le conectan en estos momentos a Ismael Tijerina. No quiere esperar mucho. Cuerpo técnico del equipo algodonero sabe sobre todo la importancia y no quiere que este equipo empiece a despegarse. Sexto en el orden el receptor Andrés Urbina, con el número 2 en su espalda, bateador derecho en lanzamiento, un batazo corto rumbo al jardín derecho, hacia atrás al final un pasito nada más. Raúl Ruiz se quedó con la pelota, así que fly al 9 para usted que anota. Se va a la parte baja del primer episodio. Una entrada completa de juego. La pizarra nos dice ganando los rojos 2 carreras por 1. Alcodesa Alimentos Concentrados de Delicias. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato. Muchas gracias nuevamente a mi compañero en controles Jorge Antonio Sánchez Garay, a mi casa Sigma Radio Delicias. Se viene la parte alta del segundo episodio.
la pizarra de la competidora ferretera en Delicias y en la región con los mejores precios y sobre todo el mejor servicio. 2 carreras por 1 ganando los Rojos de Jiménez. Vendrá a batear el equipo de la tercera Algodoneros, 7º, 8º, 9º en el orden. Así que bueno, pues ahí está la información. A la ofensiva, Algodoneros de la tercera zona Delicias con Iván Gándara Villarreal, Jaime Bustamante y Raúl Ruiz. La mínima tanda bateadora. Así que saludos, Arturo. El día de hoy pues acudimos a un negocio donde fuimos a llevar nuestras bonitas playeras que nos otorgaste de Pasión Deportiva Romántica 102.1. Saludos para Laura Chávez, me dice, yo le voy a Jiménez, pero le encargo un saludo. Estuvimos aprendiendo la transmisión el día de ayer y hoy espero un saludo. Así que saludos para ella y sobre todo para la gente de Le Planché. Muy bien, gracias. Viene entonces el turno para el zurdo Iván Gándara, 7º en el orden, segunda base con número 53, muchas gracias. Abriendo tanda aquí en la segunda entrada. Primer lanzamiento no es bueno. Servando López, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada, lanzamiento esquina de afuera para el zurdo, strike, el primero marca el umpire. Iván Gándara, hasta el momento 5 veces oficiales, no ha podido conectar imparable en esta semifinal. Tiene carrera anotada, en la temporada ha conectado 21 imparables con 389 milésimas. Cuenta pareja para el mini, una bola, un strike. El derecho en la loma, Servando López con su gran experiencia se balancea, lanzamiento rumbo al plato, afuera y bajito, 2-1. Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua y hamburguesas Charlie, Avenida Río San Pedro, número 606A en Delicias, 100% carne de res. 2-1 la cuenta. Servando se pone de acuerdo con Urbina, su receptor ya está de costado, lanzamiento rumbo al plato, strike el segundo. Y a usted, dama, que está en sintonía, Chanti Organic Spa, masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica. Pregunta por nuestros paquetes, contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure en la cuadra del santuario. Informes al 639-465-1467 con Ilse Noriega y Diana Domínguez. Chanti Organic Spa. Cuenta pareja para el minigato Iván Gándara, 2 bolas, 2 strikes. Viene el lanzamiento rodado nuevamente por el mismo sector. Se le está quedando la esférica en el centro. Un rodado violento. Buscó reaccionar al lado izquierdo metiéndole el guante. Servando López, nada, la pelota es interna rumbo al jardín central. Cuarto imparable que le conectan a Servando López en este juego de pelota. Y estamos hablando de que va una entrada y un bateador en el juego del día de hoy para el brazo derecho del equipo de los Rojos de Jiménez. Corredor en la primera almohadilla. Viene a batear Jaime Bustamante, el shortstop del equipo algodonero de la tercera zona de Delicias. Segunda entrada en su parte alta. Corriendo Iván Gándara Villarreal en la primera. Representa la potencial carrera del empate para el equipo de los algodoneros de Delicias. Fíjate, Arturo, las dimensiones de Cota y del minigato Iván Gándara, pero los dos con gran calidad de béisbol. Sí, seguramente aquí Jaime Bustamante, a ver, sí, se cuadra para tocar. 8 turnos oficiales, ningún imparable. Viene el lanzamiento, el toque es al pitcher, la toma el pitcher, tiro a segunda, un out. Ya no hay tiro rumbo a primera, un toque pésimo de Jaime Bustamante. Directo a Servando López, no batalló en lo absoluto. Media vuelta, espera la asistencia de Javier Encinas, fácil, solamente que incomoda con la barrida el minigato Iván Gándara, en bola ocupada, Jaime Bustamante se envasa. Un toque muy fuerte, sobre todo bien bajado por parte de Servando López, hay que ser sinceros, pero sobre todo se le acomodó todo para que el pitcher fuera rápido rumbo a la intermedia con su tiro, no lo pensó nada, y de esta manera hacer el out allá en la segunda almohadilla, no le funciona el béisbol chico, o no sé cómo le podemos llamar, béisbol reservado, béisbol tranquilo por parte de Jaime Morales Bencomo. Lo que no hizo ayer en la novena entrada, lo hace hoy en la segunda. Sí, y no lo hizo tampoco en la primera. A mí me latía, sobre todo buscar hacer algunas carreritas cuando llegó a tener hombres en segunda y en primera. Digo, cada quien tiene su punto de vista, pero sí, sobre todo en esa novena entrada, que Ulises Vaca representaba el empate. Pero bueno, esa es historia. Y sí, preocupante también lo de Jaime Bustamante. Hoy no aparece Iván Gamero porque también Iván Gamero ha bajado muchísimo. Ya lo decíamos, Bustamante de 8 turnos oficiales, ningún imparable en esa semifinal. Y aquí falla en su toque. El turno para el zurdo Raúl Ruiz. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto. Le emparejan la cuenta ya. Con el número 51 en su espalda. Raúl Ruiz, una carrera anotada en esta semifinal. Ha entrado solamente a correr. Tiene
15 imparables en lo que va de la temporada con 268 milésimas de bateo. En primera abriendo 1, 2, 3 pasitos Jaime Bustamante. De reojo el pitcher, va con rumbo a segunda. Aquí conectando de foul. En corrido bateado. Tiene que regresar Jaime Bustamante rumbo a primera. Una bola, 2 strike. Ya ponen en esa cuenta Raúl Ruiz, bateador zurdo, 51 en su espalda. Ingenio computacional, no olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites. Es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. De hecho, está jalando nuestro módem de Telcel. Y Yacedelsa, estamos comprometidos con la calidad y servicio. Contamos con el personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedelsa, en nuestros 2 locales. Matriz y sucursal. Viene el lanzamiento alto. 2-2 la cuenta. Y agradecerle también a las 4 estaciones de gasolinera. Mejoramos mucho para ti, para llevarte combustible, por supuesto. Plusco gasolineras, de aquí a donde quieras. Combustible para ti. Plusco gasolineras en nuestras 4 estaciones. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Listo, Servando López, lanzamiento altísimo, 3-2. ¿Cuáles son las 4 estaciones de Plusco? En contraesquina de Yacedelsa, cerca de la Cruz Roja también, por Aurrera y por la Avenida de las Industrias. Cambiado ya de nombre, ahora son Plusco gasolineras. 3-2 con un out. Abriendo por primera Jaime Bustamante. Servando López nuevamente lo vigila de costado, va corredor rumbo a segunda, hay un rodado, la pierde el pitcher, recupera, va el tiro rumbo a primera, out. Todavía le dio tiempo a Servando López de regresar un paso por la vía 1-3, dominan, avanza corredor rumbo a la intermedia. Fíjate, Arturo, vamos a mencionar el caso de Servando López. No es un jugador pues muy delgado, aparte pues ya no tampoco es muy joven, pero fue rápida su reacción de matar la pelota y dejarla en la lomita de los disparos, alcanzar a girarse y de nueva cuenta retomar la pelota. Aquí tiró pues, una pichada de tiro más rápido, más dura de la lomita primera que las que hace de la lomita hacia home. Lució bien. Y sobre todo, te repito, por la que te mencionaba en un principio, su cuerpo es alto y bueno, al final de cuentas, pues tuvo la oportunidad de sacar ahí en la primera almohadilla a Raúl Ruiz. Viene la caja de bateo, Omar Jaramillo, y había salido rumbo a la intermedia Jaime Bustamante. Bueno, viene el turno para el potrillo Omar Jaramillo, primero en el orden, abriendo por segunda ocasión la novena del equipo Algodoneros. Recibió ponche sin tirarle. Así que de 1-0, el jardinero central del equipo Algodoneros tiene en posición de anotar a Jaime Bustamante en la intermedia. Se balancea al derecho, al final hace el movimiento en buscar sobre todo revirar rumbo a segunda. Se queda con la esférica, no llegó la asistencia del lobito Javier Encina. Recordar que ese movimiento pues solamente le permite hacerlo rumbo a segunda. Rumbo a primera y tercera tendría que haber soltado la esférica. Vamos a ver a Omar Jaramillo. Listo, Servando López, lanzamiento con velocidad pero pegado. Una bola, un strike, Omar Jaramillo conectó un imparable el primer juego, 2 el segundo, 3 el día de ayer. Para un total de 6 esta semifinal y tiene 55 en el año. 32 sencillos, 14 dobles, 4 triples, 5 cuadrangulares con 34 carreras impulsadas. Una bola sin strike con 2 out. Segundo episodio, 2 carreras por 1 ganando los rojos. Viene el lanzamiento pegado, 2-0, aguanta. Aquí Omar Jaramillo, ese lanzamiento peligroso. El Vaquero Express carne asada. Le atendemos en Avenida Río San Pedro frente al Oxxo, en Fraccionamiento Las Salles, 639-128-7465. Tenemos combo de costilla, chuleta, ciglón, arrachera, acompañado de ensalada, salchichas, quesadillas, chile en rajas con crema, toreados y salsas. El Vaquero Express carne asada. 2-0 con 2 out. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma, nuevamente bajito y pegado. Se levanta Andrés Urbina, va en dirección al pitcher, le regresa la esférica. A medio camino algo le dice. Y bueno, pues ya regresa Andrés Urbina rumbo a su posición detrás del plato. 3-0 la cuenta para Omar Jaramillo. Con mucho cuidado, lanzándole aquí al primero en el orden. Esperando turno Ulises Vaca, que también recibió ponche sin tirarle en la primera
oportunidad que tuvo. Abriendo por segunda Jaime Bustamante, escoltado por el parador en corto Javier Encina. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento, el automático, 3-1. Y también le atendemos en Los Moritos Birrería. Servicio a domicilio 639-128-7465. Consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego. Los Morritos Birrería. Calle Quinta Avenida Tercera Norte, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. 3-1 la cuenta con 2 outs para Omar. Viene el lanzamiento, rumba al plato. El segundo strike. Parecía bajito, pero no mordió la esquina de afuera. Para bateador zurdo. La cuenta del cubano aquí para Omar Jaramillo. 3-2 con 2 outs. 7 imparables se han conectado hasta el momento. 4 del equipo Algoneros y 3 del equipo de los Rojos. Qué envidia con el ingeniero Edson Meléndez. Se trajo el cojín que tanto dije que me iba a traer y sí que se me olvidó. Y ahorita ya cobrando factura las horas de ayer. El camino, por supuesto, que ayer llegamos a las 3 de la mañana. Delicias, viene el lanzamiento, rumba al plato, conectando de foul. Aquí apenas Omar Jaramillo hacia atrás, haciendo contacto en esférica con el backstop. Nos levantamos temprano, por supuesto, para hacer el programa de Pasión Deportiva, que les recuerdo se transmite por esta misma frecuencia en Delicias, Chihuahua, de lunes a sábado, en horarios de 8:30, 9:30 de la mañana, y en la emisión vespertina 2:30, 3:30 de la tarde. 3-2 con 2 out. Hoy también nos regresamos, así que vamos a llegar otra vez más o menos 2:30, 3 de la mañana, para venir mañana al juego a las 4 de la tarde. Dios mediante, el lanzamiento no es bueno, la pelota hace contacto directo en el backstop. Eso lo aprovecha también Bustamante para irse rumbo a tercera. Así que Omar Jaramillo con pasaporte está en primera y Bustamante con un descontrolado lanzamiento de Servando López está en tercera. Al final de cuentas, la base por bola para Omar Jaramillo. Lo tenemos acá en la primera almohadilla. Avanza rumbo a la tercera. Con una pichada muy loca de Jaime Bustamante, wild pitch. Corredores en las esquinas. Viene la caja de bateo Ulises Vaca. Hay hombres velocistas en los senderos y también un buen jugador de pelota como lo viene siendo Ulises Vaca, que ha venido funcionando bien como segundo en el orden. Sí lo hizo el día de ayer. Una cortesía de Quirocha Delicias, la innovación de la base que nos mueve, y con teléfono 472-3300. Quirocha Delicias, presente en el Rey de los Deportes. Sí, importante destacar que Ulises Vaca ha conectado imparable al menos uno en cada partido. Uno el primer juego, uno el segundo. Ayer conectó dos. Todos han sido sencillos, con 2 carreras producidas. Hombres en las esquinas. Lanzamiento. Buscaba tocar. Con 2 outs aquí sorprender Ulises Vaca. No. Había salido Jaime Bustamante de tercera. Así que bueno, 0 bolas, 1 strike, lanzamiento al final que conecta de foul en ese intento de toque sorpresivo Ulises Vaca. Eso es lo que ha hecho Ulises en esta semifinal y que responde, ¿no? Después de que el mismo Javi Morales lo coloca como segundo en el orden, haciendo algunas modificaciones, sobre todo ya aquí en este escenario, a partir del día de ayer, en el 21 de marzo. 0 bolas, 1 strike con 2 outs. Servando López listo, ya va la revirada rumbo a tercera. No hay consecuencia, tranquilo, recibe Juan Manuel Meineveite, pero llegó en tiempo y forma Jaime Bustamante. Ulises de 1-0 el día de hoy. Su primer turno recibió ponche sin tirarle, así que de 1-0. Tapia, enderezado, pintura y soldadura. Familia Tapia, la tienda, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Y micasafacil.com, si quiere usted comprar, vender o rentar una casa, un terreno, la mejor opción es micasafacil.com. Tenemos certificación en el ramo inmobiliario. Listo el pitcher, lanzamiento abierto y bajito. Le emparejan la cuenta Ulises. Una bola, un strike con 2 outs. Nada más para confirmar, si me pasa la seña, lo de Camargo. Tormenta completa allá en Camargo. Pues créeme que se está cayendo el cielo, estaba lloviendo y pues, al final de cuentas 0-0 se encontraba el partido cuando el partido se suspendió por lluvia. Muy bien, pues no estamos tan lejos, me refiero en cuanto a la distancia, ¿no? Aquí sopla un airecito fresco, sabroso, una bola, un strike, 2 outs, viene el lanzamiento, machucón de foul. En dirección del círculo espera, donde está muy cerca Luis Eduardo García. Así que entonces lluvia
Hoy se empata la serie, mi champ. Saludos aquí en casita, mi esposa Sonia Torres y yo viendo la transmisión en Pasión Deportiva. Muchas gracias a quienes nos están viendo en Facebook, en YouTube también. Muchas gracias. Ernesto, saludos. Mero Campos, también saludos. El ingeniero Gabriel Corrales, gracias, Inge. A quienes, buenas noches, champ, te faltó mencionar a Ricky Jaques, proveniente de Juárez, saludos. J. Durán también, otro de los refuerzos, por supuesto. Una bola con 2 strikes, 2 out, hombres en las esquinas del equipo algodoneros. Listo, observando, viene el lanzamiento abierto, ya va Omar, rumbo a segunda, no hubo ya ningún intento, así que 2 bolas, 2 strikes, 2 out, y Omar está en la intermedia también. Sobre todo jugando aquí reservado, el equipo de los Rojos de Jiménez no quisieron arriesgarse. Andrés Urbina con una probable jugada de doble robo por el equipo de algodoneros, corredor rumbo a la intermedia, sigue bateando Ulises Vaca. Que tercia de Patos con 2 bolas, 2 strikes, 2 out, el bateador derecho, 8 en su espalda, Ulises Vaca. En Delicias también está lloviendo, saludos a Eric Rosete, gracias, viene el lanzamiento. ¡Swing! Engañado totalmente Ulises Vaca. Ponche tirándole aquí de la cobra Servando López. 1 entrada y media de juego. Deja hombres en tercera y en segunda algodoneros. Los rojos ganando 2 carreras por 1. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Se viene la parte baja de la segunda entrada. Allá en los jardines, bueno, se ve como las lonas de publicidad pues se mueven. La cuestión de que está soplando el viento. Así que bueno, pues en Camargo eso es lo que se está viviendo. Saluditos desde Ciudad Juárez de parte de la familia Estupiñán. Saludos, gracias. Raúl Díaz Oliva, saludos desde Chihuahua. Ok, gracias al profe Manrique Campos Magallanes, profe, saludos a Fernando Barragán también, a Francisco Guzmán Valdés, a Manuel González García, que están por ahí. Agradecerles que estén en Facebook, por favor denle like a la transmisión y comparta. Se viene el equipo de los Rojos de Jiménez, Anthony Casarín. Anthony Casarín, jardinero central. Eduardo Torres, el jardinero derecho, y Ramón Espinosa, quien cubre el jardín izquierdo. Los jardineros, para ser exacto, Arturo, séptimo, octavo y noveno, vienen a la ofensiva en estos momentos. Fíjate, Arturo, séptimo, octavo y noveno, colocado así en las alineaciones, y los fielders. Sabemos que el izquierdo es el 7, el central es el 8 y el derecho es el 9. Coincidencia del béisbol, no van en ese orden, pero como coincide un box score. Sí, pues aquí ya con 2 y nada, 2 bolas sin strike para Anthony Casarín. Bateador derecho con el número 18 en su espalda, Ismael Tijerina, se balancea el lanzamiento. Dice que no el umpire. Ismael Tijerina coincide con su servidor, parecía bueno. El lanzamiento, Carlos Rubio también a la distancia. Anthony Casarín, séptimo en el orden, 18 en su espalda, bateador derecho, jardinero central. En esta serie, 2 imparables han sido sencillos, con 2 anotadas. Lanzamiento, tampoco. Bueno, al final pasaporte, 182 milésimas para Anthony Casarín y en la temporada 271. Molesto el pitcher del equipo de los algodoneros con las marcaciones de Rafael Lee. Al final de cuentas, base por bola, se queda
que otorga el regiomontano en este juego de pelota. Allá sigue Adriana García Hernández y Misael Verduzco en el bullpen del equipo algodonero de Delicias. Viene Manuel Torres en esta semifinal para el menor con el número 50 en su espalda, un imparable que fue sencillo. 250 milésimas de bateo y en la temporada bateando para 204. Bateador derecho, colocado como octavo en el orden, jardinero derecho del equipo. De manera oficial, el cuarto juego de la serie se llevará a cabo el día de mañana a las 5 de la tarde, entrada gratis en Ciudad Camargo, Chihuahua. Así que mañana 5 de la tarde el juego de pelota. Perfecto, así que se suspende ya el juego en Camargo. Y el día lunes, perdón, que me interrumpa. Y el día lunes, el sexto de las, dice, el quinto juego de la serie se llevará a cabo el lunes a las 6 de la tarde. Así que mañana el cuarto, te repito, mañana el cuarto a las 5 de la tarde y el día lunes a las 6 de la tarde. Perfecto. Aquí se cuadraba para tocar el menor, strike el primero. Ismael Tijerina acepta ya lo que le pide Chilo Rocha, su receptor. Abre por primera Anthony Casarín, viene el lanzamiento, se cuadra el pitcher, es el pitcher que toma la pelota, excelente jugada Ismael Tijerina. Un toque difícil hacia el lado izquierdo, baja en dirección de primera. Había bajado también la changa, pero fue a bote pronto que se quedó con la pelota. Ismael Tijerina, que no desconoce las labores a la defensiva, fue parador en corto en su momento. Y bueno, llegó la asistencia del Minigato en primera, funciona el toque, pero buen esfuerzo Ismael Tijerina. A pesar de que tiene la ventaja de una carrera aquí, el manejador del equipo de los Rojos de Jiménez quiere seguir haciendo, jugando ahora, sacrificando a su menor y dejando la responsabilidad a una persona, Arturo, que al día de ayer despertó, conectó dos imparables. Él es Ramón Espinosa. Es bueno mencionar a Arturo de la manera como tiene colocado aquí a Ramón Espinosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor sacrificas como lo viene siendo a tu menor y le dejas una responsabilidad a un hombre que te puede resolver el problema, como en este caso Ramón Espinosa. Buen chocador de pelota. Es de las estrategias que el manejador tiene que pensarla bien, cómo colocar sus alineaciones para tener carreras. Bueno, el primer lanzamiento es alto y afuera para el derecho. Ramón Espinosa con el número 10 en su espalda. Noveno en el orden, jardinero izquierdo. Ramón, dos imparables en esta semifinal que los conectó apenas el día de ayer. Fue el sencillo doblete, lanzamiento bajito, 2 y nada. 250 milésimas en la semifinal y 256 en lo que va de la temporada. Con un out tiene en el cojín de segunda, corriendo Anthony Casarín. En esta parte baja de la segunda entrada. La pizarra de la competidora ferretera, 2 carreras por 1. Ganando el equipo de los Rojos de Jiménez. Duelo entre derechos. Ismael Tijerina y Ramón Espinosa. Abriendo bastante por segunda Casarín. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Alto, 3 y nada. No encuentra la zona del plato aquí Ismael Tijerina. Casa de cambios Conchos. Cambio de cheques y giros postales. Venta de Lotería Nacional, Melati y pronósticos deportivos. Le atiende con gusto Don Manuel y Titi Ramírez. Avenida Segunda Norte, número 116. Lanzamiento el automático. 472-4633. Casa de cambios Conchos. Y Copicentro, si de impresiones y copias se trata, nosotros tenemos la solución. Nueva imagen y nuevo domicilio. Avenida Quinta Norte, número 8. 472-4766. 24 años de experiencia en Copicentro. Y recuerden, ya tenemos la guía Santillana. Queremos acompañarte en el próximo ciclo escolar. Lo encuentra en Copicentro, distribuidor oficial. Lanzamiento foul, 3 y 2 la cuenta ya. Batazo atrasado en dirección de la caseta del equipo de los Rojos de Jiménez. Una buena entrada nuevamente. Y cómo no, si los Rojos está haciendo un gran trabajo hasta el momento, tratando de hacer tropezar al mejor equipo de la temporada, al equipo algodoneros. Créanme que todavía le queda mucha historia a esta serie. Aquí pide tiempo el bateador Ramón Espinosa. Ya venía en dirección al plato aquí Ismael Tijerina. No se dio cuenta que Ramón Espinosa prácticamente ya estaba 2 pasitos fuera de la caja de bateo. Ya el dolor de espalda, y fíjense nada más, apenas estamos en la parte baja de la segunda entrada. Acorralados aquí en la parte alta. Hay un batazo, un elevado rumbo al jardín derecho. Viene desde adelante el jardinero. Ya está debajo, ahora va hacia atrás un paso, levanta el guante y captura. Rápido se desprende Raúl. Va el tiro rumbo a tercera.
Juega la defensiva, sobre todo Jaime Bustamante. Así que pisa y corre. Anthony Casarín de segunda rumbo a tercera. Y cayó el segundo. Dominan con fly al 9 a Ramón Espinosa. Bien cortado por parte de Jaime Bustamante ahí, Arturo, porque pues a lo mejor esa pelota pudo haber corrido. Y hay que mencionar que en 2 o 3 ocasiones hemos visto a Carlos Rubio pues ahí en la tercera armadilla sin salir a buscar esos tiros y se le complican y ya no puede contenerlos y se escurre la pelota un poquito más para allá y vienen más bases para la ofensiva del equipo de los Rojos de Jiménez. Así que bien corrido por cubierto, bien cortado por Jaime Bustamante. Tenemos aquí el segundo out. Bueno, ahora viene el turno para el primer orden, Javier Encinas. Lanzamiento pegado. Bateador derecho, número 12 en su espalda. Primero en la orden, abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de los Rojos. Cubriendo, por supuesto, a la defensiva las paradas cortas. Conectó imparable rumbo al jardín derecho. Robo de base. En error avanzó a tercera y después anotó. Lanzamiento rodado rumbo al short. La ataca el short. Toma la pelota. El tiro rumbo a primera. ¡Au! Buena jugada de Jaime Bustamante. No era fácil. Tuvo que apretar el paso a ras de suelo. Toma la esférica. Doble rumbo a primera y por la vez 6-3. Se van 2 capítulos completos. La pizarra de gorrita Lili más sabrosas y calientita nos dice 2 carreras por 1 ganando los Rojos. Muchas gracias, muchas gracias. Le damos la bienvenida a la parte alta de la tercera entrada. La pizarra, la competidora ferretera, ganando el equipo de los Rojos de Jiménez 2 carreras por 1. Saludos a la familia Heredia y a la familia Garza Micham de parte de Dani Heredia. Mi querido Dani, te mando un fuerte abrazo. Saludo, por supuesto, Dani Heredia. Gracias. 639-471-9124 para sus mensajes. Te recibimos con mucho gusto. Ánimo, saludos. Vamos a ganar. Mon González, gracias también por tu mensaje. Ya empezó otra vez a dejar corredores en base. No aprenden que carreras que no hagas te las van a hacer. Saludos desde la capital, como siempre. Excelente transmisión, Sergio Salas. Gracias, Sergio. Buenas noches, mi cham, escuchándolo en casa de mi señor padre. Ahí si puede, le mandas un saludo. Anda malón. Ánimo al cuadro. Hoy ganamos, por supuesto, Javi Sáenz. De tu señor padre, que le eche ganas, mentalidad sobre todo. Viene el turno para el bateador zurdo del equipo Algodoneros. Viene la apertura del tercer episodio con la ofensiva del equipo Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Luis Eduardo García Hernández en primera base, Carlos Eduardo Rubio Nevares era antesalista y aparece Miguel Ángel Holguín, el bateador designado.
Tercero, cuarto y quinto, la ofensiva de Javi Morales Bencomo. Tercera entrada en su parte alta, una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson, que se ubica por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 467-6077. Así que cuenta para Lalo García, una bola, un strike, número 18 en su jersey. La pizarra se mantiene igual a favor del equipo de los Rojos de Jiménez, 2 carreras por 1. La Changa el día de hoy de 1-1, conectó imparable rumbo al jardín central, anotó carrera. Está abriendo en esta tercera entrada, lanzamiento no le gusta al umpire, 2 bolas, un strike. Día del Nogalero, los nogaleros están de celebración y los invitan al 23º día del Nogalero, 28, 29, 30 de agosto, en el Centro de Convenciones en Delicias. Vamos a tener conferencias nacionales e internacionales, concurso de postres, nuestras delicias, cena mexicana, cena rompehielos, lanzamiento. Ese sí, estaba aparentemente en la esquina de afuera, dice que no. Rafaeli, 3-1. Comida de clausura, rifas y más. No te pierdas el Día del Nogalero, un evento internacional. 3-1, aquí para la Changa, bateador zurdo, con su característico número 18, la Changa, que ha conectado imparable en todos los juegos. Uno el primero, uno el segundo, uno el tercero, y ya conectó en este cuarto. Lanzamiento, ahora sí, a la esquina de afuera. Ya lo ponen en cuenta máxima de 3-2 para Luis Eduardo. Esperando turno el también zurdo, cuarto del orden. Tercera base, Carlos Rubio. 2 carreras por 1 ganando los Rojos. Así que hasta mañana el cuarto juego por la cuestión de la lluvia. Camargo contra el equipo de Juárez. Lanzamiento. Conectando de foul. Qué partido el de ayer. De veras, gran juego. Luis Fernando Miranda, me imagino que ya sabe usted, pierde el encuentro después de ponchar a 14 jugadores del equipo de los Mazorqueros. Le hicieron al final 2 carreras en la octava. Vino por 3 outs del equipo de Camargo y concretó la victoria importantísima. Oxígeno puro para la novena zona. Así que el cuarto juego hasta el día de mañana, 5 de la tarde, y hasta las 6 el lunes, el quinto en este caso. 3-2 la cuenta para Luis Eduardo. El zurdo y el derecho en la loma, tardando en ponerse de acuerdo con Andrés Urbina. Ya Servando López la cobra. Trabaja de lado, una eternidad le permite el umpire, se balancea el lanzamiento rumbo a la goma, lo perdió. Con pasaporte Luis Eduardo García va campante trotando rumbo a primera. Fíjate que manteniendo su zona aquí Rafael, pero sí hubo 2 o 3 pichadas que aquí del lugar donde estamos nosotros sí parecía que marcaba la zona de strike. No sé tú la visión que tienen aquí al lado, cómo las hayas visto, pero pues al final de cuentas, Arturo, el que está más cerquita del home play es el del hombre de la careta y vestido de azul. El señor Rafaeli, al final de cuentas, logra negociar la base por bola. Luis Eduardo García, corredor en la primera, permite para que venga a la caja de bateo Carlos Eduardo Rubio Nevares, colocado como cuarto en el orden, que ya conectó de imparable en este juego de pelota. Vamos a ver entonces el turno aquí para el también zurdo que se cuadra para tocar. Aquí lanzamiento en curva, afuera, una bola, 0 strike. Al final recoge el bat. Voltea Carlos Rubio, el cajón de tercera. Están las señas de Javi Morales Bencomo, manager. Hoy en primera, en el cajón está Jaime Lara Hernández, que por cierto se acercó a Luis Eduardo García. Ya está Servando López listo, haciendo contacto con la placa. Y Carlos Rubio esperando también con su número 16 en la espalda. Ya conectó imparable el día de hoy rumbo al jardín central. Se quedó en tercera. A 90 pies de la registradora. Faltó el batazo oportuno. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! De poder a poder, recta. Y el swing también de Carlos Rubio. Una bola, un strike. Agradecerle a Tortilla La Cuarta de Nino Quintana, que le ofrece tortillas de maíz para mesa, tacos, flautas, totopos y su salsa casera, masa para tamales todo el año. Avenida Cuarta Sur y Avenida Abraham González, número 400, Colonia Benito Juárez. Tortilla La Cuarta de Nino Quintana. Una bola, un strike. Lanzamiento foul hacia atrás. Y 2-3, al igual que yo, a cabecear. El foul vino más o menos en el sector donde estamos nosotros. Y un fuerte abrazo a mis buenos amigos de Hospital Fortaleza, en Avenida Cuarta Norte, número 414, Colonia Centro. Ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general,
trato humano y con cariño en Hospital Fortaleza, 472-1001. Una bola con 2 strikes. Aquí la afición pide ponche, no hay out. En primera abriendo Luis Eduardo García. Tercer capítulo en su parte alta, ganando los rojos 2 carreras por 1. De reojo vigilan a Luis Eduardo por primera, que abre 2-3 pasos. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Ponche! Lanzamiento pegado. Va rápido Gael Flores por Carlos, que está reclamando. El picheo muy pegado, pero al final ponche sin tirarle. Qué bueno que fueron por Carlos Rubio. Ahora va Javi Morales y le hace unas indicaciones a la distancia sobre las esquinas, adentro y afuera. Es la manera que le indica Javi Morales al umpire de home. Pero pues al final de cuentas, ponche para el bateador Carlos Eduardo Rubio Nevares. El cuarto chocolate que da en este juego de pelota Servando López, y 3 han sido sin tirarle para la ofensiva algodonera. Para ser claros, un ponche para Jaramillo, 2 ponches para Luis Vaca y este para Carlos Rubio. Ahora viene el turno para bateador derecho Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel colocado como quinto en el orden, bateador designado. Conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Se quedó estacionado en segunda. Con carrera producida. La carrera que tiene hasta el momento el equipo algoneros vino exactamente del bat del que está en turno. Con su número 88. Bateador derecho. Que con un out tiene en primera Luis Eduardo García. Servando López. Listo. Lanzamiento rumbo a la goma. Pegado el lanzamiento. 2-0 para Miguel Ángel. Que ayer, bueno, no comenzó, ya sabe usted la historia. Miguel Ángel conectó ya a su tercer indiscutible y productor de la tercera carrera para él en esta semifinal, la 10ª en la temporada 2019, y el imparable número 25 del año, que vino de menos a más. Reaccionó tarde, pero a la hora importante Miguel Ángel se ha puesto nuevamente el lanzamiento de foul, conectado a la banda contraria. 2 bolas, un strike, un out. 639 471 91 24 y 639 123 57 96 para sus mensajes. Saludo por el Facebook en la página Pasión Deportiva y por YouTube, el canal Pasión Deportiva Delicias también, gracias. Ramón Gallegos en el terreno de juego, el ingeniero Edson Meléndez en las diferentes plataformas y servidor en la crónica Arturo Baeza Roseta, y nos contó el Jorge Antonio Sánchez Galva, corredor rumbo a segunda, lanzamiento, batazo sólido rumbo al jardín central, la pelota hacia adelante, viene el jardinero, se quedó con ella, la changa iba doblando a segunda rumbo a tercera, doble play, ya ni regresó, el contacto fue bueno, sólido, la changa pensó que la pelota iba a picar, y al final como que agarró vuelo la esférica, vino hacia adelante, Casarín se quedó con ella, la changa ya no iba a regresar nunca. Se concreta el doble play en el tiro rumbo a primera y se van 2 entradas y media de juego, 2 carreras por 1 ganando los rojos. Alcodés Alimentos Concentrados de Delicias. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, el no juego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Muchas gracias.
De regreso, parte baja del tercer episodio. Akumal Travels, con experiencias que marcan tu vida. Charter carretero, fin de año a Mazatlán del 28 al 3 de enero. Desde 7,950 pesos por adulto, Cid Granada, todo incluido. Akumal Travel en Delicias, 639-474-0305 y 639-474-0306. Akumal Travel, el primer lanzamiento aquí para el segundo en el orden. Segundo, tercero y cuarto para el equipo de los Rojos de Jiménez. Aparecen Naim Núñez, Yoshomot Cota y Miguel Ángel Rivera. La mínima tanda bateadora para el equipo local. Tercera entrada en su parte baja. Fíjate, Arturo, es cierto lo que platicamos con los compañeros de los medios de comunicación. Fue bastante agua la que cayó en Ciudad Camargo. Ojalá que no se venga por acá. Estamos hablando de son 66 kilómetros. Y en un principio se veía muy nublado aquí en Jiménez. Nos mencionan gente de aquí de este municipio que está lloviendo muy cerca, en una región, una sierrita que está muy cerca de aquí de Jiménez. Perfecto, una bola, un strike. Lanzamiento machucón de foul hacia atrás. Conectado aquí por Naim Núñez, de 1-0 el día de hoy. Fue ponchado por Ismael Tijerina para el primer out en la primera entrada. Bateador derecho, con el número 7 en su espalda, Camarero, segunda base de la defensiva. Una bola, 2 extra de ventaja para Tijerina, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada. Enfrentó a 4 en la segunda. Le han hecho 2 carreras. Aquí un machucón de 2 botes rumbo al short. Le ataca el short de frente. Viene el tiro bajito rumbo a primera out. Apenas sacando la bazuca del brazo derecho Jaime Bustamante. Atento Luis Eduardo García, así que por la vía 6-3 dominan a Naim Núñez. Sin lugar a duda, de los mejores defensivos en la primera base, Luis Eduardo García Hernández. Arturo, fue un tiro malo, hay que mencionarlo, el que hizo el pajarito Jaime Bustamante, que logró bien resolver ese problemita Luis Eduardo García, y sobre todo con tranquilidad, con mucha confianza. Pichó de piconazo, bien por parte del primera base del equipo de los Algodoneros. Un elevadito, el segunda base Ivana Gándara viene hacia adelante, 3, 4, 5 pasos, localiza la pelota, levanta el guante, captura y con fly al 4 tenemos el out número 2 de la parte baja del tercer episodio. Así que bueno, aquí dominan a Yoshomot Cota, el clasificado con elevado trazado. Fue hacia adelante Iván Gándara, la midió, le bailó un poquito si bien es cierto, pero cayó el segundo mate. Viene el cuarto en orden, bateador designado Miguel Ángel Rivera con el número 44. Dominado en su primer turno para el segundo out con elevado rumbo al jardín central. Lanzamiento arrastrado de un bote, así la recibe Chilo Rocha. Una bola, se los trae. Gorditas Lili con sabrosos guisados, salsas caseras. Gorditas de harina y maíz. El corazón en cada orden, entregada por más de 18 años. Toda una tradición desde 1998 en Gorditas Lili. Una bola, se los trae, 2 out. Lanzamiento strike a la esquina de afuera. Y le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. Tijerina, que ha recibido 3 imparables. Uno de ellos el cuadrangular de Cota con hombre a bordo para darle la vuelta exactamente al marcador, y que por el momento tiene en ventaja el equipo de los Rojos. Strike el segundo. Una bola, 2 strike. 2 carreras por 1 en este tercer rollo. A punto de finalizar el primer tercio del partido. En este cuarto encuentro de la semifinal del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza Bancaol 2019. Lanzamiento de Tijerina, que buscaba sobre todo a la esquina de afuera. Lanzamiento abierto, 2 bolas, 2 strike, 2 out. Se está yendo el Campeonato Estatal. Quedan solamente 4 equipos quienes estarán disputando la final 2019. Lanzamiento rodado violento por primera, de foul. Pillazo por ahí de Miguel Ángel Rivera. Le pasó zumbando a la colchoneta, también muy cerca Luis Eduardo García. Final en terreno de foul, 2 bolas, 2 strike, 2 out. Hasta el momento la ventaja ha sido para Juárez en su serie 2-1. Y para el equipo de Jiménez también 2-1. Ismael Tijerina de costado el derecho. Lanzamiento rumbo a la goma, rodado al pitcher. No es el pitcher, es el parón en corto que toma la pelota. Su tiro rumbo a primera, out. Gran jugada. Cubriendo mucho terreno el pajarito detrás de la colchoneta en intermedia. Aparece el guante Salvador. Logra ponerse casi de frente rumbo a primera. Tiro por la vía 6-3. Una buena joya aquí del pajarito Bustamante a la defensiva. Se fue entonces
el primer tercio del juego. Es historia la parte baja de la tercera entrada a la pizarra de Alcodés Alimentos Concentrados. Elisa nos dice 2 carreras por 1 ganando los rojos. Sacó en orden Ismael Tijerina. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato. Romántica 102.1 FM agradece su sintonía y su preferencia. Parte alta de la cuarta entrada a la pizarra de la competencia ferretera, ganando los rojos de Jiménez 2 carreras por 1. Vendrá a batear el equipo Algodoneros, carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La atiende Meme de Ande y Familia y Autocristales Lux. Manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-7677. Así que batear el equipo Algodoneros. Ya está en la caja de bateo. Sexto, séptimo y octavo. Para el equipo de Algodoneros aparece Isidro Rocha, el receptor número 25. Aparece también Iván Gándara Villarreal, el segunda base. Y también tenemos a Jaime Bustamante, el parador en corto del equipo de Algodoneros. Ante el lanzamiento de Servando López. Servando López se va a enfrentar a su enemigo número 15. En este momento se trata de Isidro Rocha. Únicamente ha permitido una carrera, le han conectado 4 imparables. Le han jugado con un error y ha otorgado 3 bases por bola, además de 4 ponches. La labor momentánea por parte del número 13 del equipo de los Rojos de Jiménez, Servando López. 0 bolas, un strike. Primer lanzamiento como strike, aguanta y se lo marcan a Chilo Rocha. Se balancea el pitcher. Lanzamiento. No, dice Rafaelí. Una bola, un strike. Chilo Rocha, que fue dominado para el tercer out en la primera entrada, con elevado rumbo a segunda. Algodoneros, que ha dejado 4 en circulación, los 4 en posición de anotar. En tercera y en segunda. Lanzamiento, strike el segundo. Abriendo tanda en esta cuarta entrada Chilo Rocha. Servando López, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada, enfrentó a 5 en la segunda. Y se combinó un doble play para que pudiera sacar en orden en la tercera. Una bola, 2 strike. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo al pentágono, línea de foul. Allá rumbo al bullpen del equipo de los Rojos de Jiménez. Chilo Rocha, que busca su primer imparable en esta semifinal. Ha conectado 15 este año, 10 sencillos, 3 dobletes con par de cuadrangulares. Agua Electropura Delicias. También contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones. Surtimos a domicilio, 474-2332. La mejor agua del estado, Agua Electropura Delicias. Ventaja para la Cobra. Viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, arrastrado. Medio paso al lado izquierdo de Andrés Urbina para encontrarse con la esférica. Así que le emparejan la cuenta. Aquí 2 bolas, 2 strike para bateador derecho Chilo Rocha. Esperando turno el zurdo Iván Gándara. Hoy con 1, 2, 3, 4, 5 zurdos en la alineación. Aprovechando el picheo precisamente
derecho. Hay un batazo corto, va al izquierdo central, va al izquierdo, va al central. Nada, la pelota pica. Fue también el parón en corto a medio camino. Va Chilo Rocha. Va a regresar rumbo a primera. Un elevadotote. Un corto. Sobre todo imparable. Bajó el izquierdo Ramón Espinosa. Fue también el central Casarín. Imposible para Javier Encinas. Bien dicen, pelota de 3, pelota de nadie. Si recuerdas el anterior batazo, Arturo, de Isidro Rocha, que fue capturado por el segunda base del equipo de los Rojos de Jiménez, fue un batazo similar. Pero más que ahora, este batazo fue rumbo al prado central, que la pelota permite que la pelota pique de imparable. Pero te fijas, los dos, como lo dice, cerruchado. El catcher del equipo de los Algodoneros de Delicias, tenemos el imparable para él, que al final de cuentas es lo que vale para el equipo de los Algodoneros de Delicias. Viene a batear el minigato Iván Gándara Villarreal, no hay una pizarra, sabe correr bien a las bases, Isidro Rocha, y el buen chocador de pelota Iván Gándara. Se cuadra para tocar. El lanzamiento es abierto, primer lanzamiento malo. Iván Gándara, séptimo en el orden, segunda base. Batedor zurdo, 53 en la espalda. Abrió tanda en la segunda entrada, conectó imparable rumbo al jardín central. Después vino Jaime Bustamante, buscó tocar la pelota para avanzar precisamente rumbo a la intermedia. Falla en el toque y fue puesto out forzado en la intermedia Iván Gándara. Y aquí nuevamente se cuadra para tocar. Ya recoge el bat. Chilo Rocha abre, se cuadra para tocar, el toque es por tercera, baja el tercera, tiro rumbo a la intermedia, un out la primera, el tiro es pésimo, voló el primera base, se queda tirado Iván Gándara, parece que se resbala y va a ser puesto out, sí, porque se quedó dentro Iván Gándara y luego se sale, pero cuando llegó a primera, en el tiro pésimo, sobre todo ya del segunda base, volando al primera base, Iván Gándara se queda adentro, pero me parece que se resbala cuando quiere buscar irse rumbo a la intermedia. Así que aquí se concreta otro out y ya hay dos. Aquí lo mal que hace el minigato Iván Gándara es que la bola nunca se mata por jugada de regla. Lo que hace mal Iván Gándara es tratar de amagar y levantarse para irse rumbo a la intermedia. Es ahí lo que marca el umpire de que hizo la intención de levantarse para ir rumbo a la intermedia. Por eso el umpire Pineda no marcó nada. Si te fijaste, no marcó nada. Se esperó hasta que viniera el tiro rumbo a la primera y ahora sí se marcara el out. Por tal motivo, Arturo, si te fijaste, tuvieron que venir a quemar al minigato Iván Gándara porque el quieto es en la primera. Ahí no pasa nada, sino que es cuando ya en estos momentos amaga con ese rumbo a la intermedia. Bien decretado por el umpire de bases, hay que mencionarlo, Arturo, una paloma enorme para el umpire de primera. Sí, totalmente de acuerdo. Es que Iván Gándara se da cuenta que el tiro es malo en dirección al lado derecho de la caseta del equipo de los Rojos y se resbala en el intento y cae dentro. Entonces, de repente se quiere salir y es cuando llegan exactamente el primera base Cota y lo toca out. Y aquí viene el strike, el primero para Jaime Bustamante en un abrir y cerrar de ojos. Senderos limpios y 2 out. Jaime Bustamante en bola ocupada, se envasó en la segunda entrada y se quedó en tercera, 90 pies de la registradora. De mal y de malas el equipo algodoneros en ese sentido. Una bola, un strike. En la cuarta entrada ha conectado más imparables, 5-3 del equipo de los Rojos, pero hasta el momento el marcador le favorece al equipo local, 2 carreras por 1. Vamos a ver a Jaime Bustamante, que no ha podido conectar un solo imparable en esta semifinal. Servando López, ya de costado, viene el lanzamiento rumbo a home, conectando un batazo corto al jardín derecho, esa pelota va a picar, sí. No bien conectado, pero al final batazo con ojos, el primer indiscutible. Aquí de Jaime Bustamante en la semifinal. De nueva cuenta, Arturo, insisto, batazos mal conectados por parte del equipo de los algodoneros, pero con ojos, que cae en la pelota de imparable. Y aquí para Jaime Bustamante, de las cosas, Arturo, que hay que mencionarlo, hay que estar muy vivo, como lo hizo todo el cuadro del equipo de los Rojos de Jiménez para venir a hacer esa jugada. Bien por todos ellos e insisto, bien por Pineda. Nunca mató la jugada a él y se permitió que todo terminara. Tenemos 2 a Dona Pizarra, corredor en la primera almohadilla. Aparece por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias, Raúl Ruiz. Vamos a ver a Rulli Ruiz. Panel del Triunfo, sucursal Colonia del Empleado, Avenida del Parque y calle 12 Potiente, y sucursal Avenida Río San Pedro. Qué rico pan en Delicias, Panel del Triunfo, un batazo atrasado.
de foul aquí de Raúl Ruiz que besa el bat. Regresa Jaime Bustamante rumbo a primera, hacer bolas, un strike con 2 out. Y Queso Los Pinos, nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. El sabor que nos distingue, Quesos Los Pinos. Ayer de hecho pues también llegamos un poco tarde, ¿no? 3 de la mañana porque nos tocó, si no el accidente en el momento, que fue mucho más temprano, 11 de la noche, pues había una desviación por la libre, ahí por Conchos, estación Saucillo, por cierto, lanzamiento bajito. Bien, en la receptoría el trabajo de Andrés Urbina. Ahí perdimos mucho tiempo, ¿verdad, mi querido Edson Meléndez? Con los trailers y todo. Un accidente fuerte. Que nos tocó ver ya por ahí la caja de uno de los trailers. Ya cuando veníamos el día de hoy. Y bueno, esos riesgos, ¿no? Muchas veces llegando de madrugada. Pero bueno, así se dio esta serie. El lanzamiento bajito y afuera. 2-1, me quedé esperando porque... Ya con Rafael y no se sabe. De repente abre la zona, la cierra. Concede, no concede. Y la verdad, bueno, pues Raúl Ruiz, el zurdo, que ya fue dominado en la segunda entrada por la vía más corta. Le da la vergüenza. Pitcher primera, 1-3. La ruta, 2 bolas, un strike con 2 out. Viene el lanzamiento, hay un rodado rumbo a la segunda, guante volteado, no puede quedarse con ella, la pelota se interna rumbo al jardín central, va a correr rumbo a tercera, va a correr rumbo a segunda, de clavado Raúl Ruiz, quieto. Gran velocidad de Raúl Ruiz, sobre todo el rodado me parece, era cómodo para Naim Núñez, que quiere quedarse con ella al lado derecho, guante volteado, la pelota le pega en el guante y al final la pelota se va rumbo al jardín central. Y la velocidad de Bustamante, la velocidad de Raúl Ruiz, hombres en tercera y en segunda. Bien hecho por el jugador del equipo de los Algodoneros de Delicias. Buscando más, Arturo, buscando más. Logrando llegar hasta la intermedia. Así que ese error del segunda base, corredor en la tercera, corredor en la segunda. Tenemos cosa en la pizarra, base, le van a dar la base intencional. Aquí a Omar Jaramillo Carrillo, va a llenar la casa Jaime Bujeter y enfrentarse a Ulises Vaca. Bueno, viene el turno para Ulises Vaca, que el día de hoy, como segundo en el orden, el jardinero izquierdo, bateador derecho con el número 8 en la espalda, de 2 nada. Par de chocolates, el primero sin tirarle en la primera entrada, y el segundo tirándole. Y va a encontrar los cojines repletos de algodoneros. Con 2 out. En tercera Bustamante, en segunda Ruiz y en primera Jaramillo. De repente el aire ya empezó a llover un poco. Un viento, si te fijas, muy alarmante, ¿eh? No por la fuerza, sino que empieza a traer un poquito de nubes aquí el 21 de marzo. Esperemos que permita, ¿no?, que el partido se siga desarrollando por parte del equipo de los Rojos de Jiménez, calentando el zurdo Valdés. Pues este aire lo que indica es que está soplando para acá exactamente. Ahí se ven las lonas en los jardines y sobre todo por lo que se dio en Camargo, que el partido ya quedó suspendido hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. Casa llena, no hay donde ponerlo. Servando López enfrentando, ahí va la revirada rumbo a segunda. ¡Oh! ¡Oh, del segunda! Increíble. Servando López en revirada en segunda. Sorprenden a Raúl Ruiz. De mal y de malas al equipo algodoneros. Jugando basura simplemente en ese aspecto. 3 entradas y medio de juego. Los Rojos ganando 2 carreras por 1. Gorditas Lili más sabrosas y calientitas. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, haciendo juego, sin oportunidad nos vas a dejar.
Beita. El tercera base del equipo de los Rojos de Jiménez, Andrés Urbina y Anthony Casarín. Arturo, la gente de Jiménez se prendió más con esa jugada, al igual que los jugadores del equipo de la octava zona. Vamos a ver si es consecuencia que siga creciendo el equipo de los Rojos de aquí de su afición. Cuarta entrada en su parte baja. Aquí el primer lanzamiento de foul conectado por Juan Manuel Menaveita. 0 bolas, un strike. Viene Tijerina conectando otra vez de foul. Hace contacto con su pie izquierdo. Se duele un poco Menaveita. Va a la asistencia. 0 bolas, 2 strike. Natura. A ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. En Delicias, bajando la Plaza del Santuario. Y Cinema Delicias. Tenemos estrenos cada semana. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Mejores precios y la mejor atención. Ya tenemos el estreno de Mi Amigo Enzo en Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Ventaja para Tijerina. 0 bolas, 2 strike. Derecho contra derecho. Menaveita como quinto del orden, tercera base. Tijerina se balancea. Lanzamiento rumbo al plato. Abierto. 1 bola, 2 strike. De 1-1. El que está en turno. Conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada. Así que sigue dejando hombres en circulación el equipo algodoneros. Tenía casa llena. Y pescan el que está en segunda. Imagínense, lanzamiento, línea, imparable rumbo al jardín derecho central. Va Omar Jaramillo. Quiere doblar rumbo a la intermedia, ¿no? Se va a quedar en primera Menaveita. Buen contacto hacia el lado derecho del segunda base, el Minigato. Y bancando la línea trazada de Menaveita. De los que faltaba prenderse más, que quede claro. Aquí Juan Manuel Menaveita conectando su segundo imparable de esta noche, corredor en la primera colchoneta. Allá va de nueva cuenta Adrián García y Misael Verduzco a soltar su brazo. Sí, carriendo el calentadero, el bullpen del equipo de los algodoneros de Delicias, cortesía de Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998. El turno para Andrés Urbina, batedor derecho con el número 2 en la espalda. Sexto en el orden, se cuadra para tocar. Al final lanzamiento es bajito, primer lanzamiento malo. Andrés de 1-0, dominado con elevado rumbo al jardín derecho en la primera entrada para el tercer out. Empieza a soplar este aire fresco. Y bueno, pues con un olorcito sobre todo a tierra mojada. Una bola sin strike. Se cuadra para tocar. Se va en banda. Strike el primero. Una bola, un strike. Tiene que regresar Menaveita rumbo a primera. Estamos en la cuarta entrada en su parte baja. 2 carreras por 1. Ganando el equipo de los Rojos de Jiménez. Esperando turno el séptimo en el orden. El jardinero central Anthony Casarín. Así que Andrés Urbina, que el día de hoy espera conectar imparable, lo ha hecho al menos en una ocasión en cada uno de los partidos. Viene el lanzamiento aquí conectando un rodado rumbo a la segunda, la toma Iván Gándara a la intermedia, un out forzado en segunda, ya no hubo tiempo de Bustamante para poder doblar rumbo a primera, así que por la vía 4-6 ponen out a Juan Manuel Menaveita y por bola ocupada se envasa en primera Andrés Urbina. Afortunadamente para Ismael de Tijera en el equipo de los algodoneros es que por la vía 46 logran poner out a Juan Manuel Menaveita y de esta manera caer el primer out. Llega en bola ocupada el bateador Andrés Urbina a la primera colchoneta. Viene a bater Anthony Casarín, que recibió base por bola en la entrada número 2. Una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson, que se ubica por la avenida Fernando Baeza. Batazo de jugada. Rumba segunda, un out. A primera, doble play. Se van 4 entradas completas de juego. La pizarra a favor del equipo de los Rojos de Jiménez. 2 carreras por 1. Vamos a ir un corte y regresamos. Gorditas Lili. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros,
episodio. Así que bueno, pues se me perdió la pluma. ¿Quién sabe? Al final, ¿dónde la dejé? Déjeme anotar aquí rápido esto, porque si no, me va a perder. Me pasé todo el corte buscando la pluma, pues no sé. La azul. Aquí déjeme actualizar un poquito nada más la información después del doble play. Y aquí ya voy a terminar. Perfecto. Fíjate, Arturo, que es verdad. Para avanzar una siguiente base, Arturo, tiene que estar desocupada. Salvo que sea forzado, ¿no? Con una base por bola, base por qué sé yo. Pero no puedes avanzar más allá. Aquí el tema es, por el caso de Raúl Ruiz, la tercera base está ocupada, Arturo, no tienes necesidad, tienes piernas, tienes todo para llegar a la tercera almohadilla. Entonces son detalles que es bueno el comentario que nos hacen llegar. Y créeme, pues aquí, simple y sencillamente, pues la talla grande. Lo supo Raúl Ruiz, se quedó hincado en la intermedia. Detallitos, mal correo de bases, lo mencionó Jaime Morales en la entrevista que tuvimos antes del partido, y lo sigue haciendo el equipo algodonero de la tercera zona de. Se viene a batear segundo, tercero y cuarto Ulises Vaca Valenzuela, Luis Eduardo García Hernández, y también aparece Carlos Eduardo Rubio Nevares. Strike el primero, Servando López, que por cierto, Arturo, ya sabe la quinta entrada, ahí lo va llevando Servando López al equipo de los Rojos de Jiménez. Y hay que mencionarlo, ya que te des 5 o 6 entradas tu pitcher abridor, aquí en Medutal ya es bastante. Sí, totalmente de acuerdo. Está aquí el primero para Ulises Vaca, bateador derecho, ante el pitcher derecho Servando López. 0 bolas, un strike, 2 carreras por 1 ganando los Rojos. Se balancea el pitcher, lanzamiento, machucón de foul. Él lo tiene en contra de la pared de Ulises Vaca, de 2 nada. Pues se quedó con esa casa llena. Al final se pone out en segunda a Raúl Ruiz, y el Goneros dejó uno más, que hasta el momento lleva 6 dejados en circulación, 5 en posición de anotar, y pierde por una sola carrera. Ha conectado 2 indiscutibles más. 6 por 4 del equipo de la octava zona Rojo de Jiménez. 0 bolas, 2 strike. Servando López ya se pone de acuerdo con Andrés Urbina, le dice que no a la distancia, tardando bastante. Vamos a ver si reacciona, pidiendo tiempo Ulises. Viene el lanzamiento abierto, una bola con 2 strike. Burritos Lalos, bistec en chile rojo, dessembrado en chile verde. Burritos Lalos, consintiendo su paladar. Calle Sexta Poniente, cerca del Seguro Social en Delicias. La atiende Lalo y Norma Sapien. 639-501-9062. Burritos Lalos en Delicias. Una bola, 2 strike. Voy a apoyarme un poquito aquí, mi querido Edson, para amortiguar un poquito la espalda. Servando como que no alcanza a verle los dedos. Andrés Urbina, viene el lanzamiento rumbo al plato. Abierto, dice el umpire. Parecía morder la esquina de afuera. 2 bolas, 2 strike. Tractores del Norte en nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Beer Junior en Delicias. Corte de cabello con máquina, tijera o navaja. Afeitado de barba completa, delineado con vapor de ozono. Informes al 474-7895. Estamos en Oasis Plaza, ahí por fuera, sobre la avenida del Parque, en la pura esquina. Beer Junior, 2 bolas, 2 strike. Servando tranquilo. Aquí presenta, se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, hace contacto de foul hacia atrás Ulises. Se le estaba quedando el lanzamiento. Bateador derecho Ulises Vaca. Esta temporada para Ulises Vaca le costó trabajo, al final afianzado como titular. Ha conectado un total de 28 imparables en el año, 21 sencillos, 5 dobles, un triple, un cuadrangular con 16 carreras impulsadas. Ahí ves el bat. 2 bolas con 2 strikes. Servando López ya haciendo contacto con la placa. Andrés Urbina a la distancia con las señas. En este momento se ponen de acuerdo. Trabaja de lado el pitcher derecho, Servando López. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Buen contacto. Imparable rumbo al jardín izquierdo. Hasta lo profundo van a mandar a la intermedia. Va a haber jugada en segunda. Va rumbo a segunda con limpio doblete. Ulises Vaca. Buen contacto. Le brinca espectacularmente también Mayna Beitia. Metiendo sobre todo el guante. En lo más alto imposible. La pelota se interna. Va el jardinero izquierdo Ramón Espinosa. Y Javi Morales iba indicándole, tienes que buscar la colchoneta de segunda. Limpio doblete Ulises Vaca. Después de haber recibido 2 ponches en el día de hoy, Ulises Vaca conecta este doblete.
que se fue decidido, Arturo, hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque desde que venía de primera a segunda, a mitad de camino, ya venía doblando el jugador de equipo de los algodoneros para irse rumbo a la intermedia. Así que llevan con toda la intención de buscar la segunda colchoneta, lo cual lo hace. Doblete para el número 8 del equipo de algodoneros. Y tenemos corredor en la intermedia, viene a batear Luis Eduardo García y sigue el derecho Beltrán y también Iván Valdés del equipo de Rojo de Jiménez en el bullpen del equipo local. Ahora viene Luis Eduardo García, la caja de bateo, el zurdo con el 18 en la espalda, lanzamiento, swing. Strike el primero, tercero en el orden. Conectó imparable, rumbo al jardín central en la primera entrada, anotó carrera, abrió tanda en la tercera. Recibió pasaporte y luego lo pusieron out. Con ese contacto de Miguel Ángel Holguín rumbo al jardín central. Había salido en el contacto Luis Eduardo García desde primera, lleva doblando rumbo a tercera y bueno, pusieron out. En el central a Miguel Ángel, ya no pudo regresar Luis Eduardo, se concretó el doble play, así que la changa hoy de 1-1, con imparable pasaporte y carrera anotada. Aquí pide tiempo la changa, sale la caja de bateo, se acomodan las guanteletas. Servando López, algo comenta con Cota, que está en primera. La potencial del empate en la intermedia sin out con Ulises Vaca, que está escoltado por el parador en corto, Javier El Lobito Encinas. Servando López se balancea, lanzamiento bajito, abierto para la changa, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Luis Eduardo, conectando imparable en cada uno de los juegos. Ya el de hoy llegó a 71 indiscutibles en esta temporada 2019. 49 sencillos, 15 dobles, 2 triples, 5 cuadrangulares con 40 impulsadas en el año. Temporadón para Luis Eduardo, una bola, un strike. Servando López. Vigila quien corre por la intermedia, Ulises Vaca. Ya de costado, lanzamiento rumbo al plato, afuera, 2-1. Onyx Suite en Delicias, tenemos servicio de cable, internet inalámbrico, horno de microondas, cocineta, mesa de trabajo, frigobar y clima artificial. Informes al 639-472-9595. Recuerden, en Onyx Suite, a un costado de Casino Vitalis y Farmacia 24, ya tenemos 20 cómodas y modernas suite, incluye desayuno y contamos con elevador ya. En Onyx Suite en Delicias. 2 bolas, un strike la cuenta. Para bateador en turno, Luis Eduardo García. La gente a la expectativa, tanto la de Delicias como la de Jiménez. Listo el pitcher, lanzamiento para la changa. Parecía bueno. Pero Rafael dice, no señores, 3-1 la cuenta. Tanto Ricardo Marín ayer como Rafael intermitentes en la hora de sus marcaciones. Ayer se lo quería comer Javi Morales. Y hoy los dos manejadores también. Hace 2 entradas Javi Morales y ahorita volteó rumbo a la caseta con el profe Jaime Bujaida. Y el respetable se mete de lleno con Rafaeli. 3-1 la cuenta para la changa. Abriendo no mucho por segundo Ulises Vaca. Servando López. El derecho está listo. Se balancea. Lanzamiento rumbo al pentágono. Strike ahora sí. A la esquina de afuera para el zurdo. Lo ponen 3-2. Le recuerdo que no se jugó el partido en Camargo. Un saludo a Reyes García, saludos a Reyes García, saludos a Javi Sáenz también. Pues con todo respeto, no quieren ganar jugando súper mal, saludos. Bueno, hay tiempo todavía, pero sí, el equipo tiene que estar más concentrado en un partido tan importante como este. 3-2 para la changa, viene Servando, lanzamiento rumbo al plato, ponche. Y Luis Eduardo aceptó totalmente, agachó la cabeza y se fue rumbo a la caseta. Ponche sin tirarle a la esquina de afuera. Lo supo el mismo Luis Eduardo García, por eso ni siquiera reclamó, únicamente agachó su mirada, bajó su bat y se fue caminando rumbo al logo del equipo de los algodoneros de Delicias. Es el ponche número 5 que recetan este juego de pelota Servando López. Y 4 han sido sin tirarle para este lanzador derecho con su número 13. Te repito, buena labor hasta el momento que ha hecho este Servando López, un pitcher de mucha experiencia que viene a llegar de Juárez hacia Ciudad Jiménez, Chihuahua. Servando López, sí, de los 5 ponches, 4 han sido sin tirarle. Ahora viene el turno para Carlos Rubio. Carlos de 2-1 el día de hoy.
Ya conectó imparable en su primera oportunidad rumbo al jardín central. Lanzamiento, cuidado, pegado. Se quedó de hecho en tercera. Y viene de hecho también en la tercera entrada de recibir ponche sin tirarle. Así que 2-1 para Carlos Rubio. Echando raíz. En segundo Ulises Vaca. Tiene velocidad. Con un imparable podría anotársela el empate. Una bola sin strike con un out para Carlos Rubio. Servando López, vigila nuevamente Ulises Vaca por la intermedia. Viene el lanzamiento, rompa al plato, strike. Ahora sí acepta Carlos, dice sí. Lanzamiento de la esquina adentro. Una bola con un strike. Agradecerle a Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. El Ingenio Computacional, elige el plan a tu medida en Delicias. Ingenio distribuidor autorizado Telcel, Ingenio Computacional. Tenemos a Carlos Rubio, una gran temporada también para Carlos. La cuenta pareja, rompe contacto con la placa aquí Servando López. Carlos Rubio, el día de hoy conectó su sexto imparable en esta semifinal. Conectó 2 el primer juego, 2 el segundo, ayer 1. Y el día de hoy ya tiene 1 también, así que conectando en cada uno de ellos. El del día de hoy ya fue el número 54 de la temporada 2019. Andrés Urbina fue hasta la loma, hasta el perímetro prácticamente. Servando López esperó en lo más alto del cerro. Ya a la distancia Rafael y dice, véngase para acá. Y ya en posición en la receptoría nuevamente Andrés Urbina. Todo listo con cuenta pareja de una bola, un strike con un out. Ulises Vaca nuevamente doblando un poco rumbo a tercera, una bola, un strike. Servando López se balancea, lanzamiento, conectando de foul. Aquí reniega Carlos. Se le estaba quedando el lanzamiento allá Servando López, lo sabe, lo sintió sobre todo Carlos Rubio. Una bola, 2 strikes, esperando turno. El quinto en orden, el bateador designado Miguel Ángel Holguín. El día de hoy, bueno, pues decidió Javi Morales darle una sentadita a Iván Gamero. A veces suele ser la caseta, la banca. Buen consejero, buena consejera. Una bola, 2 strike. Servando dice que sí. El umpire le permite mucho tiempo aquí a Servando. Le baila un poco por la intermedia Ulises Vaca. Viene el lanzamiento, rompa al plato, foul. Hacia atrás conectado por Carlos. Una gran madurez de Carlos. Esta temporada sobre todo lo he visto ya, a diferencia de otros años, en los contactos, en las prácticas que he tenido, sobre todo la oportunidad de estar pues casi todos los días. Y la verdad que ha tenido Carlos una muy buena temporada. Si quieres ponla aquí. Creo que está desocupado, ¿no? Sí, ¿no? Si viene alguien, bueno, pues ahorita la movemos. Muchas gracias. Una bola, 2 strike, un out. Ventaja para Servando. La gente, la afición pide poncha. Aquí se balancea, lanzamiento rumbo al plato, afuera. Y alto, 2 bolas, 2 strike. Le agradecemos a Yacedelsa. Yacedelsa, un costado del puente suprimido en Delicias. Cuenta con la mejor tecnología, venta, instalación en neumático, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedelsa. Y también en sucursal, muy cerca de la Cruz Roja. 2 bolas, 2 strike. Otra vez haciendo aquí el movimiento para romper el contacto con la placa. Servando. Se pega rumbo a la intermedia Ulises Vaca. Y la afición pide nuevamente ponche en cuenta pareja de 2 bolas, 2 strike. Ya está listo el pitcher, se balancea, lanzamiento pegado, 3-2 para Carlos. En este quinto episodio, en su parte alta, Algoneros ha conectado 7 imparables por 4 del equipo de los Rojos, pero la ventaja es mínima a favor del equipo de la Marabunta Roja. El equipo enrachado ha ganado 6 de los últimos 7 juegos. 6 de los últimos 7 juegos. Ante un equipo que terminó como primer lugar y terminó barriendo el equipo de los Mineros de Parral en el primer filtro de playoff. Lanzamiento, romba al plato, conectando un batazo profundo, romba al jardín izquierdo, hacia atrás, y hacia atrás. Y la esférica reposa del otro lado de la barba. Cuadrangular de Carlos Rubio.
a la banda contraria, la de 108 costuras, reposa del otro lado de la barda, voltereta en el marcador, Algoneros gana hasta el momento, con hombre en circulación Ulises Vaca, Algoneros 3, Rojos 2. Fueron muchas picheadas que le sacó Carlos Rubio a Servando López. Al final de cuentas, llegando a la cuenta máxima, 3 bolas con 2 strikes. La pelota viajó por todo lo profundo del jardín izquierdo, jardín central. Provoca que eso se ponga al son de 3 carreras por 2. Amor con amor se paga. Jiménez se fue con hombrón de Cota arriba en la pizarra. Ahora con hombrón de Carlos Rubio se va arriba el equipo de los Algodoneros de Delicias. 3 carreras por 2. Aquí las cosas aquí en el estadio 21 de marzo. Allá va Jaime Bojeda a platicar con Servando López, que venía haciendo una muy buena labor de pecheo, únicamente tolerando un total de 7 imparables. Así que cuadrangular, 2 extra bases, Arturo, en esta entrada. Tercer cuadrangular en la temporada 2019 para Carlos Rubio. Le sacó muchos lanzamientos a Servando López. Estuvo foul, le pescó una. Y también la parte que corresponde en cuanto al aire, aunque el contacto fue sólido de Carlos Rubio, la banda contraria, con Ulises Vaca en la intermedia, le da la voltereta el equipo Algoneros, 3 carreras por 2, y la esférica sí, aquí le estoy viendo, mi querido Edson Meléndez, reposa alegre el otro lado de la barda, así que Algoneros le da la vuelta al marcador, 3 carreras por 2. Viene el turno para Miguel Ángel Holguín, quinto en el orden, bateador designado el día de hoy de 2-1, imparable rumbo al jardín izquierdo y dominado con elevado rumbo al jardín central con carrera producida. Termina la charla en la loma, ya se desabrocha la camisola, sus 2 primeros botones. Servando López desesperado, voto de confianza para él. 0 bolas, 1 strike para Miguel Ángel Holguín con un solo out. Buen turno para Carlos Rubio, bien lanzamiento rumbo al plato, strike el segundo, y la afición algodonera, aquella incondicional que está en el jardín izquierdo, cargado el jardín central, con las manos adelante aplaudiendo, sacudiendo por supuesto sus brazos. Qué decir de don Alfredo Sánchez y su porra también. Disparada toda la caseta del equipo algonero, la manera como fue circulando en los senderos. Carlos Rubio levantando los brazos, lanzamiento bajito. Allá en el prado izquierdo sobre todo. Qué bonito se ve el color naranja. 1 bola, 2 strike, 1 out. Y a toda la afición de la tercera zona algodoneros responde, como lo dijo Pompín, así como Cota y como Ramón Espinosa, que han hecho un gran trabajo con el equipo en estos partidos. Lanzamiento pegado, 2 bolas, 1 strike. Pues ahora también Carlos Rubio, ¿no? Con cuadrangular. Mejoramos mucho para ti, para llevarte combustible para ti, sí. Plusco Gasolineras, de aquí a donde quieras. Nueva marca, Plusco Gasolineras, en hasta 4 estaciones. Viene el lanzamiento abierto, 3-2. Cuida tu motor y tu dinero, porque si tu motor pudiera hablar, te daré las gracias. Plusco, en nuestras 4 estaciones, en contraesquina de Yacedelsa Matriz, a un costado también de Yacedelsa sucursal, por Aurrera y por Avenida de las Industrias. Plusco, grábeselo, Plusco. Esas son nuestras 4 estaciones, 3-2 con 1 out. Servando López, viene el lanzamiento, ponche sin tirarle para Miguel Ángel, se molesta con el umpire, ponche, ahora se acerca Miguel Ángel, entra Pedro Soltero, con mucha educación, le dice que no está de acuerdo, cayó el segundo. Encara a lo mejor de una manera tranquila, ahí Miguel Ángel Holguín al umpire, pero al final de cuentas ponche se va a quedar, sexto chocolate que da Servando López. Ahora viene el turno para el sexto en el orden, receptor Chilo Rocha con el número 25 en la espalda, dominado para el tercer out con elevado rumbo a segunda en la primera entrada, abrió tanda en la cuarta, conectó imparable rumbo al jardín central y fue puesto out en la intermedia. Así que Chilo Rocha de 2-1 el día de hoy, derecho contra derecho, se balancea el pitcher, lanzamiento strike, el primero, el Vaquero Express. Tenemos combo de costilla, chuleta, cirlón y arrachera de 12 de mediodía a 6 de la tarde, sábados y domingos. Márquenos al 639-128-7465.
Avenida Río San Pedro frente al Oxxo en fraccionamiento La Salle, rodado rumbo al Choro, un bote extraño pero recupera sobre todo y haciendo el ajuste, Lobito hacia el lado derecho, levanta el guante a la altura del pecho, tiro rumbo a primera, out por la B63. Algonero le da la vuelta, 3 carreras por 2 después de 4 entradas y media de juego. Hemos llegado a la mitad del partido. Alcobés Alimentos Concentrados de Delicias. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Muchas gracias. La mitad del partido viene a batear el equipo de los Rojos de Jiménez, parte baja del quinto episodio. Algonero le ha dado la vuelta, 3 carreras por 2. Esa es la pizarra de la competidora ferretera. Viene la conclusión del episodio número 5 con Eduardo Torres, jardinero derecho, Ramón Espinosa, jardinero izquierdo y Javier Encinas. El parador en corto, la mini batanda bateadora, octavo, noveno y primero. Para la nación que comanda el señor Jaime Buheider, ¿cómo cambian las cosas? Ahora ventaja de una carrera para Ismael Tijerina y únicamente le han conectado 4 imparables al pitcher derecho regiomontano. Viene el turno para el octavo en el orden, el menor, Manuel Torres con el número 50 en su espalda, se balancea, Tijerina está que el primero, le emparejan la cuenta ya, no tiene beso oficial, el bateador derecho, tocó de sacrificio en la segunda entrada para avanzar corredor Anthony Casarín, rumbo a la intermedia, así que una aparición, no es beso oficial, viene el lanzamiento, bajito, dice 2 bolas, 1 strike, Tijerina reniega la distancia, dice que era bueno el lanzamiento, pero bueno, ha sido intermitente en su labor. Detrás del plato Rafaeli para los 2 equipos de ayer, Ricardo Marín para los 2 también. 2 bolas, 1 strike, se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, strike el segundo, 2 bolas, 1 strike. Los Moritos Birrería, las Moritas, quesadilla hecha costra montada en barbacoa. Ya contamos con servicio a domicilio 639-128-7465, calle Quinta y avenida Tercera Norte, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. 2 bolas, 2 strike. La cuenta, hay un rodado rumbo a la segunda, la toma en un bote a media altura, el minigato Iván Gándara, tranquilo, dobla rumbo a primera y por la vía 4-3 cayó el primer mate. Ahora a tratar de ir out por out del equipo de los algodoneros de Delicias, porque pues ya cayó el primero de esta quinta entrada en su parte baja. Sigue 3-2 la pizarra a favor del equipo de los algodoneros de Delicias. Parado hasta el momento el bullpen del equipo algodonero, al igual que por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Por lo pronto todo tranquilo. Y bueno, vamos a ver qué sucede aquí en el estadio 21 de marzo. Un pequeño balde de agua fría le cayó a la gente de Jiménez. Unos que otros estaban muy tranquilos, lo hablábamos cuando estaba la pizarra todavía a favor del equipo de los Rojos de Jiménez, que el ambiente estaba un poco tenso, Arturo, se sienten a gradas porque el partido estaba muy cerrado, 2 carreras por una a favor del equipo local, viene ese cuadrangular y pues se pone más tenso el ambiente aquí por el lado derecho. Strike el primero, aguante y se lo marcan a Ramón Espinosa, lanzamiento conectando de foul, ya lo ponen temprano con 2 lanzamientos contra la pared, 0 bolas, 2 strike.
noveno en el orden, jardinero izquierdo, número 10 en su espalda, bateador derecho, dominado en la segunda entrada con elevado, rumbo al Prado, derecho precisamente de 1-0. Nael Tijerina ya con ventaja de una carrera, 3-2. 0 bolas, 2 strike. De costado, el de Monterrey, Nuevo León, lanzamiento abierto, 1 bola, 2 strike. Tapia enderezado, pintura y soldadura, familia Tapia la atiende. Avenida Río Chubíscar y Fernando Beza Sur. Y también micasafacil.com, si quiere usted comprar, vender o rentar una casa, un terreno, la mejor opción es micasafacil.com. Contamos con certificación en el ramo inmobiliario, lanzamiento rumba home, machucón por encima del pitcher, le llegan los dominios de Bustamante, toma la pelota a la altura de la cintura, dobla rumba, primera out por la vía 6-3. Cayó el segundo mate de esta parte baja del quinto episodio. Ahora sí le metió un strike Jaime Bustamante al pecho de Luis Eduardo García para que se hiciera la conexión vía 63. Tenemos el segundo fuera. Entrada número 5 en su parte baja. Recuerden, mañana es día de buffet en Orsini's Pizzería. Una sabrosa, deliciosa pizza, también acompañada del espagueti, todo ello en Bufete Orsini's Pizzería, presente a través de Romántica 102.1 FM. Viene el ofrecimiento rumbo al plato bajito. Así la recibe Chilo Rocha, primer lanzamiento malo para Javier Encinas, primero en el orden. Bateador derecho con el número 12 en su dorsal. Está abriendo por tercera ocasión la novena del equipo de los Rojos de Jiménez. Lanzamiento, hay un batazo flojo rumbo al jardín izquierdo. Hacia atrás va, excelente Jaime Bustamante. No le iba a llegar el jardinero izquierdo, Al final es Bustamante cubriendo mucho terreno en los dominios del jardín izquierdo. Fly al 6 para usted que anota 3, vinieron 3, se fueron. Y es historia la parte baja del quinto episodio, 5 capítulos completos. Alcobés Alimentos Concentrado Elisa nos dice 3-2 ganando Algodoneros. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Muchas gracias, se viene la parte alta del sexto episodio. Fue todo ya para Servando López. Viene entonces a la loma de las Serpentinas. Cambio de pitcher. Viene Iván Valdés. Iván Valdés, nuevo lanzador para el equipo de los Rojos de Jiménez. Así que fue todo para el derecho Servando López, lanzando por espacio de 5 entradas completas. Se enfrentó a un total de 24 bateadores, Arturo. Le conectaron un total de 8 imparables. Le hicieron un total de 3 carreras. Otorgó 3 bases por bola, no golpeó enemigos. Y aquí, Arturo mencionar, ponchó a 6. 5 sin tirarle. La labor de picheo de Servando López. Te repito, Iván Valdés a enfrentarse a Iván Gándara Villarreal.
También aparece Jaime Bustamante y Raúl Ruiz. La mínima tanda bateadora con una cortesía de Caspor frente al Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Saludo a Pepe Gildarana, saludos, ánimo, gracias por estar en sintonía. Es pitcher zurdo para enfrentar aquí al zurdo Iván Gándara. Strike, le marca el umpire. Entonces ya la cuenta para el número 53 en su espalda. Una bola, un strike. Iván Gándara el día de hoy de 2-1. Abrió tanda en la segunda entrada, conectó imparable rumbo al jardín central, fue puesto out forzado en la intermedia y se envasó en bola ocupada en la cuarta entrada. Viene el lanzamiento, un lanzamiento flojito, una curvita que buscaba la esquina de afuera, al final abierto, 2 bolas, un strike. Casa de cambios Conchos en Delicias, cambio de cheques y giros postales, venta de Lotería Nacional, Melati y pronósticos deportivos. Le atiende con gusto don Manuel y Titi Ramírez, Avenida Segunda Norte, número 116, 472-4633. Casa de cambios Conchos en Delicias, lanzamiento foul, conectado de Iván Gándara hacia atrás. 2 bolas, 2 strikes, profe Manuel Sáenz, gracias, profe, también por estar en sintonía de Romántica 102.fm. La cuenta pareja para Iván Gándara. Gracias también a Casiano Moreira. Portado bien, Casiano. Platicamos y charlamos un rato previo al partido. Estaba contento, sobre todo por la victoria el día de ayer. Hace una serie muy dura todavía, Arturo dice. Promete muchas emociones. 2 bolas, 2 strikes. Viene el lanzamiento, cuidado, le pega en el casco. Sí, va a haber golpe aquí para Iván Gándara. Va Tony Ramos. Ahí va escoltando rumbo a primera Iván Gándara con golpe. Alcanza a golpear la pelota el minigato Iván Gándara y rápidamente salió el señor Tony Ramos Modesto, además, para venirle y hablar con él más que nada, a ver cómo se encuentra. Tú bien sabes, Arturo, que muchas veces un golpe te puede estantear. A final de cuentas dice estoy bien. Le van a aplicar poco hielo seco en la espalda, justamente cerca de su hombro derecho, Arturo, entre el cuello y su hombro derecho, en la parte de la espalda, donde fue donde le pegó la pelota al minigato Iván Gándara Villarreal, número 53 en su jersey. Corredor en la primera, ganando Delicias por una carrera. Viene a bater Jaime Bustamante, batea por el lado derecho. Vamos a ver qué estrategia utiliza aquí. Por lo pronto Javi Morales Bencomo. Vamos a ver si no trae un corredor emergente o le sigue dando la oportunidad para que corra Iván Gándara. Imagino que se va a cuadrar para tocar Jaime Bustamante. Aquí, de hecho, cuidado, el lanzamiento, un brinquito de Jaime, un lanzamiento pegado. Se estaba cuadrando para tocar. Recordar que ya llegó a tener en primera, en la segunda entrada, Iván Gándara. Falló en toque, por cierto, Jaime Bustamante, que él se envasó en bola ocupada. Aquí encuentra nuevamente Iván Gándara en primera. Veremos si ahora sí puede concretar el toque para poner en posición de anotar a Iván Gándara. Una bola, 0 strike. Por el momento no se cuadra. Enfrentando al zurdo, ya se pone en posición. Lanzamiento pegado, bajito, 2 y nada. Para Jaime Bustamante. Copicentro en Delicias, Avenida Quinta Norte, número 8, 472-4766, perdón. 24 de experiencia. Ya tenemos la guía Santillana. Queremos acompañarte en el próximo ciclo escolar. Apegada 100% a los libros de texto vigente, estructura trimestral. Encuentra en Copicentro, distribuidor oficial de la guía Santillana. 2 y nada, se cuadra para tocar. El lanzamiento, el toque es por primera, no es bueno. La pelota se abre en terreno de foul rumbo al círculo de espera, por cierto, del equipo de los Rojos de Jiménez. 2 bolas, un strike. Importante aquí buscar, sobre todo avanzar. Ahí van rumbo al cojín de segunda. Aquí nos acompañan en la región de la tercera zona, muchas gracias. En Delicias, en Naica, en Saucillo, en la Cordillera, en Julimes, en Ñoqui, en Rosales, cualquier punto. Aquí estamos transmitiendo en esta tarde, noche, sobre todo, bueno, pues ya noche, comenzó tardecito. Van a entrar, de hecho, por el minigato Iván Gándara, va Misael Mesa a correr. Misael Mesa viene a correr aquí a la primera almohadilla. Lo platicamos con Misael Mesa. Lo platicamos con un compañero aquí en la crónica de Jiménez. Está ganando 3-2. Jaime Morales no puede ser mucha confianza, tiene que mover a sus pies, Arturo. Yo también te lo comenté, ¿no? Que a ver cómo jugaba Jaime Morales. ¿Por qué? Porque puede hacer los cambios aquí a la defensiva. Lo podemos ver a Zagarnaga entrar a la defensiva por Misael Mesa, bajar a Zagarnaga al short,
y a la intermedia subir a Jaime Bustamante. Si le quiere buscar, Javi Morales Bencomo. Disculpe, el short es el 5 y el tercer es el 6. Ahorita, ¿quién está en short de algoneros? Mari Bermúdez. El tercera es el 5 y el short es el 6, ¿eh? Y ahorita el 6, el short es Jaime Bustamante, la defensiva. Los números que se utilizan en este caso para identificarlos y anotar. Aquí se cuadra para tocar Jaime Bustamante, se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento, el toque es malo. De aire, de foul, rumbo a primera. Así que esos son los números, Mari. El tercera base lo identificamos como el 5 y el parador en corto, que es el short, el 6. El pitcher es el 1, el receptor es el 2, el primera base es el 3, el segundo es el 4, el izquierdo es el 7, el jardín central es el 8 y el derecho es el 9. 2 bolas, 2 strike. Vamos a ver aquí qué decisión toma Javi Morales, fallando en el toque Jaime Bustamante. Ahí va la revirada rumbo a primera. Los nogaleros están de celebración y los invitan al 23º día del nogalero, 28, 29 y 30 de agosto, en el Centro de Convenciones en Delicias. Tenemos el tradicional concurso de pósteres Nuestras Delicias. Vamos a tener cena mexicana, cena rompehielos y comida de clausura, rifas y más. No te pierdas el Día del Nogalero, un evento internacional. El Día del Nogalero. Se balancea el pitcher, lanzamiento, machucón de foul. Ya no se cuadró a tocar Jaime Bustamante. Agradecerle también a Tortilla de la Cuarta de Nino Quintana. Tortilla de la Cuarta le ofrece tortillas de maíz para mesa, para tacos, flautas, totopos, su salsa casera, masa para tamales todo el año. Avenida Cuarta Sur y calle Abraham González, número 400, Coronel Benito Juárez. Tortilla de la Cuarta de Nino Quintana. 2 bolas con 2 strike, cuenta pareja, abriendo por primera Misael Mesa, que entró a correr por Iván Gándara. Tiene de frente al pitcher zurdo Valdés, viene el lanzamiento, batazo elevado por detrás de tercera, le baila un poco, al final va a ser el campo corto, levanta el guante y captura. Se me hace que se adelantaron las posadas, un lanzamiento altísimo. Lanzamiento que era una bola aquí de Jaime Bustamante, fue por ella y lo dominan con fly al 6 en terrenos del tercera. Prácticamente al grito jugaron Maenabete y Javier Encinas para ver quién pedía esa pelota, porque también Shenshou, número 72, tercera base del equipo de los Rojos de Jiménez, le hacía la indicación sobre que ya estaba colocado. Al final de cuentas tenemos que la capturó Javier Encinas. De las cosas, Arturo, que fíjate, baja tercera base Maenabeitia y le damos indicaciones al catcher Andrés Urbina, el cual sale de su posición, sube adelante del pentágono y manda unas señas a todo el cuadro por esta jugada. Toque por tercera, baja el tercera base, toma la pelota, tiro rumbo a primera, ¡au! Tocó Raúl Ruiz, buen toque al final, Excelente también la reacción del delantesala, Juan Manuel Maenabeitia, bajó a ras de suelo, toma la pelota, saca la esférica. Saca el tiro, bazooka rumbo a primera por la velocidad de Raúl Ruiz, haciendo más espectacular la jugada. Avanza corredor rumbo a la intermedia. Y destacando que no pudo hacer la chamba Jaime Bustamante por segunda ocasión el día de hoy. Fallando en la segunda entrada y fallando en esta entrada. Y con 2 out aparece Omar Jaramillo en la caja de bateo. Ya lo mencionábamos, la jugada de Maenabeitia, Arturo, no estamos en contacto con eso de la seña. Y fíjate cómo lo esperó bien y por eso bajó, porque fue un toque bueno el que le realizó el joven Raúl Ruiz. Permíteme para que avance a la intermedia Misael Mesa, que créeme que si juega al grito Javi Morales, no había cubierto nadie en la tercera almohadilla. Salió muy tarde Andrés Urbina para cubrir antesala. Si sale decidido rápidamente Misael Mesa de ir a alcanzar la tercera base, le estuviera llegado quieto porque nadie estaba cubriendo la antesala. Cosas que se ven a nivel de terreno de juego. Base por bola intencional para Omar Jaramillo. Van a traer a nuevo lanzador por parte del equipo de los Rojos de Jiménez, Alberto Beltrán. Van a tener nuevo lanzador número 24. Adelante, Arturo. Vamos a ir un corte, regresamos. Cambio de pitcher, Copicentro, centro de copiado e impresión digital.
mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo. Muchas gracias, así que sale el zurdo. Iván Valdés, viene pitcher derecho del equipo de los rojos. Alberto Beltrán, nuevo lanzador para el equipo de los rojos de Jiménez, número 24 en su jersey. Sale del partido Valdés, 2 tercios de entrada, 4 bateadores. Fíjate, Arturo, aquí un golpe y me imagino pitcher zurdo, que era Valdés, para el Minigata Iván Gándara, de ahí viene el problema. Para este pitcher zurdo no viene a hacer la chamba, que nos imaginamos que era dominar a su primer rival. Así que de esta manera, 4 bateadores, un golpe y una base por bola intencional, la que realizó Valdés. Le dan la bienvenida a Beltrán, Ulises Vaca Valenzuela, número 8 en su jersey. Corona segunda, corona primera, una cortesía de Hidosha Delicias. La innovación es la base que no me deja. Hidosha Delicias se ubica por la avenida Fernando Báez y con teléfono 472-3300. Saludo a Marco Guillén. Están dejar que lance más el pitcher. Gracias por tu mensaje. Saludos también a Omar Villalobos en Monte Albán. Saludos para ti y toda tu familia. Gracias por el comentario. Aquí viene Ulises Vaca, lanzamiento rodado de foul, cerca del cajón de tercera donde está Javi Morales. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Ganando Algodoneros en esta sexta entrada, parte alta, 3 carreras por 2. 3 carreras por 2. Hombres en segunda, Misael Mesa, y en primera Omar Jaramillo. Vamos a ver a Ulises de 3-1 el día de hoy, par de ponches, primera y segunda entrada, pero abrió tanda en la quinta, conectó doblete, notó carrera con el cuadrangular de Carlos Rubio. Se balancea el pitcher, lanzamiento de piconazo, la pierde aquí el receptor, la pelota se extiende, va rumbo a tercera, Misael Messi rumbo a segunda, Omar Jaramillo, los dos ya en posición de anotar. Entonces, con una bola, un strike, de Obregón, Sonora, el clasificado Alberto Beltrán. No puede contener a Andrés Urbina esa pichada, Arturo, lo que provoca que los corredores avancen rumbo a tercera y rumbo a segunda, a 90 y a 180 pies la la potencial carrera número 4 y 5 para el equipo de los Algodoneros de la tercera zona. Vamos a ver si responde con el bat Ulises Vaca cuando ya tenemos 2 outs en la pizarra. Estamos en la apertura del episodio número 6. Importante para el equipo Algodoneros timbrar más carreras y tomar más ventaja. Una bola, un strike, 2 out. Aquí está Beltrán, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando al final de foul hacia atrás. Hospital Fortaleza en Delicias, avenida Cuarta Norte, número 414, Colonia Centro. Tenemos un gran catálogo de especialistas y urgencia a las 24 horas. Habitaciones amplias y bien equipadas. En Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño, 472-1001. En Delicias, Hospital Fortaleza. Una bola, 2 strike, 2 out, ventaja para el clasificado Alberto Beltrán derecho. A 90 pies, Misael Mesa, y en segunda, Omar Jaramillo. Listo el pitch, se balancea, lanzamiento. Machuconcito de botes lentos por tercera, baja el tercera, toma la pelota, el tiro rumbo a primera, ¡quieto! Infield quita en la jugada, anota Misael Mesa la cuarta. Gran esfuerzo de Juan Manuel Mayra Beite, tomó la pelota a ras de suelo, a medio camino, pero la gran velocidad también de Ulises Vaca evita infield hit. Avanza, quedó rumbo a tercera, hombres en las esquinas, 4 carreras por 2. Al final de cuentas, aquí no hay ningún problema para Ulises Vaca para llegar con infield hit a la jugada y traer la carrera número 4 para el equipo de los Algodoneros de Delicias. Avanza rumbo a la tercera también Omar Jaramillo. Y te repito, con infield hit llegando a la primera colchoneta Ulises Vaca. Fíjate, sin sacar la pelota del cuadro, sin sacar la pelota del cuadro, Algodoneros hace una carrera. Va a haber cambio de pitcher, Copicentro, centro de copiado, impresión digital en forma. Vamos a ir un corte y regresamos. En todos lados, con semillitas, con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar
Muchas gracias, ya estamos de regreso. Así que cambio de pitcher. Fue todo para Alberto Beltrán. Vendrá el turno para Luis Eduardo García, bateador zurdo del equipo de la tercera zona, Algodoneros. Hombres en las esquinas todavía. Olivas, Arturo, es el nuevo Ángel Olivas, es el nuevo bateador, lanzador para el equipo de los Rojos de Jiménez. Beltrán, un bateador, un imparable. Así que Ángel Olivas, nuevo lanzador, zurdo, para enfrentarse al zurdo Luis Eduardo García Hernández. Corona la tercera, corona la primera. Vamos a ver, sale aquí Ulises Vaca. Viene el lanzamiento para la changa bajito. En tercero Omar Jaramillo y en primero Ulises Vaca. Luis Eduardo de 2-1 el día de hoy. Imparable rumbo al jardín central. En la primera entrada anotó carrera, abrió tanda en la tercera. Recibió pasaporte. Y en la quinta recibió ponche sin tirarle. Zurdo contra zurdo. Una bola, 0 strike. Ángel Olivas piden tiempo. Aquí Andrés Urbina se pone de acuerdo con el pitcher. Algo comenta también con Juan Manuel Mainavecte en tercera. Así que bueno, pues atentos, ¿no? Akumal Travels, con experiencia que marcan tu vida. Charter carretero a Mazatlán. Este próximo 12 de septiembre. Desde 3,500 pesos por adulto. Plano europeo, 3 noches. Informes al 639-474-0305 y 639-474-0306. Aquí conectando de Faula Changa. En Akumal Travels, en Delicias, la mejor opción con experiencias que marcan tu vida. Un saludo a Mario Ramírez y familia. Una bola, un strike con 2 outs para la Changa. Tenemos también viajes a nivel internacional, a Perú, entre otros. Entonces lo voy a mencionar con mucho gusto en Akumal Travels. Una bola con un strike. Cuenta pareja para Luis Eduardo García. 4 carreras por 2 ganando Algodoneros en este sexto episodio, parte alta. Omar Jaramillo abriendo por tercera y por primera Ulises Vaca, que baila un poco. Eso obliga al pitcher zurdo a romper contacto con la placa. Esperando turno Carlos Rubio, cuarto en el orden, tercera base. Ismael Tijerín a la espera, por supuesto. Solamente una buena labor en la loma de las Serpentinas. Viene el lanzamiento bajito, la pierde aquí el receptor. La pelota se va y se extiende hasta el backstop y viene Omar Jaramillo anotando la quinta. Lanzamiento totalmente descontrolado que le pasó por debajo a Andrés Urbina, rumbo a la intermedia va Ulises Vaca. Una rayita más para el equipo de los Algodoneros. Álvaro Sandoval Carranza, Arturo ahorita brincó al bullpen del equipo de los Rojos de Jiménez, y también se encuentra Manuel Manríquez allá en el bullpen. Así que anota Omar Jaramillo y sube a la intermedia el jugador Ulises Vaca Valenzuela. Aquí corona segunda base, bateando Luis Eduardo García. 5 carreras por 2 ganando Algodoneros. 2 bolas, un strike para la Changa. Viene el lanzamiento, rompa el plato. Lanzamiento bajito, 3-1 para Luis Eduardo. Muchas gracias por sus mensajes. 639-471-9124 y 639-123-5796. A mi familia, a mis princesas hermosas. Diana Sofía y María José, ya están dormiditas, ya entran en la escuela el lunes, Y a mi esposa, también un saludo acá a la distancia, un rodado violento, a mano limpia, quiso quedarse con ella. El segunda base, nada, la pelota sin rumbo al jardín derecho y viene anotando Ulises Vaca con velocidad de tercera, rumbo a home la sexta. Rodado que iba directo al segunda base, se le mueve, no sé si hace contacto ahí con la grama, entonces se eleva y quiere meter la mano y me parece que ahí se lesiona Naim Núñez. Va a la asistencia, seguramente en usos de dedos. La pelota va rumbo al jardín derecho y se anotó la sexta. Se arriesgó mucho ahí Naim Núñez para meter la pelota, la mano limpia a ese batazo de Luis Eduardo García. Después de que la pelota le botó, la pelota de imparable rumbo al sector derecho. Trae una rayita más para el equipo de los Algodoneros de Delicias. Ahora ya son 6 carreras por la atención para Naim Núñez. Y bueno, poquita más de ventaja para Ismael Tijerina y el equipo de los Algodoneros de Delicias. 6 carreras por 2, 10 imparables por Algodoneros, 4 del equipo de los Rojos. Está la asistencia, sí, yo coincido contigo. Quiso, aunque no me escucha Pompín, estamos acá señas. Como pitcher receptor, no se puede monitorear, estando acá, sobre todo fuera de casa, ¿no? Entonces,
le hace un extraño, porque iba de frente, y al final ese bote va hacia el lado derecho, y es cuando quiere meter la mano. Así que se recupera Naim Núñez haciendo unos movimientos allá a la distancia. 6-2 ganando Algodoneros. Viene el turno para Carlos Rubio, que encuentra en primera la changa. Carlos el día de hoy de 3-2 con 2 impulsados y una anotada. Conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada, ponche, sin tirarle en la tercera, y conectó cuadrangular de 2 carreras en la quinta para dar la vuelta en ese momento al marcador. Esto fue en la quinta entrada. Zurdo contra zurdo. Ángel Olivas frente a Carlos Rubio. Lanzamiento, swing, strike el primero. Gorditas Lili, local 1, avenida Tercera Norte, 512. Y local 2, calle Primera y avenida Primera Norte, número 21 en Delicias. El tercer local, carretera Panamericana 148 en Mioqui, frente al Paraíso Dorado. Y también nuestro cuarto local en la capital del estado, en Chihuahua, avenida Tecnológico y Plaza San Agustín. Y muy pronto, próximamente, nuestro local número 5 en Chihuahua. Gordita Lili tiene una tradición desde 1998. Una bola, un strike. Para batear en turno Carlos Rubio. Hay 2 outs, se balancea el pitcher. Lanzamiento, strike el segundo. Una curva dibujada, gran parábola a la esquina de afuera. Una bola, 2 strike con 2 outs. Mañana el juego es a las 4 de la tarde. Importante mantener la ventaja para el equipo algoneros y lograr empatar la serie. Y mañana definir, pero esto todavía le queda mucho. Lanzamiento, un elevado, rumbo a tercera. Viene hacia adelante el tercera base. Viene también el parador en corto. Ya se estacionan y al final no. La pelota la pierden. La pelota se extiende, se va a caer en tercera la changa. Ya lo está mandando. Y ahí hay una lesión ya. Y cuidado, porque es Javier Encinas, que choca con Juan Manuel Medinadicta, y parece grave el problema ahí de Javier Encinas. Chocaron el tercera. Lo que pasa es que fue un elevado y el viento no sé si se la empezó a traer, y cuando estuvieron los dos debajo de la pelota chocan. Uno de ellos hace contacto sobre todo con su guante y la pelota se extiende un poco rumbo a las paradas cortas. Luis Eduardo se va a tercera y Carlos Rubio está en primera. Está la asistencia de Javier Encinas, un pelotero en toda la extensión de la palabra, y no se mueve. Vamos a ver allá abajo a Pompín, a ver qué nos puede decir. Bueno, en lo que de malas para el equipo de los Rojos de Jiménez. Allá logra ponerse de pie el lobito Javier Encinas. Oye, pues rápidamente cayeron paramédicos de todos lados. Primero la gente de Jiménez y luego la gente de Delicias. Ahora ya los paramédicos que ya vienen hasta con todo y camino. Así que al final de cuentas logra ponerse de pie el lobito Javier Encinas, y error del parador en corto. Le están dando aquí error del shortstop. Pues le pusieron error, pero pues la final es que cuando estaba él debajo de la pelota es cuando viene el contacto también con la humanidad de Juan Manuel Medinadicta, el tercera base. Pero la pizarra decreta el error. Hombres en las esquinas. Y ahí está la asistencia. Lo más importante es que ya se pone de pie. Se pone de pie. Y es verdad, empezaron los paramédicos de todos lados. Entonces yo aprovecho este momento para decirles que Carnitas y Chicharrones de Anda te ofrece realmente carnitas de puerco, de ternera, chicharrón en morcilla, temblorosos y morcón. Le atiende Meme de Anda y familia. Y Autocristales Lux. Recuerden que si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, te apoyamos con los trámites, trabajamos con todas las aseguradoras y con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores de fábrica. 472-7677 en Autocristales Lux. Sigue la asistencia del lobito en el terreno de juego. Agua Electropura Delicia, la mejor agua del estado. Surtimos a domicilio, abarrotes, empresas, maquiladoras. 474-2332. Saludos desde Ortiz. Elías Mendoza. ¿Qué más? Saludos a la familia Rodríguez, primo. El saludo se lo encargo. Muy bien, ahí está. Saludos a la familia Rodríguez, primo. Ahí está el saludo. Gracias, y también a Congregación Ortiz. Ah, ok. Es que no tengo registrado este número
Saludos a la familia Rodríguez, ya entendí, primo, ahora sí. A la familia del Vikingo Rodríguez. Claudia, saludos, gracias. ¿Dónde andará mi primazo, el Vikingo Rodríguez, Paulino? A toda su familia, gracias. A su mami, que yo sé que es fan de Pasión Deportiva. Y por cierto, por ahí le debo un souvenir, Esta semana se lo va a hacer llegar a Paulino. A ver si una taza mágica o algo ahí a la mamá de Paulino, de toda la familia Rodríguez. Muchas gracias, hasta Mioki. Saludos. Ya recuperado, eso es bueno. A ver, no, va a haber cambio. Ahí nos tiene el reporte Pompín, sí. Miguel Ávila, Arturo. Miguel Ávila a la tercera y Juan Manuel Mainaveite pasa a las paradas en corto. Los cambios a la defensiva. Tenemos aquí corredor en la tercera, corredor en la primera para el equipo visitante. Bueno, es una baja importante, por supuesto. Considerado para su servidor el mejor campo corto que tiene el béisbol de Chihuahua. Javier Encinas sale por lesión después de ese choque. Hay 2 out, así que Ávila, Miguel Ávila está en tercera y pasa Juan Manuel Mainaveite rumbo a las paradas cortas. Y viene el turno para Miguel Ángel Holguín, quinto en el orden, bateador designado de 3-1 el día de hoy. Conectó imparable rumbo al jardín izquierdo en la primera entrada, productor de carrera. Fly al 8 en la tercera entrada y ponche sin tirarle, lanzamiento pegado, bajito. En tercera está Luis Eduardo y en primera Carlos Rubio. Hombres en las esquinas, algoneros ganando 6 carreras por 2. Se mantiene el zurdo Ángel Olivas en la loma de las Serpentinas. Viene el lanzamiento rumbo al plato, swing. Perdido aquí y engañado, cambio de velocidad. Miguel Ángel Holguín, una bola, un strike. Para el triunfo, sucursal Campanario, avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente, y Matriz, avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro. Qué rico pan en Delicias. Para el triunfo, una bola, un strike, lanzamiento, zoom. Ahora alto y afuera, va por ahí, no encuentra nada Miguel Ángel. La bola, 2 strike, 2 out. Ayer recibí mensaje de mi hermanazo, el Bari Ayala, también de Mioki. ¿Dónde andará el Bari Ayala? Una bola, 2 strike, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento, romba al plato. ¡Swing! Abanica y se poncha. Miguel Ángel Holguín, se van 5 entradas y media de juego. Es historia la parte alta del sexto capítulo con racimo de 3 carreras. Algoneros gana por el momento 6 carreras por 3. Gordito Lili. Toda una tradición en Delicias desde 1998. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Sin buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Viene la parte baja de la sexta entrada. La pizarra, la competidora ferretera en Delicias y la región con los mejores precios y servicio. 6-2 ganando Algodoneros. Viene a batear el equipo de los Rojos de Jiménez, el segundo en el orden.
Segundo, tercero y cuarto para el equipo de los Rojos de Jiménez. En la entrada número 6 vendrán a batear Naim Núñez, Yosemot Cota y Miguel Ángel Rivera. La mínima tanda bateadora para el equipo de los Rojos de Jiménez. Línea de Gil rumbo jardín central. Imparable del negrito Naim Núñez con su número 7. Voltea al lugar del equipo de los Rojos de Jiménez y trata de animarlos porque están perdiendo el son de 6 carreras por 2. De esta manera, Arturo, eran 5 outs los que había sacado Ismael Tijerina sin que le conectaran de imparable. Aquí le abre con hit el segunda base Naim Núñez. Una línea que parte en diamante en 2. Naim Núñez, el primer ofrecimiento de Ismael Tijerina. Aquí Ismael recibiendo su quinto imparable del partido. Se balancea el pitcher. Este equipo aguerrido. Este equipo que nunca se da por vencido. Si no, pregúntenle al equipo campeón 2018 Manzanero de Cuauhtémoc, que ya está en casa planeando la temporada 2020. Dios mediante. Una bola, 0 está en la cuenta para Yosemot Cota, el clasificado. Lanzamiento, batazo profundo, Romarcarín izquierdo, central, la pelota hacia atrás. La pelota hace contacto con la barda, con doblete. Productor de la tercera carrera del equipo de los Rojos. Va en contacto. Una línea sólida entre el izquierdo central de Cota, que está colocado en segunda. Gran velocidad de primera Naim Núñez, anotando la tercera para el equipo de los Rojos de Jiménez. Y la gente se pone de pie. La pelota parecía que iba más, Arturo. Parecía que esa pelota iba a viajar allá entre jardín central y jardín izquierdo. Al final de cuentas, imparable doblete por parte de Yosemot Cota. Tenemos corredor en la segunda. Una rayita más para el equipo de los Rojos de Jiménez. Pitcher zurdo, dice Javi Moreno. Ven cómo va a ser todo para Ismael Tijerina. Vamos a hacer un corte y regresamos. Tortilla de la cuarta. Benino Quintana informa. Cambio de pitcher. Mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Muchas gracias. De regreso, cambio de pitcher. Ya me llegó mensaje, saludos al Bari Ayala y a toda su familia, gracias. Aprovecho también para mandar un saludo al licenciado Dani Villarreal, siempre al pendiente de Romántica 102.fm. Dos muy buenos amigos, hermanazos los dos, el Bari Ayala y Dani Villarreal. Cambio de pitcher, viene zurdo. Tiene Sergio Alvarado a lanzar por parte del equipo de los Algodoneros. Dice a la bienvenida el killer Miguel Ángel Rivera. Sí, conectar de imparable en 2 turnos. El killer lo pone más peligroso. Ismael Tijerina, 5 entradas completas, 21 bateadores, 3 carreras. Aquí mencionarle, conectaron 6 imparables, otorgó únicamente una base por bola y echó a un enemigo. A ese lo puso justamente en la misma primera entrada. Pero labor de picheo de Ismael Tijerina.
Sergio Alvarado, lo más alto del Montico, viene con el vencimiento a la goma, elevando la pelota. El killer Miguel Ángel Rivera, el short, el tercero, al jardín izquierdo. Al final de cuentas, el jardinero izquierdo con complicaciones y todo, porque se le logró tirar en última instancia hacia adelante Ulises Vaca. Toma la pelota y de esta manera con fly al 7 cayó el primer out. Jugadón de Ulises Vaca. Jugadón de Ulises Vaca en el jardín izquierdo. Batazo corto, fue de adelante espectacularmente. Fue el parón en corto al tercera base. Nada, termina en el suelo. Ulises Vaca haciendo una gran jugada a la defensiva. Batazo atrasado y al final fue todo ya para Sergio Alvarado haciendo la chamba, pero también habrá que darle el reconocimiento a Ulises Vaca en el prado izquierdo. Joyita, como dicen en la televisión, a la defensiva. Así que bueno, cayó el primer mate de esta parte baja de la sexta entrada. Dominaban a Miguel Ángel Rivera. Cambio de pitcher. Tortea la cuarta de Nino Quintana. Con mucha fuerza golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, sin un juego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de... Muchas gracias, de regreso. Cambio de pitcher, viene derecho. Eduardo Herrera, nuevo lanzador por el equipo de los algodoneros. Sergio Alvarado, un tercio de entrada, un bateador y Audión a hacer la chamba. El de los García, este joven Sergio Alvarado con su número 77 y ahora Eduardo Herrera, número 52 en su jersey, brazo derecho para el equipo de los algodoneros. Le da la bienvenida Juan Manuel Mayenabeite. Arturo, un ligero chipi se empieza a sentir aquí en el estadio 21 de marzo, ya lo mencionábamos, el viento ahorita no nos parecía muy bien. Sí, ya empezó a caer un poco de agua, ¡zum! Engañado, quitándole velocidad aquí Eduardo Herrera, pitcher derecho. Así que con un out en la intermedia, Joe Samot Cota. Aprovecho nuevamente para mandarle un saludo a Ivana, hija de Iván Ayala, Ivana, y también a Pamela y por supuesto al Bari. Gracias a los tres. Excelente familia. 0 bolas, un strike, un out. Eduardo Herrera se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato alto para Juan Manuel Mayenabeite. Quinto en el orden, tercera base, de 2-2 el día de hoy. Par de indiscutibles rumbo al prado central en la primera entrada y abriendo tanda en la cuarta. La cuenta pareja para bateador derecho con el 72 en la espalda. 6-3 el marcador. Se animó la afición, se balancea el pitcher, lanzamiento, en batazo, va al izquierdo, central, va al izquierdo, va al central. Al final, la pelota pica. La recoge Omar Jaramillo, doblando de tercera rumbo a home. Se viene la cuarta, doblete de Juan Manuel Mayenabeite. Levanta los brazos. Batazo profundo, Yo no sé si por el viento no se fue, pero el contacto fue sólido hasta lo profundo del izquierdo central. Viene la cuarta para el equipo de los rojos. Siguen sonando los maderos de aquí de la casa de los rojos de Jiménez. Buen batazo de Juan Manuel Mayenabeite, amigos de Romántica 102.1. Otro batazo que parecía que la pelota iba a viajar
sonando los cañones allá hacia el jardín central, jardín izquierdo. Produce carrera Juan Manuel Mayenaleite, que llevaba pasando jonronero. Únicamente llega a la segunda ocasión también a batear Andrés Urbina. Hay que recordar que Andrés Urbina conectó cuadrangular importante por el equipo de Rojos de Jiménez. Llegaron hasta donde están ahorita, a las mismísimas semifinales de nuestro campeonato estatal de béisbol del Estado Grande, el estado de Chihuahua. Corredor en la intermedia, Eduardo Herrera, en lo más alto del montículo se mantiene. Ha despertado la afición de los Rojos de Jiménez. Lanzamiento machucón. Hacia atrás, una bola, un strike, un out. Par de dobletes de Yousomot Cota y también de Juan Manuel Mayenaleite. 2 carreras para el equipo de los Rojos, 6 carreras por 4 ganando Algoneros. Eduardo Herrera enfrentando a Andrés Urbina, de 2-0 el día de hoy. Elevado al derecho en la primera entrada, bola ocupada en la cuarta. Duelo entre derechos, viene el lanzamiento rumbo al plato bajito. 2 bolas, un strike. Que son los Pinos. Estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores y con el personal que aquí labora, de ofrecerles los mejores productos lácteos de la región, Queso Los Pinos. 2 bolas, un strike. La afición de los Rojos de Jiménez con sus banderas. Mucha afición con pañuelos también. El que está en la caja de bateo representa el empate. Eduardo Herrera, listo, lanzamiento bajito, 3-1. 3-1 con un out. Es simplemente un manicomio, la locura. El 21 de marzo. Un ligero chipi aquí en este inmueble. 3-1 la cuenta para bateador derecho con un out. 17 indiscutible de 10 del equipo algonero, 7 de los Rojos. Se balancea el pitch, lanzamiento rumbo al plato. Pasaporte. Levanta sus brazos también Andrés Urbina. Allá va Campante trotando rumbo a primera. Hombres en segunda y en primera. Base por bola para Urbina, va a ser todo para Eduardo Herrera. Allá viene Javi Morales Bencomo brincando la raya de home a tercera. Con la cara hacia abajo y manejar el equipo de los algodoneros de Delicias. No pudo Eduardo Herrera la noche del día de hoy. Cambio de lanzador por parte del equipo visitante. Vamos a ir a un corte y regresamos. Va a ser. Vamos a ir a un corte y regresamos. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Sin buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Apenas alcancé a escuchar el retorno. Es impresionante, sobre todo el ambiente. Strike el primero, pitcher derecho. Ever Rodríguez, Arturo. Ever Rodríguez, nuevo lanzador del equipo de los algodoneros de Delicias. Le da la bienvenida a Anthony Casarín. 2 hombres, un imparable y una base por bola para la labor
de relevo del pitcher del equipo de los algodoneros, Eduardo Herrera. Arturo, no sé si me puede levantar la mano izquierda, por favor, porque la derecha, ándale, ahí está mejor porque te tapa la pancarta de atrás. Ok, una bola, un strike, un out. Eder Rodríguez, el derecho, se balancea, lanzamiento alto, 2-1. Hay un solo out, 2 en las colchonetas. En segunda Juan Manuel Meinavicta y en primera Andrés Urbina. Anthony Casarín, pasaporte en la segunda entrada, abriendo tanda, se quedó en tercera y bateó para doble play en la cuarta. Ya empezó a llover con mayor intensidad. De hecho, me estoy mojando la espalda. Lanzamiento, línea rumbo al jardín central, hasta lo profundo. Va a venir doblando de tercera, rumbo a home la quinta. Así que imparable productor de Anthony Casarín. Sólido, conectándole aquí al bullpen del equipo algodoneros. Se ha acercado peligrosamente los rojos, 6 carreras por 5. Conectándole sólido. Sigue atacando fuerte el equipo de los rojos de Jiménez. Ahí este equipo, Arturo, con nada se cae, nada le hace daño. Pensábamos que una ventaja de 6 carreras por 2 no era mucho para Delicias, pero no tampoco que se fuera a levantar tan rápido el equipo de los rojos de Jiménez. Vamos a ver si la lluvia le permite que este partido es ligero, el Chipi, pero es muy constante el Chipi aquí en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Ya lo mencionabas, Arturo, hay que sufrir los que están en el terreno de juego, ni hablar. Corte el show, corredor en la segunda, en la primera viene a batear Torres con una de la pizarra. Se para tocar, es un elevado, la toma el pitcher. Se había barrido el tercera base Carlos Rubio, el toque es pésimo. Da mucho la atención, teniendo hombre en segunda y primera. Mande sacrificar en este caso al menor. Yo entiendo que es el menor, pero aquí regala un out, un elevado. Va el pitcher en dirección del tercero y se quedó con ella. Ramón Espinosa, viene a bater por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Bien, Arturo, que esto es la locura. Aquí en el 21 de marzo, un solo swing y todo puede cambiar en el estadio 21 de marzo. Únicamente una carrera tiene de ventaja el equipo de los algodoneros de Delicias. Un bat de muchos peligros que se pueden rodar con Niña Blanca este Ramón Espinosa. Bueno, aquí strike el primero. Strike el primero. Empieza a caer la lluvia por la espalda de nosotros. Y cuidado de los aparatos que tenemos en cuanto a la transmisión. 0 bolas, un strike. Así que en segunda Andrés Urbina, en primera Anthony Casarín, noveno en el orden Ramón Espinosa. Elevado rumbo al derecho en la segunda entrada. Y en la quinta lo dominan por la base 6-3 de Don Nada. Ramón Espinosa, Eder Rodríguez se balancea, lanzamiento elevado en terreno de foul. Ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike, 2 out. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. Bajando la Plaza del Santuario, en la esquina de la Nutrición y Cinema Delicias. Estamos mejorando nuestras instalaciones para ti, ven y visítanos. Contamos con todas las salas renovadas, con butacas ergonómicas, alfombras e iluminación. Ya tenemos el estreno de mi amigo Enzo, el cine de tu ciudad, Cinema Delicias. Viene el pitch, el lanzamiento, swing, abanique, se poncha. Y lo festeja Eder Rodríguez. Se van 6 entradas completas de juego. Algodoneros ganando 6 carreras por 5. Radio de 3 carreras del equipo de los rojos. Se pone sabroso el juego. No se despegue su aparato receptor Romántica 102.9 FM desde el 21 de marzo. Vamos a ir un corte, regresamos. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas.
el himno de Chihuahua. Muy bien, respetuosamente el himno de Chihuahua. Eso indica que se viene lo que puede ser, simplemente eso, lo que puede ser el último tercio del partido. La pizarra de la competidora ferretera sigue lloviendo, ya con una mayor intensidad. 6 carreras por 5 ganando Algodoneros. Burritos Lalos, calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social en Delicias. Le atienden Lalo y Norma Sapien. Servicio de domicilio 639-501-9062. Quesadilla Lalos especial, chorizo, repollo, tomate y crema. Tiro de calentamiento de Andrés Olivas. Tractores del Norte en nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti, Beer Junior. Barbería, peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Haz tu cita al 474-7895 en Oasis Plaza, en Delicias. Y bueno, mi querido Pompín, mojándose allá en el terreno de juego. No sé si vale la pena decirle que se venga, ¿no? Pues sí. Arturo, está el diálogo con los señores umpire. Créeme que no falta mucho para que los umpires puedan suspender el partido. No hay charco todavía nada, pero la lluvia sigue constante. Parece que van a mandar a llamar a Jaime Morales. Sí, mira, te lo mencionaba. Era una charla muy larga la que estaba teniendo ya el cuerpo de ampalleo en estos momentos, reunidos entre ellos. Y pues aquí, no sé, a quién le perjudique. Si se da a cabo la suspensión del partido de manera momentánea, sí, se suspende el partido, Arturo, de manera momentánea. Así que vamos a esperar que decimos umpire. Por lo pronto esperar que se pare la lluvia. Bueno, entonces, George, vamos a ir un corte. Y bueno, vamos a regresar si quieres con el primer corte y luego ya te digo qué hacemos, por favor. Bueno, en este momento ya poniendo las lonas en lo que es la parte del plato, lo que es la media luna también, de tercera rumbo a segunda, de segunda rumbo a primera. Sigue lloviendo, entonces lo que procede, Jorge, es poner música. No tiene caso seguir ahorita, se está suspendido el juego después de 6 entradas completas, ganando Algodoneros 6 carreras por 5. Apenas iba a abrir el 7º episodio. Entonces lo que vamos a hacer, George, es poner un poco de música. Estate nada más al pendiente si quieres de tu teléfono y te mandaré un mensaje después de que se tome alguna decisión. Si vemos que se para, bueno, para reanudar, por supuesto, la transmisión. A toda la gente que está en sintonía, muchas gracias. Espere la información
y no se despegue su aparato. Aparte la música que ofrece Romántica, excelente para el oído. Vamos entonces a poco de música y luego seguramente retornamos a la transmisión. Hay que llegar primero, vamos al
vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros,
vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero.
comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen
La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros,
mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar
apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo,
Ciencia. Muchas gracias por la espera también. Romántica 102.1 FM. Nuevamente desde el Parque 21 de Marzo. Esto está a punto de reanudarse en la parte alta de la séptima entrada, donde el equipo algodoneros gana 6 carreras por 5. Una mala noticia para el equipo de los Rojos de Jiménez en la cuestión de Javier El Lobito Encinas. Tiene de hecho la entrevista el señor Ramón Gallegos Rayos en este momento al terreno de juego. Por favor, con la entrevista. Arturo, tenemos información sobre el caso Javier Encinas. Entrevistamos al training del equipo de los Rojos de Jiménez. ¿Qué te parece si ponemos la entrevista un poquito rápido? Tenerlos al 100, ese es nuestro compromiso. ¿Qué pasó con Javier Encinas? Coméntanos. Javier Encinas tiene una lesión de flexor extensor de su mano. Desafortunadamente lo vamos a tener no sabemos cuánto tiempo. Ahorita salió para cirugía, esperemos que tenga buen resultado. La operación va a ser ahorita mismo. Hoy mismo es la operación. Sí, creemos que sí, no sabemos cómo queda ahí el parte médico, pero eso es lo que pasó. Esperemos que sea rápida su recuperación. ¿Fue con la pisada que le dio en la vega? ¿Cómo fue? Un estaitazo que le dieron. Fue un accidente que son tus azares del béisbol, de cualquier deporte que pasan, ¿verdad? Y pues esperemos tenerlo, vamos a decir relativamente pronto, pero no creo, está difícil para que salga, porque hay que unir esos ligamentos para que puedan funcionar. Entonces son 15 días de cirugía, más otros 15 de lo que es la terapia física, entonces es muy difícil. ¿De qué brazo fue? Es su mano, que es la izquierda me parece. Gracias. Adelante Arturo, vamos con la crónica del partido. Entonces, mínimo de 5 a 6 semanas fuera el Lobito Javier Encinas. Otra baja, lamentable para el equipo de los Rojos de Jiménez, Encinas y también Humberto Gutiérrez. Bueno, una lamentable noticia, lo de Javier Encinas, de 4 a 5 semanas fuera. En este momento está en cirugía, deseándole por supuesto una pronta recuperación. Ya ha comenzado el juego, lanzamiento malo aquí para Chilo Rocha. 2 lanzamientos malos, tercer lanzamiento malo aquí ya para Chilo Rocha, sexto el orden receptor, parte alta de la séptima entrada. La competidora Ferretero nos anuncia ganando algodoneros 6 carreras por 5, 3 y nada. Chilo Rocha elevado rumbo a la segunda base en la primera entrada, imparable, abriendo tanda en la cuarta, y aquí en la quinta lo dominan por la vía 63 de 3-1 y recibiendo pasaporte en este momento Chilo Rocha. Por bola para el bateador Isidro Rocha. Viene corredor emergente por él, Joel Ramos, Arturo. Joel Ramos viene a corredor emergente acá en la primera colchoneta. Así que Joel Ramos como corredor en esta séptima entrada. Joel utilizando el número 1 en su espalda. Viene Misael Mesa. Seguramente Misael Mesa, que entró a correr por el Minigato Iván Gándara, estará buscando tocar la pelota y tratando de avanzar corredor rumbo a la intermedia. Se mantiene en la loma Andrés Olivas. Es Ángel Olivas. Aquí la revirada rumbo a primera. Quieren mantener un poco a raya al jugador menor Joel Ramos. Ahí cerca también Jaime Lara Hernández. 18 imparables hasta el momento. 10 del equipo algodoneros, 8 del equipo de los Rojos de Jiménez. Se cuadra para tocar Misael. Lanzamiento. Se va en banda. Strike el primero. 0 bolas, un strike. Onyx Suite en Delicias. Tenemos 20 cómodas y modernas suite. Incluye desayuno. Contamos ya con elevador. Nuevo concepto en hotelería. A un costado de Casino Vitrales y farmacia 24 horas. Bueno, ahí está parte, por supuesto, de la gente que nos acompaña como patrocinadores oficiales durante esta temporada 2019, que estamos ya en la recta final. Lanzamiento abierto, una bola, un strike. Misael Mesa, jugador del equipo algodoneros, poca actividad, si bien es cierto. Misael Mesa, aquí le voy a decir, esta temporada, bueno, en esta serie, de 1-0 con carrera anotada. Y en la temporada ha conectado 5 imparables, 4 sencillos con un triple, 217 milésimas de bateo. Se cuadra para tocar, la deja pasar, strike el segundo. Para Misael Mesa, cómo está batallando el equipo
algodoneros para poder efectuar el toque. Lo hemos visto sobre todo con Jaime Bustamante, y aquí tienen con una bola, 2 strike al bateador en turno, Misael Mesa. Una bola, 2 strike. Ya reanudado el juego después de la lluvia que se presentó aquí en el 21 de marzo. De costado el pitcher Olivas, ahí va la revirada, cuidado, pasito para quedarse en la inicial de Joel Ramos. Nuevamente se acerca Jaime Lara, algo le dice a 1 metro de distancia. Aquí Misael Mesa también sale ligeramente 2-3 pasos de la caja de bateo. Fuera del cajón de tercera, Javi Morales Moincomo, manager del equipo, con las indicaciones para Misael Mesa. Pitcher zurdo se pone de acuerdo con el receptor Urbina. Lanzamiento, se cuadra para tocar, el toque es malo, al final por primera. Misael Mesa falla. Increíble esas jugadas que al final pueden marcar sin duda alguna y sin temor a equivocarme diferencia. Permaneció la jugada del toque de pelota, out de regla para el bateador. Sigue corredor en la primera colchoneta para el equipo de los algodoneros de Delicias. No le funciona aquí la jugada a Javi Morales de Encoma, el equipo de los algodoneros. Tenemos un out, séptima entrada en su parte alta. Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza. La leche de Chihuahua, hamburguesas Charlie. Le ofrece deliciosas hamburguesas de tocino, champiñones hawaianas dobles y sencillas. Avenida Río San Pedro, número 606A, en Delicias, 100% carne de res. Vamos a ver a Jaime Bustamante como octavo en el orden, campo corto, con el número 2 en su espalda. El día de hoy de 3-1. Viene el lanzamiento, swing, strike el primero. Se envasó en bola ocupada en la segunda entrada, precisamente cuando estaba en primera el minigato Iván Gándara, y que falla en el toque. Al final se envasa en bola ocupada, se quedó en tercera. En la cuarta entrada conectó imparable rumbo al jardín derecho, también se quedó en tercera, y viene a ser dominado con elevado rumbo a las paradas cortas en la sexta entrada. Así que de 3-1 el día de hoy el que está en la caja de bateo. El lanzamiento parecía bueno, dice que no el umpire. Una bola, un strike, un out. Coincido con la afición de los Rojos de Jiménez. Lanzamiento que parecía morder la esquina para bateador derecho. Una bola, un strike, un out. Se mantiene en primera Joel Ramos en el último tercio del partido. 6 carreras por 5 ganando algodoneros. Viene el lanzamiento afuera. Gran reacción de Andrés Urbina, el receptor del equipo. 2 bolas, un strike. Ingenio computacional. No olvides que puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites. Es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. Elige el plan a tu medida. Ingenio computacional. El zurdo Ángel Olivas, ya de costado, se pone de acuerdo con su receptor Urbina. Lanzamiento rumbo al plato, un batazo corto al jardín derecho. Va el jardinero, se quedó con ella. Va Joel Ramos, tiene que regresar. Demasiado tarde, mal corrido. Se dejó ir como si nada rumbo a segunda. Doble play en la jugada. Otra vez el equipo jugando mal en los senderos. Se concreta la doble matanza, un batazo corto, la pura raya, la toma el jardinero derecho Manuel Torres. Ya no pudo regresar Joel. Va el tiro rumbo a primero y se concreta la doble matanza. Cuidado con esas jugadas, 6 entradas y media de juego. La pizarra ganando algodoneros, Alcobés Alimentos Concentrado Delicias, 6 carreras por 5. La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta
Muchas gracias, Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles. Servidor y amigo Arturo Baeza Rosete en esta parte baja del séptimo episodio. La Pizarro de la competidora ferretera ganando Algoneros 6 carreras por 5. Y viene el turno para Ávila, Miguel Ávila, que entró precisamente por el lobito Javier Encinas. Miguel Ángel Ávila, Naim Núñez y Yosamut Cota, los primeros 3 a la ofensiva del equipo de los Rojos de Jiménez. Primera ocasión que vendrá a batear Ávila, que vino a entrar de sustituto por Javier Encinas, que salió lesionado, pero este joven tuvo la tercera almohadilla y brincaron a Naenaveta a las paradas en corto. Lanzamiento con velocidad, descontrolado alto, una bola, 0 strike. En esta parte baja de la séptima entrada. Así que el primero en el orden, Miguel Ávila, al final de 3-1 se fue el lobito. De 4 a 5 semanas fuera. El reporte que tenemos en este momento en cirugía. Viene el lanzamiento rumbo al plato, strike. El primero, una bola, un strike. Una baja muy importante, ¿eh? Independientemente de lo que pueda suceder el día de hoy en esta serie. Una pérdida casi en lo que resta de la temporada, aunada a la lesión también y operado también recientemente Humberto Gutiérrez. Una bola, un strike. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto. 2-1. Eder Rodríguez en la loma de los disparos. Me preguntan mi mensaje cuántos pitchers ha utilizado Algodoneros. Ismael Tijerina, Sergio Alvarado, Eduardo Herrera y quien se mantiene en este momento en el centro del diamante, Eder Rodríguez, el derecho. Ya de costado, el lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Strike el segundo. 2 bolas, 2 strike. Arturo, nada más para confirmar, Alexis Sainz cachando. Ok. Ya está Alexis en la receptoría. 2 bolas, 2 strike, pues sí. Después de la salida de Chilo Rocha. Así que ahora en la loma, Eder Rodríguez y detrás del plato, Alexis. 2 bolas, 2 strike. Listo el pitcher. Lanzamiento foul. Conectado hacia atrás. Yacedelsa cuenta con la mejor tecnología. Venta, instalación en neumático, rotación desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo. Nuestra misión, tu satisfacción. La afición roja gritando sí se puede, sí se puede. 2 bolas, 2 strike. Partido el día de mañana pactado en punto de las 4 de la tarde. En Camargo no se pudo efectuar por la lluvia. El cuarto juego mañana es a las 5 y el lunes el quinto a las 6. Cuenta pareja, pide tiempo el primero en orden, Miguel Ávila, que entró a cubrir la antesala, la esquina caliente, la tercera base. Y Juan Manuel Maniaveitia cubriendo ya las paradas cortas. Entra Pedro Soltero, sobre todo para darle un back a Eder Rodríguez para quitarse de los spikes, sobre todo la cuestión de pues el lodo, ¿no?, que acumula por supuesto la loma después de la lluvia. 2 bolas, 2 strike, ya listo Eder Rodríguez, el derecho, esperando turno, el segundo en el orden, segunda base, Naim Núñez, se balancea el pitcher, lanzamiento, sí señor, ponche aquí para Miguel Ávila. No hay duda, marca Rafaeli, solo decreta el ponche para el primer bat del equipo de los Rojos de Jiménez. Tenemos el lado número 1 de esta parte baja de la séptima entrada. Viene a bater Naim Núñez, el segunda base. Bueno, viene el segundo en el orden, Naim Núñez. Naim, el día de hoy ponche tirándole en la primera entrada. Después abrió tanda en la tercera, dominan por la vía 6-3, short primera, viene el lanzamiento, un rodado violento por primera, la defiende Luis Eduardo, va la asistencia del pitcher, como el inicial, out en primera, marca y decreta el umpire, out, rodado violento, que no le quedó a Luis Eduardo más que defenderla, la tapó sobre todo con el antebrazo derecho, la pelota se escurre ligeramente 2 pasitos al lado derecho, va por ella, toma la pelota a mano limpia, espera la asistencia del pitcher en el inicial y el umpire, una jugada cerrada en la inicial, decreta el out. Y va la asistencia en la changa exactamente el antebrazo derecho. Alcanza a reaccionar, viene Luis Eduardo García, buena la asistencia por parte del pitcher Eder Rodríguez para que se consume el out. Le pone un poquito de hielo seco Luis Eduardo García en arribita de su muñeca derecha para que de esta manera
pues recibió un impacto y Juanito Aguilar le lleva un pedazo de bat a Eder Rodríguez para quitarse el logo de los Spikes. Muy bien, ahí está nuevamente Juanito Aguilar con el pitcher Eder Rodríguez, y ya recuperado también regresa Tony Ramos después de ir a auxiliar a Luis Eduardo García. Cayó el segundo out. Viene el turno para Yousamot Cota, el clasificado tercero en el orden, primera base. Número 28 en su espalda, bateador derecho. Una gran actuación el día de hoy de 3-2. Cuadrangular en la primera entrada. Elevado rumbo a segunda en la tercera y doblete en la sexta. Tiene 3 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. Bateador derecho con el número 28 en su espalda. Mejoramos mucho para ti, para llevarte combustible, sí, para ti. Plusco Gasolineras, aquí un batazo atrasado, colocado entre primera y segunda, imparable rumbo al jardín derecho. No para este Cota. Al primer ofrecimiento, la deposita en los dominios de Raúl Ruiz. Imparable el jugador del equipo de los Rojos de Jiménez, Cota. Ahora rumbo al jardín derecho, les ha conectado 3 imparables. De hecho, nomás le falta el triple Arturo para conectar el ciclo. Sí, así que Plusco Gasolineras, de aquí a donde quieras. Cuida tu motor y tu dinero. Si tu motor pudiera hablar, te dará las gracias. Plusco Gasolineras en nuestras 4 estaciones. En contraesquina de Yace Delsa Matriz y sucursal por Aurrerá y también Avenida de las Industrias. 4 estaciones de Plusco Gasolineras. Se balancea. Lanzamiento aquí de Eder Rodríguez. Esquina de afuera no. Lanzamiento alto para Miguel Ángel Rivera. El bateador zurdo con el número 44 en la espalda. Bateador designado. Hoy de 3 nada. Elevado rumbo al jardín central en la primera entrada. Rodado rumbo al short por la vía 6-3 en la tercera. Y gran jugada a la defensiva. En el jardín izquierdo de Ulises Vaca en la sexta. Así que de 3 nada. Swing, strike el primero. Una bola, un strike. Para Miguel Ángel Rivera. Tiene en primera a Cota. Ahí muy cerca de Luis Eduardo García en la inicial. Esperando turno. Juan Manuel Mainabeitia. En el círculo espera. Se balancea el pitcher, lanzamiento, strike el segundo, parecía alto. Una bola, 2 strikes, 2 outs, ventaja para el pitcher. Agradecerle también al Vaquero Express, sábado y domingo de 12 a 6 de la tarde, con combo de costilla, chuleta, cirlón y arrachera. Márquenos al 639-128-7465. En Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, en Fraccionamiento La Salle, en Delicias. Una bola, 2 strikes, 2 outs. Lanzamiento rodado rumbo a tercera, la toma tercera, al final va rumbo a la intermedia, se acepta Misael Mesa jugando ya la segunda base, así que out forzado en segunda y se van ya 7 entradas completas de juego. La pizarra 6-5 ganando Algodoneros, Alcodes Alimentos Concentrados de Delicias. Hoy
Muchas gracias. Viene el turno para el equipo algoneros en esta parte alta del octava entrada, ganando 6 carreras por 5. Viene la ofensiva del equipo algoneros con noveno, primero y segundo. Aparece Raúl Ruiz, Omar Jaramillo y Ulises Vaca. Arturo, en estos momentos acabamos de una plática con Javier Encinas. 7 puntadas le dieron. Entonces, que mañana le dijo el doctor que fuera a que lo checara de nueva cuenta en el transcurso de la mañana, cerca de mediodía. Y si en dado caso de que estén las cosas, para ver si le autoriza que juegue el día de mañana. Por lo pronto recibió 7 puntadas, se le descarta lo que en su momento ya se haya mencionado por parte del trainer de aquí del Rojo de Jiménez. No va a tener que ser operado, desafortunadamente no voy a ser operado. Entonces, bien, puede mañana checar. En dado caso de que mañana no lo valoren para que juegue, son mínimo 5 a 6 días de reposo absoluto para Javier Encina. Entonces, afortunadamente, no va a ocupar operación. Ok, perfecto. Eso es muy buena noticia. Aquí Machucón por primera, la toma el primera, regresa rumbo al inicial y con esto cayó el out por la vía 33. Bien, aquí Cota que estaba jugando adelantado, esperando a lo mejor un probable toque de pelota por parte de Raúl Ruiz de manera sorpresiva. A final de cuentas salió un machucón de botes lentos hacia él y logró concretar la jugada por la vía 33. Tenemos el primer out en la pizarra, octava entrada en su parte alta, una cortesía de Caspor frente al Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Viene el turno para el zurdo Omar Jaramillo, zurdo contra zurdo, viene el lanzamiento alto. Omar Jaramillo, el día de hoy, de 1-0. Ponche sin tirarle en la primera entrada, después recibió pasaporte. Esto fue en la segunda y se quedó, de hecho, anclado en la intermedia. Base intencional en la cuarta y base intencional en la sexta, anotó carrera. Viene el lanzamiento bajito de piconazo, así acepta Andrés Urbina. 2-0 la cuenta. Los Moritos Birrería, lonches de barbacoa con queso en costo, ahogado en caldo de consomé. Ahí Quinta y Avenida Tercera Norte, lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. En Los Moritos Birrería, 2-0 para Omar. Así que Omar de 1-0 con par de bases intencionales, un pasaporte y una cara anotada. Está abriendo por quinta ocasión la alineación del equipo algodoneros. Ya a punto de llegar a la medianoche. Y estamos en la octava entrada, 6-5, lanzamiento, sí, strike el primero. Dos bolas, un strike, un out. Nos mantenemos también en el Facebook, en la página de Pasión Deportiva, muchas gracias. Y por el canal de YouTube Pasión Deportiva Delicias. Y por la frecuencia de Romántica 102.fm, 2 bolas, un strike. Se balancea el pitch, el lanzamiento flojito. Abierto, 3-1 con un out. Una recta final importante, ¿no? A la expectativa, sobre todo, tanto la afición algodonera como la afición de los rojos. Es una carrera de diferencia. Y sobre todo en estas entradas donde se ganan o se pierden los juegos. Viene el lanzamiento alto, lo perdió. Así que con pasaporte y un out. Allá va Omar Jaramillo, rombo a primera. Negociar la base por bola aquí el potrillo Omar Jaramillo. Pues únicamente fue ponchado en la primera entrada, de ahí en adelante se ha envasado en sus últimas 4 oportunidades. Viene el turno para Ulises Vaca, segundo en el orden. Jardinero izquierdo a la defensiva con el número 8 en su espalda, bateador derecho. Recibió par de ponches en sus primeras 2 apariciones al plato. Sin tirarle en la primera, tirándole en la segunda. Viene el lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul. De botes muy lentos hacia atrás. Pero después reaccionó abriendo tanda en la quinta con doblete, anotó carrera. Y luego infield hit en la sexta, donde anota y también tiene carrera producida. Tiene una impulsada, 2 anotadas, de 4-2 el día de hoy. Con sencillo y extra base, Ulises Vaca. Otra buena jornada para él. Con un lado encuentra velocidad en los senderos. En primero Omar Jaramillo. El zurdo Ángel Olivas. Tiene de frente a Omar Jaramillo, que abre 2-3 pasos por primera. Se balancea, lanzamiento afuera. Así que le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. Tapia, enderezado, pintura y soldadura. Familia Tapia la atiende. Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Y también Casa de Cambios Conchos. Cambio de cheques y giros postales.
Venta de Lotería Nacional, Melate y Pronóstico Deportivo, la atiende con gusto don Manuel y Titi Ramírez. Avenida Segunda Norte, número 116, 472-4633. Casa de Cambios Concho, revirar rumba primera, no hay consecuencia. Llega Omar Jaramillo tranquilo, se acerca Jaime Lara a platicar ahí en el hombro izquierdo prácticamente Jaime Lara en el cajón de primera. Como lo ha estado alternando, ¿no? En el primer juego Roberto Pablo Cadena, en el segundo Jaime Lara, y cuando hay tercero regresa en ese cajón Roberto Pablo Cadena. Una bola, un strike, lanzamiento, strike el segundo. Le vino con velocidad una buena recta a la esquina de afuera. Para Ulises Vaca, esperando turno Luis Eduardo García. Una carrera simplemente diferencia. La afición de la tercera zona, sobre todo los que están en los jardines después de la lluvia, bueno, pues hubo quienes se acomodaron seguramente acá en otras zonas, otros regresaron a sus lugares. Lanzamiento, uy, le puso velocidad nuevamente, pero ahora buscando la esquina de adentro. El lanzamiento alto, 2-2. 639-471-91-24 para sus mensajes. Y 639-123-57-96. ¿Y cómo le fue a Sergio Alvarado? Sacó un out. Un relevo situacional, ocasional. Swing, abanique, se poncha. Engañado totalmente, ¿eh? A la esquina de afuera, fue por ella, no encuentra nada. Chocolate, cortesía del pitcher zurdo Olivas. Utilizando bien sus picheos, el zurdo del equipo de los Rojos de Jiménez, porque trabajó en su momento a base de velocidad. A Ulises Vaca, y aquí con ese picheo que logró caer justamente en el pentágono, no encontró absolutamente nada. El segundo va del equipo de los Algodoneros de Delicias. Tenemos el out número 2 de la parte alta del octavo rollo, una cortesía de Orsini's Pizzería. Recuerde, mañana es domingo de buffet en Orsini's Pizzería. A quienes nos acompañan en esta madrugada, desvelándose con nosotros, muchas gracias. Saludos por ahí a mis tíos, a Roberto Mercado, a mi tía Caro Rosete, que están en sintonía, gracias también. De Romántica 102.1 FM, viene el lanzamiento, velocidad alto, dice el umpire. Y se cruzaron un poco, porque Andrés Urbina, el receptor, dio medio paso al lado izquierdo y se la puso en el centro, pero alto el lanzamiento para Luis Eduardo García. Tercero en el orden, primera base, Luis Eduardo de 3-2 con impulsada y carrera anotada el día de hoy. Tienen primero Omar Jaramillo, viene el lanzamiento rumbo al plato bajito de piconazo. Bien, metiéndole el peto por delante, sobre todo Urbina, dejando la pelota dormida en sus pies, 2 y nada para la changa. Imparable rumbo al jardín central, en la primera entrada anotó carrera. En la tercera abrió tanda, recibió pasaporte, ponche sin tirar en la quinta y nuevamente conectando imparable rumbo al prado derecho y se quedó estacionado en tercera, 90 pies de la registradora. 2 y nada con 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento afuera, 3 y nada para Luis Eduardo. Copicentro en Delicias. Maestro, necesita apoyo para mejorar el aprovechamiento de sus alumnos. Santillana te ofrece la guía de primero a sexto grado. Y para los peques de casa, fiesta de letras, ¿sí? La guía Santillana la encuentra precisamente en Copicentro, Avenida Quinta Norte, número 8, 24 años de experiencia. Pasaporte para la changa. Base por bola para Luis Eduardo García, sube a la intermedia Omar Jaramillo. Pues saludos allá a Delicias Chihuahua, a Julieta, a mi hermana Julieta Gallegos, al pendiente de la transmisión. También nos mandaba mensaje, ¿quién más? Efren Navarrete también, gracias por estar en sintonía. Y también a la licenciada Estrada, gracias por estar pendiente a través de Romántica 102.1. Gracias por estarnos oyendo, gracias, muy amable por estar en sintonía. Y bueno, seguimos con los comentarios a nivel de terreno de juego. Corredor en la primera, con la segunda viene el hombre del cuadrangular, Carlos Eduardo Rubio Nevares. Los dos que están en los senderos, en el cojín de segunda Omar Jaramillo y en primera Luis Eduardo García, los dos por la vía del pasaporte. Hay 2 outs, viene el turno para Carlos Rubio, el cuarto en el orden, tercera base. Bateador zurdo con el número 16. Conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada. Se quedó en la almohadilla de tercera. Ponche sin tirarle en la tercera. Viene el cuadrangular importante en la quinta con hombre a bordo. Para la ventaja en ese momento, 3 carreras por 2 algodoneros. Y se envasó con error del short en la sexta,
que fue exactamente donde sale lesionado Javier Encinas. Zurdo contra zurdo, lanzamiento bajito. Momento de descontrol de Ángel Olivas, el pitcher. A ver si Algodoneros puede darle una carrerita más a la pizarra. Es una diferencia. Una bola, 0 strike, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento, swing. Strike el primero de poder a poder. Le mostró la recta, le mostró el swing también Carlos Rubio. Batazo importante de Carlos, que ha tenido una buena serie semifinal. Ahora Javi Morales le deposita la confianza como cuarto bat ante la baja de juego notable en esta semifinal de Iván Gamero, que hoy no participó. Hasta el momento lanzamiento, swing otra vez. Recta. Una bola, 2 strike. Les recuerdo, se viene el Día del Nogalero. Nos invitan al 23º Día del Nogalero, 28, 29 y 30 de agosto, en el Centro de Convenciones en Delicias. Habrá conferencias nacionales e internacionales. Cena mexicana. Lanzamiento abierto, 2 bolas, 2 strikes, cena, rompehielos y comida de clausura. Rifas y más. No te pierdas el Día del Nogalero, un evento internacional. Saludos a mis buenos amigos y seguramente va mucha gente de Jiménez. Muchos nogaleros aquí en Jiménez. Entrando unas nogaleras impresionantes, mi querido Edson, ¿verdad? 2 bolas, 2 strikes, tercia de patos para Carlos Rubio. Viene el pitcher, lanzamiento, foul. Atrasado. Aquí Carlos Rubio defendiendo el turno. A la espera en el círculo. El quinto en orden, Mateo designado Miguel Ángel Holguín. Así que corriendo por segundo Omar Jaramillo. Muy cerca de él Juan Manuel Mainavecti. Por primera Luis Eduardo García. Ahí está Cota también en la pura espalda de la changa. Veremos Ángel Olivas tardando bastante. Ya se pone de acuerdo con su receptor Andrés Urbina. Listo Carlos Rubio. 2 y 2 la cuenta. Tercia de patos. 6 carreras por 5 ganando Algodoneros. Se balancea el pitcher. Lanzamiento rumbo al pentágono. Abierto el lanzamiento. 3 y 2 con 2 out. Se presenta la cuenta del cubano. 3 y 2 y 2 out. Siguiente lanzamiento rumbo al plato. Saldrá rumbo a tercera Omar Jaramillo y rumbo al intermedia Luis Eduardo García. Tortilla de la cuarta de Nino Quintana. Tortilla de la cuarta le ofrece tortillas de maíz para mesa, para tacos, flautas, totopos, su salsa casera. Masa para tamales todo el año. Avenida Cuarta Sur y Avenida Abraham González, número 400, Colonia Benito Juárez. Tortilla de la cuarta de Nino Quintana. Fueron a quitarle también parte de el lodo en los zapatos del zurdo Ángel Olivas. Hay gente en el bullpen del equipo de los Rojos de Jiménez, sobre todo en lo cerrado del juego. ¿Quién será el abridor del día de mañana? Rojos me preguntan, desconozco totalmente. Viene el lanzamiento, hay un batazo profundo, rumbo al jardín izquierdo central, hacia atrás, se quedó con ella Anthony Casarín. Buen contacto de Carlos Rubio hasta el izquierdo central, fue el central. A la carrera levanta el guante y captura. Y se van 7 entradas y medio de juego. 6 carreras por 5 ganando Algodoneros. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Vamos, algodoneros.
Muchas gracias, ya de regreso. Hospital Fortaleza, ponemos a tu disposición instalaciones céntricas, servicio de oftalmólogo, hemodiálisis, cirugía general, trato humano y con cariño. Avenida Cuarta Norte 414, Colonia Centro, Hospital Fortaleza 472-1001. Viene el turno para el equipo de los Rojos de Jiménez, quinto en el orden. Y se mantiene Eder Rodríguez en la loma de los disparos. No me agarran la seña. Ya no me la agarraron. 0 bolas, una está en la cuenta aquí. Para bateador en turno, Juan Manuel Mainabeitia. Mainabeitia, quinto en el orden, tercera base. Derecho contra derecho. Lanzamiento bajito. Una bola, un strike. El día de hoy de 3-3, con carrera impulsada y carrera anotada. Conectó par de sencillos en la primera y en la cuarta, y conectó doblete en la sexta. Así que bueno, pues ahí está nuevamente Juan Manuel Mainabeitia ya cubriendo las paradas cortas después de la lesión de Javier Encina. El lanzamiento para él alto. 2 bolas, un strike. En esta octava entrada, 6 carreras por 5. ¿Qué pasó allá con Pompín? Ahí le mandó un mensajito porque... Bueno, lanzamiento strike el segundo. 2 bolas y 2 strike aquí para el derecho con el 72 en la espalda. Juan Manuel Mainabeitia. Viene Juan Manuel Mainabeitia y luego el sexto en el orden. El receptor Andrés Urbina, el séptimo, el jardinero central Anthony Casolín. Se alcanza el octavo, el derecho Manuel Torres. Eder Rodríguez, pide tiempo aquí el bateador. Pide tiempo el bateador. Acomal Travels, con experiencias que marcan tu vida. Charter carretero, fin de año a Mazatlán, del 28 al 3 de enero. De 17,950 pesos por adulto. Cid Granada, todo incluido. Acomal Travel en Delicias, 639-474. Abierto el lanzamiento, 0305 y 639-474-0306. Acomal Travels, cuenta máxima de 3 bolas, 2 strikes. Sale la caja de bateo Juan Manuel Mainabeitia. La gente empieza a animarse. Estaba muy a la expectativa y sobre todo, bueno, empieza a agitar unos tipo pañuelos con el logotipo de los Rojos. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Swing, abanique y se poncha. Buen lanzamiento de Eder Rodríguez. Cayó el primer mate. Ponche de mucha calidad, el que acaba de sacar en estos momentos el relevista del equipo de los algodoneros de Delicias, Eder Rodríguez, cuarto lanzador. Es el ponche número 3 que otorga él en su labor hasta el momento. Fíjate, Arturo, que es un pitcher que viene con mucha velocidad. Y para mí se me hace que ya era bastante lo que se había lanzado, pero todavía se le ve buena velocidad a Eder Rodríguez. Vamos a ver si la logra mantener el pitcher del equipo de algodoneros. Lanzamiento bajito ahora para Andrés Urbina. Sexto en el orden, el receptor. Un saludo al Puma. ¿Cómo andas, mi querido Puma? Saludos. Tus cachorros ya dormidos. Una bola, 0 strike. Andrés, el día de hoy de 2 nada con pasaporte. Eder Rodríguez se balancea, lanzamiento bajito, 2 y nada. Andrés fue dominado con elevado rumbo al jardín derecho en la primera entrada, después en base en bola ocupada en la cuarta, y en la sexta recibió pasaporte y se quedó en segunda. De las 3 apariciones que tiene en el plato, solamente 2 oficiales. La última no es oficial. Aquí Eder Rodríguez se pone abajo en la cuenta, 2 y nada. Viene el lanzamiento, swing. Lanzamiento pésimo. Lanzamiento bajito, pegado. Le gustó a Andrés Urbina, fue por ella, no encuentra nada. 2 bolas, un strike, un out. Parejo en el resultado, 6 carreras por 5. En cuanto a imparables, 1 de diferencia también. 10 para algodoneros, 9 para el equipo de los Rojos.
que hoy Algodoneros un pecado por 3 errores del equipo de la octava zona, Rojo de Jiménez. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento, sin strike el segundo. Le muestra otra vez la velocidad. Así que 2 bolas, 2 strike con un out. En este cuarto juego, donde bueno, pues el equipo Algodoneros está tratando con pincitas de llevar a un quinto juego empatada la serie, que será mañana a las 4 de la tarde. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado, colocado entre primera y segunda, imparable rumbo al jardín derecho. Encuentra 2 bolas, 2 strike a la banda contraria. Andrés Urbina conectando hit. Por la misma velocidad de Eder Rodríguez, pichea de la esquina de afuera, únicamente aventó la mano de atrás, digámoslo así, Andrés Urbina, para que llevar la pelota rumbo al sector derecho. Batazo atrasado, pero pues a poner de cuentas bien conectado, bien buscado por Andrés Urbina. Tenemos corredor en la primera colchoneta. Va a ser todo para Eder Rodríguez. Así que es todo, vamos a ir un corte, Jorge, y regresamos. Viene Carlos Castañeda, vamos a ir un corte y regresamos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Ahí está el ambiente aquí en el 21 de marzo. Parte baja de la octava entrada. Hombre en primera con una. Fue todo para Eder Rodríguez. Viene Carlos Castañeda a reemplazar a Eder Rodríguez. Castañeda número 12 en su jersey. Eder Rodríguez se un dos entradas las que lanzó Eder Rodríguez. Al final de cuentas se enfrentó a un total de 9 bateadores. Le conectaron un total de 3 imparables y ponchó a 3 enemigos. Esa fue la labor de Eder Rodríguez. Viene entonces Carlos Castañeda, lanzador derecho con su número 12 en su uniforme, para enfrentar a Anthony Casarín, séptimo en la orden, jardinero central. El día de hoy de 2-1, el que está en turno, y Andrés Urbina corriendo por primera. Carlos Castañeda, listo, se balancea, lanzamiento rumbo a home, strike el primero. Pasaporte para Casarín en la segunda entrada. Abriendo tanda, se quedó en tercera. Bateó para doble play en la cuarta y conectó imparable rumbo al central en la sexta y se quedó en primera. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Piden tiempo. Y bueno, pues concede el umpire en jefe. Va a consultar algo con el umpire de primera. Gorditas Lili. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Y carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz, frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Le atienden Meme, Dandy Familia. Esto se va a reanudar. 0 bolas, 1 strike, 1 out para Anthony Casarín.
Ya todos en posición. Así que lanzando Carlos Castañeda. En la receptoría Alexis Sáenz. Luis Eduardo García en primera. Misael Mesa ya cubre la segunda. En tercera Carlos Rubio. En las paradas cortas Jaime Bustamante. Viene el lanzamiento. Strike. En la esquina de afuera. 0 bolas, 2 strikes. En el izquierdo Ulises Vaca. Central Omar Jaramillo. Y el derecho Raúl Ruiz. Así juega la defensiva el equipo comandado por Javi Morales Bencomo. Ventaja para Carlos Castañeda. Todo para poder manejar la situación ante el derecho Anthony Casarín. Ya 10 imparables por equipo. Carlos Castañeda listo. De costado lanzamiento abierto. Descontrolado, si bien es cierto. Desperdicio. Muy atento Alexis. Un lanzamiento que al final se abrió de más. Reaccionó metiendo la mascota hacia el lado derecho. Alexis a ras de suelo. Evitando que posiblemente la pelota se escurra. Y posiblemente en el intento Andrés Urbina ya está en la intermedia. No se queda en primera. 1 bola, 2 strike, 1 out. Ya dice que sí el pitcher Carlos Castañeda, el derecho, está de costado, vigila quien corre por primera, aquí se balancea, lanzamiento, ¡swing! Abanica y se poncha Anthony Casarín. Un picheo porque tiene alto el que le gustó aquí a Anthony Casarín. Se va ponchado, primer ponche que recibe él en esta noche. El primero también que receta hasta el momento Carlos Castañeda. Cayó el segundo out de la parte baja del octavo rollo. Sigue. Y le viene a bater Eduardo Torres. Ahora viene Manuel Torres, el menor, con número 50 en la espalda, octavo en el orden, jardinero derecho. Hoy de dos nada. Toque de sacrificio en la segunda entrada, no es beso oficial. Aquí se balancea el pitcher, lanzamiento rumba home, swing perdido totalmente, strike el primero. En la quinta abrió tanda, dominado por la vía 4-3. Un rodado rumbo a segunda. Y luego en intento de toque, en la sexta, con un out, falló, un elevado al pitcher. Así que de 2-1, de 2 nada, perdón, el día de hoy el menor. 0 bolas, 1 strike. Carlos Castañeda, atento, el lanzamiento rumbo a home. Strike el segundo. Lanzamiento a la esquina adentro para el menor. 0 bolas, 2 strike con 2 out. Ventaja importante para Carlos Castañeda. Se acerca Luis Eduardo García, imagino que le dice, tienes todo para manejar este asunto. 0 bolas, 2 strike, 2 out, menor. La gran experiencia. De hecho, de los dos jugadores de mayor experiencia del equipo Algoneros en comunicación. El de la loma y el de primera, Castañeda y García. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Sí, señor! Ponche sin tirarle a la esquina de afuera. 4 hombres, perdón. Pero al final hace bien el trabajo Carlos Castañeda. Se van 8 capítulos completos de juego. No se despegue ese aparato receptor. A esto le falta lo más importante, la novena entrada. 8 entradas completas de juego. La pizarra de Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice 6-5 ganando Algodoneros. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos Algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos Algodoneros, somos tu afición, hoy
Muchas gracias. Parte alta de la novena entrada. Ganando Algodoneros 6 carreras por 5. Viene el turno para el quinto en el orden, bateador designado. Viene a la ofensiva el equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Estamos en la apertura del noveno episodio. Aparece Miguel Ángel Holguín, además de Alexis Sainz y Misael Mesa. La mínima tanda bateadora, si no es que presenta cambios el manejador del equipo de los Algodoneros de Delicias. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Se ubica por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 467-6077. Transmisiones automáticas Richardson, presente en el Rey de Deportes. Me informa que batea Miguel Ángel Holguín. Primer lanzamiento malo, se balancea el pitcher, otra vez lanzamiento bajito, 2-0 de Ángel Olivas, para Miguel Ángel Holguín, quinto en el orden, tiene carrera producida, conectó imparable rumbo al jardín izquierdo en su primera oportunidad, al final se quedó en la intermedia, dominado con elevado rumbo al jardín central en la tercera y par de ponches consecutivos, en la quinta y en la sexta, el primero de ellos sin tirarle y en la sexta tirándole, tercer lanzamiento malo, 3-0. Aquí para Miguel Ángel. Ángel Olivas, el zurdo ante el derecho con el 88 en su espalda. Se balancea el lanzamiento, bajito y lo perdió. 4 lanzamientos, los 4 malos. Pasaporte para Miguel Ángel. Allá va rumbo a primera. Tenemos corredor en la primera colchoneta. Transmisiones automáticas Richardson, también lo mencionábamos. Y también agradecemos a lo que viene siendo Hidocha Delicias. La innovación es la base que nos mueve. Hidocha Delicias, también presente en el Rey Deportes. Iván Gamero a batear a corredor emergente. Iván Gamero a corredor emergente por Chilo Rocha. Vamos a ir un corte, va a haber cambio de pitcher. Entra entonces Iván Gamero por Miguel Ángel Holguín. Vamos a ir un corte y regresamos. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Muchas gracias. Cambio de pitcher. Viene el velocista. Ricardo Jaques, brazo derecho, número 26 en su jersey. Nuevo lanzador para el equipo de los Rojos de Jiménez en este juego de pelota. Te repito, Iván Gamero corriendo en la primera colchoneta. Sale entonces Miguel Ángel Holguín. Primer turno. Después de la salida también de Chilo Rocha para Alexis, que había entrado a la defensiva, se cuadra para tocar. Una bola sin strike, viene el lanzamiento, el toque es por tercera, baja el tercera, la pierde, el tiro rumbo a primera, out. Bueno, al fin alguien pudo tocar la pelota, fue Alexis, avanza, corre rumbo a la intermedia, Iván Gamero. Por poco y hacía la pifia, el tercera base del equipo de los Rojos de Jiménez, se puso a jugar a la papa caliente, con esa pelota al final de cuentas se hace el out. Por la vía 53,
tenemos corredor en la intermedia. 180 pies registrado la potencial carrera número 7 para el equipo de Delicias, con una cortesía de Caspor frente al Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Viene el turno para Jesús Gallegos, un bateador emergente con el número 34 en su espalda. Jesús Gallegos, Arturo. Jesús Gallegos se encuentra en la intermedia en posición de anotar Iván Gamero. Poca actividad para Chuy Gallegos. Viene Ricky Jaques, lanzamiento, batazo atrasado en terreno de foul. La busca el tercera base, imposible para él. Auto Cristales Lux en Delicias, la red más grande de cambio de cristal para tu vehículo, franquicia Vitrocar. 472-76-77, y agua Electropura Delicias. La mejor agua del estado, surtimos a domicilio, barrotes, empresas, maquiladoras. 474-2332. Se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento, strike. Una buena recta de Ricky Jaques. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Pastelera de Copastel, calle Central Sur, 101-470-0954. Y para el triunfo, qué rico pan en Delicias, el Matriz y todas sus sucursales. 0 bolas, 2 strike, ventaja para el pitcher derecho. Viene el lanzamiento, ponche. Sin tirarle, con velocidad. Se molesta Jesús Gallegos. Le jaló bien a su manopla el catcher del equipo de los Rojos de Jiménez. Tenemos el ponche para el bateador. Se cumple acá la cubana, ¿no? Que el emergente se poncha de hit. Se fue molesto Jesús Gallegos logout, pero tenemos el out número 2. Ahora viene Jaime Bustamante. Jaime Bustamante, octavo en el orden, paró en corto. El día de hoy de 4-1 conectó imparable en su segunda aparición al plato. Esto fue en la cuarta entrada. Conectó rumbo al jardín derecho y se quedó en tercera. Listo el pitcher, lanzamiento, cuidado. Muy encimado, pierde un poco el equilibrio. Va hacia atrás Jaime Bustamante. Una bola, 0 strike. Me imagino cómo se ha de escuchar este Ricky Jaques, exjugador del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Abriendo por segunda Iván Gamero. Una bola, 0 strike, 2 out. En la parte alta de la novena entrada viene el lanzamiento. Lanzamiento pegado, 2-0 la cuenta. Queso Los Pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo. Y Natura, la esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario. Manejamos también licuados, yogur y una gran variedad de alimentos para mantenerse en forma. Bajando la Plaza del Santuario está Natura. 2-0, lanzamiento alto, 3-0. Con 2 out. Vamos a ver si Algodoneros puede traerse Iván Gamero y ampliar la ventaja a 2 carreras, que le daría una mayor calma, sobre todo, ¿no? En la parte baja de la novena entrada. Viene Ricky Jaques, 3-0 la cuenta para bateador en turno. Aquí le pasan el automático a Jaime Bustamante. Así que 3 bolas, 1 strike, 2 out. En este partido emocionante, el de ayer también. La verdad es que gana el equipo de los Rojos 5 carreras por 4. Viene el lanzamiento rumbo al plato, strike el segundo. Ya se puso en cuenta de 3-2 con 2 out. Jaime Bustamante. Ya se acerca rumbo a la intermedia nuevamente Iván Gamero. Y el respetable pide ponche. El ingeniero Edson Meléndez en las plataformas. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Swing, abanica y se poncha. Se van 8 entradas y media de juego. Se viene la parte baja de la novena entrada. Algodoneros a 3 out de conseguir la victoria. Y el equipo de los Rojos a morir en el intento. Vamos a ir a un corte y regresamos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el
mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar. Muchas gracias, pero muchas gracias. Parte baja de la novena entrada. Saludo a mi buen amigo Fernando Barragán, a Cristi, que están en sintonía de Romántica 102.1 FM. Noveno episodio, parte baja. 6 carreras por 5, reunión en la loma. Alexis, receptor, primera base, Luis Eduardo García. El segunda, Misael Mesa. Ya está Eric Zagarnaga. El tercera, Carlos Rubio. El parador en corto, Jaime Bustamante. Y Javi Morales Bencomo. Viene Ramón Espinosa, noveno en el orden. 6-5 ganando Algodoneros a 3 out de empatar la serie. Veremos qué dicen los rojos de Jiménez. Viene a la ofensiva el equipo de Juárez. Aparece nada más y nada menos que Ramón Espinosa, noveno en el orden. Podría aparecer otro emergente como Ulises Juárez o Martín Ramírez, Arturo, por el equipo de los rojos de Jiménez, además de Naim Núñez. La mínima tanda bateadora, pero todo parece indicar, por lo pronto Ramón Espinosa ya lo tiene a cuenta de 0 bolas, con un strike, no hay out, no van a entrar en su parte baja. Es por el joven Miguel Ávila. De 3 nada el día de hoy, Ramón Espinosa, jardinero izquierdo, noveno en el orden. Strike el primero. Carlos Castañeda, lanzamiento, swing, strike el segundo. Elevado rumbo al derecho en la segunda entrada. En la quinta lo dominan por la base estrecho, primer y ponche tirándole en la sexta. Aquí lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Carlos Castañeda. Alexis, receptor, ya de costado el pitcher, se balancea, lanzamiento rumbo a la goma. Aquí un machucón por tercera, la toma el tercera. Va el tiro rumbo a primera, out. Por la vía 53. Un machucón incómodo al final también para Carlos Rubio. Tuvo que dar un paso hacia atrás. Elevado sobre todo para Carlos Rubio, que toma la pelota, pero saca la bazuca rumbo a primera. Cayó el primero. Viene a batear de Juárez. Él viene a reemplazar a Miguel Ávila. Ulises Juárez luce el número 22 en su jersey. Le apuntamos aquí en el trabajado de natación. Le ponemos 9. Batea en la novena entrada con su número 22 ante lanzamientos de Carlos Castañeda. De 1 nada en esta semifinal Ulises, bateador zurdo, lanzamiento bajito. En la temporada conectado 6 imparables. Los 6 han sido sencillos con 3 anotadas y 6 carreras producidas, 333 milésimas de bateo. Es importante también con un doblete ante el equipo de los Manzaneros en el séptimo partido. Una bola, 0 strike. Carlos Castañeda, listo, lanzamiento rumbo a home. Abierto, dice el umpire, 2 y nada. Y empiezan a prenderse las luces de los celulares. Aquí en el 21 de marzo. 6 carreras por 5. A 2 out de Algodoneros. El zurdo Ulises Juárez en la caja de bateo. Carlos Castañeda, listo. Lanzamiento alto, 3 y nada. 3 y nada. Cinema Delicias. Mejores precios y la mejor atención. Ya tenemos el estreno de mi amigo Enzo. El cine de tu ciudad. A una cuadra de la Plaza Carranza, Cinema Delicias. 3 y nada la cuenta para bateador emergente. Para Jiménez, importante que se envase Ulises. Viene el lanzamiento. Golpe al final. Golpe. Y a esto todavía le quedan emociones. Va Romo, primera Almadilla por la vía del dolor. Dice, no ocupo asistencia. Yo puedo solo por la vía del dolor. A primera colchoneta Ulises Juárez, el equipo de los rojos de Jiménez con la potencial carrera del empate. La primera Almadilla vendrá a batear el negrito Naim Núñez, que lleva un imparable en 4 turnos. Vamos a ver al segundo en el orden, Naim Núñez, segunda base, con el número 7 en su espalda, hoy de 4-1. Ponche tirándole en la primera. En la tercera abrió tanda, lo dominan con rodado rumbo al short por la vía 6-3. Y en la sexta abrió tanda también, conectó imparable rumbo al central, anotó carrera. Naim Núñez, swing, strike el primero. Y en la séptima por la vía 3-1. Rodado por primera en asistencia del pitcher en el inicial. 0 bolas, 1 strike. Corriendo por primera Ulises Juárez. Él representa en el empate.
Vamos a ver a Naim Núñez, segundo en el orden. La acción se pone de pie. Y sobre todo pues las luces, que seguramente afectan un poco también a Carlos Castañeda. Se balancea el pitcher. Lanzamiento elevado hacia atrás, la busca Alexis, imposible para él, la pelota se va a ir por fuera aquí del 21 de marzo, pero ya tienen al negrito con 0 bolas, 2 strike, 1 out. Burritos Lalos, bisteca en chile rojo, dessembrada en chile verde. Burritos Lalos consintiendo su paladar cerca del Seguro Social, 639-501-962. Y Tractores del Norte de nuestro campo de acción. Beer Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces, 474-78-95 en Oasis Plaza. Carlos Castañeda poniéndose de acuerdo con Alexis, pide tiempo y lo concede Rafaeli Junior. Ya son las 12:38. Ya día domingo 25 de agosto. El día de hoy a las 4 de la tarde, el quinto juego. ¿Cómo se va a desarrollar el quinto juego? Empatada la serie. Lanzamiento, swing, abanica y se poncha. Lanzamiento que picó antes del plato. Engañado totalmente Naim Núñez. A un out del equipo algodoneros. Ponche para Naim Núñez. Cayó el out número 2. Falta únicamente el equipo algodoneros. Por lo pronto obligue a un sexto juego a Indelisa Chihuahua. La lámina aquí, ok. Interfiere un poco a lo mejor, por eso a veces se corta el micrófono de Pompín. Bueno, viene el turno para Yousamot Cota, clasificado. Ya tiene doblete, ya tiene cuadrangular. Carlos Castañeda, en primera Ulises Juárez. El out más difícil en el béisbol, el número 27, se balancea el pitcher. Lanzamiento, cruzó, dice el umpire de primera. Strike para Cota. 0 bolas, un strike. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería, 20 cómodas y modernas suite, incluye desayuno, ya te contamos con elevador. En Delicias, calle Segunda Norte, un costado de Casino Vitrolis y farmacia 24 horas. Partido emocionante como el día de ayer. Algodoneros quiere regresar la serie a casa, viene el lanzamiento, rumba al plato, machucón de foul. 0 bolas, 2 strike, ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Carlos Castañeda tiene que ser inteligente. Gracias por desvelarse con Romántica 102.fm. Con Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles. Con Ramón Gallego Rayos en el tenor del juego. En las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, el ingeniero Edson Meléndez y servidor de amigo en la crónica, Arturo Baeza Rosete. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Listo el pitcher, tomándose todo su tiempo. Ya se pone de acuerdo. Está de costado, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, foul hacia atrás. Defendiendo el turno. Sale de la caja de bateo Cota como león enjaulado. Se estira. Sabe de la responsabilidad. Algodoneros está a un strike nada más de regresar la serie a casa. Y de posiblemente el día de mañana, bueno, pues buscar regresarla con ventaja. También Rojo de Jiménez tendría esa opción. Pero repito, falta el más importante. Se balancea el pitcher. Lanzamiento alto, el lanzamiento. 1 bola, 2 strike. No se enganchó aquí Cota, aguantó. Lanzamiento alto y afuera de Castañeda. Esperando turno, a ver si alcanza Miguel Ángel Rivera. Carlos Castañeda tranquilo, respira hondo y profundo, se acomoda la gorra. No lleva prisa. Ya hace contacto con la placa y también a su estilo. Prácticamente en su mecánica. 1 bola, 2 strike, viene el lanzamiento, rumbo al plato. ¡Swing! Abanica y se poncha Cota. Gana Algodoneros 6 carreras por 5. Y con esto se empata la serie a 2 juegos. Mañana, sí, mañana a las 4 de la tarde. El quinto juego. Y habrá que reconocer sobre todo que Algodoneros con este resultado regresa a la serie a casa. Gran victoria. Sí, señor, gran victoria. 6 carreras por 5. Adelante. Bueno, ya termina el encuentro aquí en el estadio.
de Jiménez. Victoria para el equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Y logra emparejar la serie. Vamos con relevistas el día de hoy. Con Eder para el equipo de algodoneros. Otra vez está fallando. Igual el día de mañana vamos con todo para poder ganar. Entraste ponchando, es muy importante ese out. Sí, pues yo tenía que hacer el trabajo, y teníamos que ponernos en la pelea, seguir peleando por el pase. A recuperación tu brazo, lo tenemos con hielo, me imagino para aflojar. Sí, para que se desinflame un poquito y a ver si... Un equipo de Jiménez duro, ¿no? Sí, son muy agresivos, son muy aguerridos y pues tratando de sacar out por out para poder aportar al equipo lo más que se pueda. Lo importante es que se logre emparejar la serie, Eder. Sí, claro que sí, para poder mañana atacar otra vez el resultado y llevarnos la serie a casa ya con nosotros arriba. Sigue prendiendo el béisbol del estado de Chihuahua. Claro que sí, sigue siendo muy emocionante, cada partido se pone cada vez mejor y pues la afición ahí que nos está apoyando, pues nosotros tenemos que darle los buenos resultados para ellos. Te agradezco mucho, Eder. No, de nada. Las palabras de Eder Rodríguez, pitcher relevista del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Buen juego de pelota, el que se vivió el día de hoy aquí en el estadio 21 de marzo, Jiménez, Chihuahua. Aquí los jugadores del equipo de los algodoneros vienen poco a poquito. Ismael Tijerina, una entrevista para Romántica 102.1, victoria importante para el equipo de algodoneros. Sí, importante sacar la victoria de hoy. Toda la pena, hay que ganar ese juego. La porra entregada en el día de hoy. Sí, vino a apoyar. Sabes que aquí también de Jiménez es un poco agresiva, pero ahí la porra se mantiene fuerte y ahí está acompañándonos. El día de ayer se perdió, pero bueno, logra volver al equipo de Delicias y se asegura por lo pronto un sexto partido de allá en Delicias. Sí, ya aseguramos el sexto, pero hay que ganar mañana para ir con ventaja para allá, para poder tener esa ventaja que es importante. Se quita poquita presión, ¿no? Aquí en Jiménez. Sí, claro, los muchachos tienen que venir mañana preparados y listos para poder tener un buen juego y vamos a ver si ganamos. Te agradezco mucho, Ismael. No, de nada. Las palabras de Ismael Tijerina, bueno, que en día de hoy pues logra llevarse la victoria para el equipo de los algodoneros de Delicias. Un poquito, aquí Carlos Eduardo Rubio, es una entrevista para Romántica 102.1. Carlos, colocado como cuarto en el orden el día de hoy y conectado al cuadrangular. Sí, pues gracias a Dios. Platiqué temprano con Javi y le dije que me diera la confianza. Yo quería ser cuarto va del equipo, que yo me sentía capaz de ayudarle a mi compadre La Changa ahí en batear y pues gracias a Dios salió el batazo oportuno. Veíamos que cuando enfrentaste el batazo levantabas a la gente que estaba atrás porque se merecen el respeto y se merecen el apoyo, no que un jugador se entregue de esa manera. Sí, sabíamos que veníamos a la casa de ellos, no era nada fácil. No sé cuánto le caigan aquí al estadio, si mucho 1000 personas de nosotros, 3000 de ellos, está difícil. Se le agradece a toda la gente que viene a apoyarnos desde allá y a toda la gente que está en la casa, que nos eche sus buenas vibras, que nosotros no estamos dando todo y sabemos que queremos hacer historia, no queremos perder ni una serie. Vamos por el juego de mañana, que es importantísimo ir a casa y llevar la serie a nuestro favor y pues los muchachos están comprometidos y nos sentimos bastante bien. Se quita poquita presión, la verdad, Carlos, por lo del día de ayer y sobre todo por la presión, sabemos manejarla, sabemos venir de atrás. Es un equipo que hemos trabajado bastantes semanas y que todo junto que conformado es bastante bien, es bastante conformado el equipo y más que todo que somos muchos de la región. Queremos llevar títulos a la casa, llevar a la casa ahí a la familia, llevar ganados y vamos a seguir luchando hasta el final y vamos por el juego de mañana. Listo para el día de mañana en el cuarto peldaño y a seguir apoyando. Sí, claro, sabemos que es el juego más importante el de mañana, llevar la serie a casa 3 juegos por 2 y seguir luchando, no dejar de luchar. Sabemos que no deja de luchar y que a pesar de que veníamos abajo en el marcador, no dejamos de luchar y ahí están los resultados. Gracias. No, gracias a ti. Las palabras de Carlos Eduardo Rubio Nevares, jugador del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Bueno, recién la oportunidad. Gracias, Arturo. Nos despedimos. Mañana el quinto juego de la serie. Muchas gracias, Ramón Gallego Rayos. En el terreno de juego, el ingeniero Edson Meléndez en las plataformas.
también a Jorge Antonio Sánchez Garay, a cada uno y cada uno de ustedes que siempre están en sintonía y en preferencia romántica 102.1 FM, al STIR, por supuesto a la señora Olga Lidia Mimela Campos, a mi casa Sigma Radio, a la familia Chavero, servido amigo Arturo Baeza Rosete, a todos los patrocinadores, gracias. Mañana tenemos una cita minutos antes de las 4 de la tarde, nosotros vamos rumbo